Obviously, we had the Seminole roster before, but they weren't Tribe. It has truly been a different team since they become Tribe Gaming, and it's definitely going to make for a phenomenal matchup on match number 2. You can say they have ice in their veins. Okay. All right. It's all night. My hands are very cold right now. It's Chip's fault, not gonna lie, but he does bring up a very good point, and I'm excited for today because, like what Chip already mentioned pre-show, there might be a 3-way tie at the very end of this, so I'm so excited. And he's not looking so top-heavy anymore at this point. Yeah, there's going to be a lot of storylines for us to be paying attention to tonight, and this is just the close of the regular season. Like I said, we still have our challenge season finals around the corner, which means if you haven't done so already, there is still tons of action that you want to be keeping your eyes on. So make sure you're following along on all of our social media platforms. Okay, that's Twitter, Instagram, Facebook. Make sure you're watching all of the live streams so that you do not miss a single second of COD mobile action. And if you haven't done so yet, also head on over to our Discord. You can go to discord.gg/Snapdragon Pro Series to join our community. Mi novia hang out, respeta, papá. see more updates on anything you Please, might miss, and just kind of respeto. spend time with the community, chat all things. Bueno, bajamos aquí un poquito volumen y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que vayan entrando a esta transmisión. Prendí un poquito tarde stream, no han iniciado ni un partido todavía, pero hoy es el último partido de la CHAMPS fase número 4 de Norteamérica. Creo que es la última que tenemos de las regiones. Bueno, me equivoco, perdón. Todavía falta Japón y China y Garena, que son aparte. Bueno, Japón sí se juega aquí, pero ellos juegan después. Hoy es el partido final y obviamente ya están clasificados los 4 equipos de Norteamérica, 4 de Latinoamérica. Este va los puntos de los activos. Y bueno, eso ahí. Y como me inició un poquito tarde el stream, voy a notificar por las demás redes, ¿va? ¿Pasa Mago? No, mis reyes. No, mis reyes. Antes que todo, para que vayan preguntando, bueno, los que van preguntando, mejor dicho, esto aquí pasa solamente el top 4. Y el top 1 está, perdón, sí, top 4. Luminosity Gaming, top 2 Tribe, top 3 Simplicity, top 4 Dice. El equipo de Mago está aquí, que es el de Six King. Para pasar... bueno, ya perdió contra Luminosity 3-0. Así que ya, o sea, por ende Mago ya no pasa. Mago ni los chicos RP. Tenemos estos 4 equipos clasificados para la Champs y punto. Aunque no sé cómo queda entre Simplicity y Devious, Devious tiene chance de subir todavía, Devious tiene un poquito de chance de subir. ¿Contra quién juega Devious? Devious contra quién juega. Contra Dice. Puede estar aquí un poquito peleado entre el cuarto y quinto lugar, Si gana 3-0 Devious tiene chance para subir. Tiene oportunidad de subir, la verdad. Tiene oportunidad de subir, gente. ¿Qué tal, gente? Hola, los comentando. ¿Qué tal, gente? ¿A quién le vas? A ver, solo tenemos equipos de Norteamérica, pero yo personalmente le voy a Luminosity Gaming. Ya se nos queda... No nos queda nadie que nos represente de manera de habla hispana. Norteamérica, ya pues. Me toca apoyar a Luminosity. Al Luminosity Gaming. Aunque también está Tribe, que hoy día vemos el partido más importante, bueno, o uno de los más importantes, que sería Tribe contra Luminosity. Literalmente Tribe versus Tribe. Sencillo. Sí, hoy día viene un partido buenísimo, Ahora, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, Tortilla? ¿A qué hora juega Parca? Va, esperan un segundo mientras yo aquí voy notificando a la gentecita de que estamos en stream. ¿Hay equipos de México? No, Latinoamérica. Latinoamérica solamente un equipo de México logró clasificar y es el equipo de TLE para la fase número... Bueno, para los playoffs de la fase número 5. Ojito para Ángel, hermano, gracias por las 100 estrellas, papá. Muchísimas gracias. ¿En qué equipo está TT Girl? No logró clasificar del equipo TT Girl. Ok, ahí está. Bueno, te es mamadísimo, dice. No. Vamos, mañana acabamos la segunda semana del gimnasio y vamos a ver qué hay después. Opa. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Muchas gracias, Itamar. Pasa por los 8 meses. Bien, eso, miren. Vemos a los mejores equipos. Tribe contra Luminosity. Ambos equipos invictos, señores. Ni un equipo ha perdido ni siquiera un mapa. Ojo con esto. Ni un equipo ha perdido ni un match. ¿Qué onda, Lucho Rey? ¿Cómo estás? ¿Crees que Tribe pase? Tribe
ya está pasado. Tipo, aquí lo único cambio que puede haber es que dice, o sea, o Dice, como le quieran llamar, baja quinto lugar y Devious suba cuarto. Pero para eso tiene que ganarle 3-0 a Dice. That they could potentially have, whether that's these teams making their way through to the challenge finals, if they're going to be tiebreakers or whatever. Well, let's Hola, Alfaco, ¿cómo estás? so you know what to expect here out of these matches. Mommy, we're kicking things off with Muéstranos los Devious matches. versus Devious. Ahí está. Yo ya le dije a los chicos de Activision, muéstranos los matches. Ahí está. A ver, no sé por qué, pero en Norteamérica le digo. En general son 7 partidos. De los 7 partidos, 4 ya jugaron hace poco en playoff sin stream. Y los primeros 3 se van a enfrentar hoy día. Así que hoy ya solamente veremos los últimos 3 matches. Dice contra Devious, inicia ahorita. Después continúa Luminosity Gaming contra Tribe. Y por último, Simplicity contra el equipo de, otra vez, de Dice. Done. Now, we mentioned them a couple times when we were just kind of ¿Qué días hace cara en el gym? Los viernes en la noche. Mañana toca cara. Hola Red Bar, bienvenido. ¿Tienes las uñas parras? ¿Qué son parras? Oh my god, esto va a ser épico, papus. Tengo una Jesús en mi canal de YouTube, puedes encontrar, hermanito, Ojito, Jesús Kensei. I'm excited for today. I hope you guys are as well. Obviously, putting yourselves in a really solid spot to nail down that top 4. So how are you feeling about heading into your last match and really clinching that up for the challenge finals? Él es ex jugador de RP. I'd say we're feeling pretty confident. We know DICE is not a team to be underlooked, so we're going in with fire, and as long as we execute what we've been practicing, we'll be fine. So, confidently. Love that. Jesus, amigo. How you doing, buddy? Amigo. I'm doing good. It's been a while, my friend. It's been a while. Brother, I got to pick a bone with you, my man. What's going on with the search and destroy? I mean, the roster on paper, you would think that the S&D would be fine for you guys, but you've only won a single search this stage. Yeah, our S&D has been really shaky. Although we've been relatively close whenever we have lost with whatever team we've been playing, it's definitely been a game mode we've lacked, and we've identified the reasons why. So hopefully in this next matchup versus DICE, we'll be able to show you guys the adjustments we've made. And déjame introducirles, por favor. Yeah, good. We have been shaky. All right, good to see you again. Obviously, you guys have looked phenomenal all season, but maybe not with the same level of dominance from what we saw. I think leading up, obviously, the roster changes impacted a lot of things. Not only picking up Blur, but also losing Shotzi, who's been with the roster for quite a while. Do you feel like those role changes have impacted you guys in a big way, and have you maybe started to feel a little bit more comfortable with the way that those guys play together? Yeah, that's a good question. So initially, it definitely took some time to adjust and get comfortable with the new piquear a un nuevo jugador de Simplicity, ¿no? And we've had to develop that over time, especially because with us, having a bunch of like roster changes has been a big thing. We've never had like a main 5 until just recent. So I would say with the addition of Blur and with this stable roster that we have now, we have been looking more consistent, which is good. And we've been putting up more fights and scrims against teams like Tribe and LG, which is also good, taking maps off. And so I think it's just a matter of time before we really just lock it in and then end up shining. The main thing that I'm looking forward towards is playoffs, because I think that whole month that we have in August to prepare for playoffs will start to show the potential that we really have. Yeah. And speaking of just that team chemistry, I noticed that sus mayores enemigos, Tribe y Luminosity, bueno, le dicen LG. LG. No que Tribe no tenía equipo, hermano, Tribe se compró el equipo de Seminal, y así que se cambiaron el nombre, simplemente Seminal a Tribe. I wouldn't say we're 100% solidified with the 5 we have right now. We still might do some testing after this is done, today is over with. So, we'll see. I don't want to say anything, too. Déjame que no van a gente. So, yeah. Queso. All right, well, you mentioned it. You guys have a little bit of time, heading towards those season finals, and it gives you a little bit of extra leeway when it comes to kind of nailing down those last minute choices as far as figuring out the roster rotations and figuring out your own strategy. What does that prep overall look like for you guys now that you have kind of some time to focus on that? No sé qué dijo, pero miente. ¿Has probado el escape from Tarkov? No. Just getting on to be like with our scrims, getting on earlier and being really intentional with each day, because we have had in the past where we're like kind of going through the motions, and that's not been the most effective use of our time. So we're going in now each day with like certain things we got to work on in order to
basically make the adjustments that we need to close out maps versus bigger teams like LG and Tribe, because that's ultimately our main focus. They're the best teams right now. And in order to shut those teams down, we can't be lackluster on any end. So that with the scrims and then with VODing, you know, brushing up on what we could do better, what their tendencies are, and just basically using that knowledge in game and strategizing to counter what the enemies are doing. I would say that's basically it. I love that. That's an incredible answer. Yeah. That's better than any answer I've gotten before from a lot of people trying to prep for any sort of a final situation. So, bueno, copiar el peinado a Jesús. No, mi pelo no es tan chorroncito, la verdad. Bueno, me regalas 10k de CPs. Hablando de los CPs, tengo que recargar la cuenta al ganador, que fue Brian, creo que, Memphis y Feder. No les he recargado, me olvidé recargarles. Al rato que acabe esto les recargo. Qué chill. And I really appreciate that because it's fire, you know, it puts more energy to become better. No veo la transmisión en español porque en la transmisión en español no muestran las entrevistas, no muestran casi nada de esto. Solamente lo muestran exclusivamente la comunidad habla inglés, el stream oficial. Y además aquí va mucho más adelantado que la de español. The guys at LG, I don't know, I'm just grateful. Nothing in particular other than the fans, haters, and the other teams that are basically es que me muestro, va. Competing. It's just a great opportunity, so. Happy and grateful. That sounds good enough for me. Thank you so much for jumping on and chatting with us. And pasa que es la MTS legendaria. Subí un video de ese hermanito ya a mi canal. Thank you very much. Take care. ¿Activision sigue quitando CPsaurios? Sí. Un gusto, mi estimado Jesus Can Safe, que got. Ahora me regalas 1000 pesos colombianos, no sé cuánto es eso en dinero. Que cada quien descaque 1000 leres, ya saben, papá. Ok, muéstranos aquí estadísticas del equipo Dice contra Devious. ¿Cuántas veces ha ganado Dice? 3-2, y Devious ha ganado 3 y ha perdido 3. El Harpen 4-4, en el Devious solamente quedó 5-5, en el Beida han ganado 4 y perdido 1, los equipos de Dice. X10, ¿Guara me regalas $1000 estadounidenses? No, te puedo regalar 1000 sucres, 1000 sucres puedo. ¿Dónde qué tal? ¿Qué por los bits, La chica es mi novia. Respeten, por favor, respeten. Les exijo que respeten. Tenemos ahí Hacks, Aerith, T-Bag, Sayas, Awaken y al Slotty en el equipo de Dice. Que Slotty tiene la camiseta de Tribe. Pero ojo, por cierto, ya tiene la cara de Aerith, Tienen la cara de Aerith que mucha gente preguntaba cómo era así. ¿Te gasta morir el canal secundario? No tengo tiempo para editar para el canal secundario. Cuando tengo chance libre, edito. This is Dice's keys to victory here, things that they need to get done. But quiero una así, no. The flip side of things, qué virgos, amigos, qué virgos. ¿De qué posición pasó Tele? Top 4, creo, top 3. ¿Ese es Aerith? Sí, será la Aerith original. Top 2. Top 2. Tele pasó top 2. Es que yo nunca vi el partido final. Así que no tengo ni idea. Ok, este es el equipo de Devious, Solve, Turret, I'm Not Trehan, Stug, Scott y Hi. Hola, el Canicas. Guara, ¿no pasó otro, A Tribe, sí. Tribe juega más rato contra Luminosity. Debería hacer un pequeño torneo multijugador. Presencial vamos a hacer. Puro NPC. Cuando una compañía internet me dé bola. Muchas gracias, Danico. ¿Contra quién? Tribe se enfrentará contra la Luminosity Gaming. Déjeme, me montó un segundo y hago una historia para Instagram, que no hice. Alright, well, we're gonna find out if they're able to have preemptively anticipated all of those points, see where they fall when that veto comes through. But saw you nodding along there, Shift, and as we get some of these maps coming through, talk to me about your reaction here. Hacienda was open and then not selected by Dice, which is peculiar. They've got 4 hardpoint wins, 3 of them have been on Hacienda. I would have to assume that they're the ones to select takeoff.
which is definitely peculiar to say the least, because that's not a bad map for Devious. So immediately off of these opening hard points, Devious has to No, boludo, no se mute, me muteé para una historia en Instagram. Got away with murder here with the hard points. This looks great for them in the 1 and the 4. Me muteé eso automáticamente. Yo mismo me muteé. ¿Qué onda, guarapo de malojillo? Hola. Diego. De mi novia Eric no van a estar hablando. Hola Eduardo, ¿cómo estás, Rey? Saludos desde Pensilvania, hacia Pilo. Saludos, Rey. Señores, iniciamos Hardpoint en el mapa de Takeoff. Continuamos el Search and Destroy en Meltdown y terminamos el control en Raid. Si es que hay cuarto o quinto mapa, serán Hardpoint en Summit y BD nuevamente en Slums. Hardpoint Takeoff, BD Meltdown y control en Raid. Qué guapo. Me olvidé hacer la reacción, Sebas, hermano. Me olvidé. La vi, creo que dejé el live o no, y dije voy a hacerla más al rato, porque la vi de noche, y si la hago de noche no se ve la reacción, o sea, mala calidad. Me olvidé, pero sí la vi. Al rato la hacemos. Sí, LATAM ya terminó, gente. LATAM ya terminó. Saludos, Wilfredo, hermano, ¿cómo estás? Tocaste eliminado hace tiempito, ¿no? Sin top en... No sé en qué top quedamos, pero en fase número 3 contra el equipo de amigos FA nos quedamos eliminados. Los del sofá juegan COD, el único que creo que juega y que ha contenido es Body Plays. Hola, Gonza. Hola, Manuel. Para mejorarte la memoria. Tranca. No, Tribe va al rato. Después de esta partida, Samantha viene Tribe contra Luminosity. No, sí estoy leyendo, José. En TikTok sí no prendí porque TikTok cada vez que streameo me banea. Todo esto ya me ha baneado TikTok. Por 24 horas me banea siempre. Saludos, el Devian. Resumen de LATAM. Ya hay 4 equipos clasificados en Latinoamérica y un equipo sí mexicano, el equipo de Tele. Y creo que el 5 y el 6 de agosto juegan los playoffs. Ahí veremos el top 3 que clasifican a la fase número 5, la presencial. Just because of the overall strength of the roster, but Devious is a team that has improved significantly. Saludos, Kevin Rey, ¿cómo estás? Hola, Ángel. Hola, Ninja, hola, Berto, ¿cómo estás? Pero que jueguen, mucho hablan. Algo tiene que pasar. No que Tribe no tiene equipo. A ver, Tribe hizo la de... La jugada de Tribe hizo. Yo tengo plata, yo mando. Así que sencillo. Esperemos que un equipo clasifique a fase número 4. Pasó el equipo de Semi a la fase 4 y Tribe lo compró. Sencillito. Playoff de LATAM 5 y 6 de agosto, si es que no me equivoco. ¿Cómo me encuentro en Instagram? Como Guara, Leo. All right, chat. Well, our match number 1 is right around the corner. We've got a little bit of time here, so I also want to get your opinion and let us know what you think how this first match is going to be playing out, because bienvenido que la juega en Tribe. We're starting off with a very, very close matchup. La plata es plata, hermano. Not only what do you think the scoreline is going to be, but let us know who you think's going to be taking this one home. Will Devious be the thorn in the side that they could possibly solamente para Champ, José. Prendo, por eso. By getting No se va a themselves a little bit of a breathing room here with a win, or will Dice completely shut that down? Now, before we head into this first match, we're going to send it to one shot. ¿Quién gana este enfrentamiento? Complicado. Set up, so don't go anywhere. Complicado. Ok, una pequeña pausa y regresamos, gente. Sí, Inco, Gadoris, Tele... No, amigos FA no, fue este de Loops. Loops fue el que clasificó. Saludos, Guaraje de Newark, New Jersey. Oh, qué recho, papi. Saludos.
¿En qué país estás? Yo en Ecuador. ¿Aifer participa en estos eventos competitivos? Tengo esa duda. No, Aifer es solamente creador de contenido, nada más. ¿Qué pasó con Q9? Ellos están clasificados en China. Galdoris, Inco, Teleloops, así es. Guara, Mufa, di quién gana. No tengo ni idea, la verdad, quién gana entre DC y Devious. Al que yo quiero que pase. Te van a ti, tu serves mol. Ya. ¿Qué opinas de Inco? Que está medio flojo. A ver, Inco está got, hermano. El problema es que Lucasin es la cabeza de Inco. Y es como Lucasin versus Inco, ¿no? Está complicado eso ahí. No sé si cambiaron los machos o no, pero tenemos esto así, ¿ves? ¿Qué tenemos acá primero? Tenemos Dice contra Devious. Dice contra Devious. Después Luminosity Gaming contra Tribe. Y después Simplicity contra Dice. Y vamos a ver después Luminosity contra Six King. Limitless contra Simplicity. ARP contra Liability. Tribe contra RP. Pero ellos ya jugaron hoy día, pero playoff. Playoff. Jugaron hoy día, pero solamente playoff, nada más. ¿A cuáles tiene más fe? Bueno, aquí entre estos dos equipos. Ay, no sé. Creo que le diría. Es que si digo algo después, dicen ustedes que lo busco después, ¿eh? No voy a decir nada mejor, ¿eh? Más sencillo y no diré nada, gente. ¿Eh? Más sencillo. Pero sí hay un equipo que apoya, obviamente. Sí, un equipo que apoya, obviamente. Go Six King. Ya el equipo de Mago ya no clasifica, gente. Ya jugó su último partido. ¿Por qué si juegan 2 veces? Ellos no juegan 4 partidos por stream. Ellos juegan 7 partidos. Y de los 7 transmiten 3 o 4. ¿Cuándo va a ser el Champ presencial? No hay fecha todavía. Mira, me la saco, dice. Este fue lo que no vimos, ¿eh? Vean, Luminosity contradice. Qué culiada les metieron Luminosity, ¿no? El equipo de Mago contra Tribe, mira. ¡Me corro! El equipo de Mago contra Tribe. ¿Perdieron cuánto en el Hardpoint? Quiero semen. Perdieron 250 como a 150. El BID a ver cuánto. Ojo que ya están con Aquilo, ¿eh? Mañana hay algo importante, es que voy a hacerme verga mañana después de clases. Yo igual, mañana me haré verga después de... No, yo no tengo clases, así que nada. Después del gimnasio. Mañana es el cumpleaños de mi compadre y bueno. Hago mis cosas en la mañana, dejo editado videos tranquilamente. A las 2:30 va a ser la celebración del cumpleaños. Y temprano quiero desocuparme todo tranquilito para estar fino. Y obviamente no fallar el gimnasio, ¿no? Tranquilidad. Comió lo puro. Whisky. Creo que de todo un poco, ¿eh? Pero creo que siempre el calentamiento y para el sol es biela. Me voy a comer ensalada de zanahoria, gente. Hace bien para sus ojos. Sí, siempre que apoyo un equipo, hermano, me tiran los mufu. Bucaque, no es el cumpleaños y a la vez va a ser
Como que festejo de graduación de la universidad de mi compadre. Ya no se puede volver a activar la votación, Daniel. Un Blue Label. Nada, eso. Esa porquería cuesta $500. Jódete, hermano. Son 2 meses de departamento que pago. Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. Horrible. Mucho, mucho. Épico el remate que le hizo Tribe a Six King. ¡Oh! Compadrito Coco nomás. Antes tomaba como que más ese 24/7, currincho. Pero ya ahora tomo eso, ya me hace mal, la verdad. Amanezco muy hecho verga el siguiente día. Yo ahora ya nomás tomo soda, la verdad. Ya no me destrabo como antes así, la verdad. Esta sonera también te vale. Qué basado. Bueno, unos auriculares que recomiendas que sean inalámbricos. En mi vida he utilizado auriculares inalámbricos, hermano. ¿Quién gana entre Devious y DC? A ver, no sé, hermano. Son equipos, la verdad, que son bastante, pero bastante cerrados el match entre ellos, Bueno, para controlar más fácil el retroceso es mejor una sensibilidad baja o alta. Es depender de tú cómo te acostumbres, la verdad. Al fin tengo culo. Hola. Llega a tiempo si no hay ni un partido todavía. Siendo honestos, las ruletas de la siguiente temporada son una cagada, ¿sí o no? Solo las legendarias. La PKM es horrible, perdón, la RPD no me gusta. La BY15 tampoco me gusta a mí. Agregaron 3 minutos más, qué grande. ¿Qué más? Creo que la única que puede ser que valga la pena un poquito es la ruleta mítica del AK-117, pero es que se parece muchísimo a una Bison. Es una mezcla entre la Bison y la estructura de una kilo mítica. La BY15 es un dildo. No puedo jugar una partida en mi COD móvil. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te aparece en el juego? Saludos, Jair, hermano, ¿cómo estás? Warriors Pay to Win, ¿tienes lentes con zoom? No son con zoom. Son para mejorar la distancia la distancia de dibujado, como los gráficos en un juego, ¿no? Yo a lejanas distancias no veo nada, se me hace todo borroso. Pero de cerca veo sin problema, aquí veo clarito, pero aquí el chat me cuesta. No, ahí veo clarito ahí. Saludos, Guara, te amo, saludos, Sebas. Quería le hice legendaria a PlayStation Activision que solo la puso en China y en Garena. Así es. AK mítica, sí, AK-117 mítica. Es igual, si no han visto el video del AK-117 mítica, ya subí un TikTok, pueden ir a verlo allá, de la reacción de esa nueva ruleta que se viene. ¿Por qué no has aprendido stream? A ver, solo no aprendí ayer stream, weón, nada más. Antes de ayer hice stream. Solamente ayer no hice stream porque ayer, bueno, para los que ven las historias de Instagram o las historias de WhatsApp, para los que me tienen agregados, vieron que yo estuve toda la mañana ocupado, desde las 6 de la mañana en la playa, regresé, comí desayuno y nos fuimos a Los Bajos, que queda más abajo de, saliendo de Manta, Montecristi, un poquito más allá de Montecristi, que se llama Los Bajos, que son lugares donde venden juegos de muebles bastante baratos. Y estuvimos buscando como por 1 hora y media hasta que encontramos un juego de muebles bueno, bonito y barato. Y lo compramos. Y ya vieron las historias de Instagram para los que me siguen por allá, de que compramos unos muebles, un jueguito de muebles para la sala. Porque en mi sala estaba vacía, nada más tenía 2 colchones para dormir. Y compramos también un televisor. Eso de allí. Y bueno, ya por fin, después de ahorrar bastante dinero, se pudo comprar un televisor de 55 pulgadas y un buen mueble, hermanito. Un buen mueble para que la casa quede más bonita. Hoy así fui en la mañana. Ayer también fui. Ayer subí historia. Hoy también subí historia también. Muebles para chover. Ya es para que me queda para largo ya. Ya es para que me quede largo. Muchas gracias, Gel. Sí, mucha gente me felicitó. También no respondí a todos, pero mil gracias a todos los que me felicitaron por eso de la compra de muebles. Que a mucha gente dirá, eso es una estupidez. Pero bueno, voy poquito a poquito comprando cosas mías propias para tenerla a futuro, ¿no? Así como empecé con una laptop, ahora tengo mi PC para streamear. Después tengo otro celular, después tengo otro celular. Y ya tengo ya un poquito más de comodidad en mi casa / departamento. ¿Tienes pensado comprar casa propia? Es mucho dinero, pero veremos cómo va esta cosa cuando acabemos la universidad, nos graduemos. Y veremos cómo va
el stream, YouTube. Veremos qué tal. Vamos a la suerte en realidad. Ya que te compras un gallo te felicito, dice. Get our players loaded in. The way that this works is once the match starts, they've got a 5-minute window to get themselves into the ¿Cuántos lobby. teams de NA pasan a fase 5? 3. Technical difficulties, which is currently the 3. issue we are facing, then there will be a DQ. Compra una TV a mí también, amigo, no. Literal, me costó bastantes meses ahorrar ese dinero para comprar la televisión y el jueguito de muebles, la verdad. Me costó bastante. Tenía 4 años sin televisor. Y por fin puedo decir, tengo un televisor que es mío, propio mío. Pero lo puse para la sala. Para que la gente llegue y se siente. So we'll check back in with them and see if those issues have been resolved. But now this potentially puts us into that tiebreaker situation that you had mentioned. Yeah, I think if anything, it makes it super likely just based on the status of what Simplicity has looked like. Juega con nosotros 50, lo recomienda soy un amigo. Lo he escuchado un montonazo, pero creo que son bastante caros. And they still need to figure them out before they play their final match tonight. So I think the thing about this is it's super unfortunate, obviously. Sabemos que pasan 3. Tribe, LG para ti, ¿quién más? Eso se disputará hoy, la verdad. Bueno, perdón, se disputará en los playoffs. Justo cuando nos vamos, nice. ¿Viste la historia de Aramis? Ahí está toda mi explicación. Dice, grande Guara, cuando yo empecé a comprarme las cositas, tenía la sensación de que no las merecía. ¿Por qué no las va a merecer? Claro que sí. Todo esfuerzo tiene su recompensa, hermanito. Y así, ¿no? ¿Alguien sabe si el equipo donde juega Karma y Saturn nos pasó a playoff? Sí. Está jugando en el equipo de Animus en Europa. Y ya pues, yo llegué a este departamento con 2 colchones de una plaza. Uno para mí y uno para mi hermano. Y que llevamos aquí a como 1 año y medio, 2 años en este departamento, se fue comiendo ya más y más cositas. El setup, cama, cositas para la casa y mierditas así. Y ya la última compra que hicimos ayer fue un jueguito de muebles y un televisor ya. No, Six King ya jugó pero en playoff, no juega hoy día. ¿Cuánto relleno, sí o no? ¿Crees que hay equipos que le dan frente al equipo de China? Sí, eso vimos el año pasado. Si ves TV, para ver series tranquilamente o disfrutar más en compañía de familia o amigos en una salita. ¿Dieron Deku? What the fuck? They're going to be tested here just based on map fluency. Yeah. And these two have been overarching storylines for us from the beginning, Bobby. I mean, everyone had their eyes on both of these squads, whether it's because of roster changes or just previous performances. Let's start talking about the rosters. We'll start with Luminosity. Who do you want to hit on here? I mean, obviously we've talked about it before, but bueno, pasamos al mejor equipo, el mejor team de la noche, Luminosity contra Tribe. The leader there and absolutely the most experienced, but they had Marshy coming off the bench and still absolutely ran things up against Six Kings in their matchup earlier today. So there's no question, like across the board. Luminosity, Tectonic, Envy, Bannett, Bake, Washi y Marshy. Centerpiece of any fantastic roster. So you throw them all together, and equipazo, they're just going to dominate and play things on a different level. Taking a look, they have. DQ, gente, significa que un equipo se descalificó. ¿Por qué? No sabemos. No jugó, no quiso jugar, no se registró o alguna madre, pero no. And I will say, ARP, even though they didn't have a great record, have shown to play very well up against the top teams. With one of the matchups yesterday, they actually took a map off of Tribe. ¿Qué team dio DQ? But definitely control has got to be a focus for this Luminosity squad. That's been the one big question mark for them, just because they have not looked super strong. Hay que esperar que se actualice. It seems like they don't really have a really good go-to map pick, because they've gone to raid control the majority of the time, but they don't have a great record on it. El equipo de Mago tiene posibilidades, ya no, ya perdió.
Antes jugar en mitad, Netflix no tenía titele. A ver, Tribe. Seiken, Revalo, Space, Yes, Solo y Bolu. Equipo le vas, verga. Yo entre Tribe y Luminosity, sinceramente le voy a Luminosity Gaming. Me vale verga si lo salgo, gente. Me vale mucha verga, lo siento. Queremos el porqué. Voy a estar haciendo con Twitter. ¿Qué dice el equipo de Dice, hermano? ¿Por qué carajo fue el DQ? ¿Qué onda, Andrés, hermano? ¿Cómo estás? Guara ya dijo que iba a perder, no me importa. Dígame lo que quieran. ¿Qué pasó con RP? Tampoco lo clasificó ya. Tampoco logró clasificar, mi gente. These map picks in their favor because the veto's ready. We'll get that up here on the screen. Start talking about that, how that could potentially affect the outcome here as the hard point picks. ¿Qué pasó, pa? Guara, ¿me das tu semi? No hay manera de error ustedes. No hay seriedad en este chat. No hay seriedad. Kind of play a more lockdown map, kind of like Apocalypse would be. Takeoff on the other side, though, I think Tribe will be very thrilled about. They've only really played 2 hard points. They played a lot of Hacienda. They've played a lot of takeoffs. So that map should look pretty good for them in terms of clasifica Mago, ya no tiene Mago, tampoco, gente, tampoco ya no tiene posibilidad tampoco. Se viene Hardpoint en Arsenal. Verga, qué basado. ¿Quién eligió ese mapa? O sea, de la Mac 10 de Michis. Esa Mac 10 no es reciclada. Es un reciclada, según yo. ¿Qué es de Q? Es descalificación. Disqualified. Baden Meltdown. Ah, ya es 9 Meltdown. Es 9 de aquí en móvil, dice. Ok. Voy a estar chequeando igualmente. Voy a estar chequeando igualmente. Pensaba que era reciclada, pero no. Dicen que no. Yo pensé que sí. ¿Cuándo vas a tener? Yo tengo 2 gatos y me basta. Hola, Ángel. To just put that raid there, and it's good that Luminosity took it out into the map pool. They just did not do really well, and you can't really do something like that here in the match that's very, very close. So Crossroads Strike is something that's really interesting because both of these teams mucha paja, ¿no? solid here so far, but with Tribe, they're actually looking a little bit more solid here, but they do need to have really good, I think, consistency. They've had diverse map set here for Control so far, so LG need to kind of step it up here. All right, well, 2 lines. The whole veto coming through here. It looks like it's definitely going to be a matchup that goes as far the distance as possible between these 2 teams. It's not going to be an easy fight. Yeah, I think this map, of the series rather, is going to be determined by the Crossroads. And mark my words, this will be the best Crossroads strike control that we've seen so far in Stage 4. Both teams fly at each other, or at least they have when they've played it in the past, and they're not going to be able to get away with that. We're going to see a lot of layers, I think, to how these offenses come out of spawn, avoid spawn traps, and actually delay the clock, which not a lot of teams have found success. Guarda que está en español. A ver, tenemos la versión en español, pero es que... déjame, se puede ver un rato el español, a ver si pueden, dicen algo del tema del DQ, la verdad, Acá está el español. Estoy esperando desde la semana pasada y no nos podían hacer esto. Ojo, por ahí dicen que yo no lo alcancé a notar. Pero si no le gusta, ponemos en inglés. La gente del chat por ahí esté atenta. Dice que por ahí Devious aumentó una ganada. Te mamó el huevo. Y Dice aumentó una pérdida. Están perdidos igual que nosotros, ahí con el inicio, a ver si tenemos las estadísticas. Están igual de perdidos que nosotros. Podría ser que por eso nos ahí está, ¿ves? Directo, ¿no? Ay, cabrón. Mira. De Luminosity. Ahí está, gente. Pero bueno, yo creo que de entrada, a ver, lo que veníamos diciendo. Aló, ¿por qué? ¿Qué carajo fue el DQ, weón? La predicción ahora sí, los queremos ver en el chat. Y eso que había chance. De la partida. ¿Cuánto creen que va a quedar esta final adelantada? Marica, clasifica a Devious y pierde, ¿no? dice. Yo de entrada me voy a aventar y te voy a decir que para mí... ¿Qué dices? Nos vamos quinto. O sea, literalmente el equipo de Dice estaba más arriba que Devious, 4º lugar y clasificaba a playoff. Pero por este DQ, el equipo de Dice baja a 5º lugar y Devious sube a 4º teóricamente. ¿O no les quitan puntos? O sea, esto está mal, porque al final el +4 tiene que estar en 4º lugar y el -1 tiene que estar acá en 5º lugar. Pero ya lo cambiaron por el tema del DQ. Perdió por DQ porque no estaban los 5 jugadores para jugar. ¿Qué mierda de organización que fue esa?
Ok, ponemos en inglés. Dice que perdió y dice por qué dice. Ok. Qué verga, loco. O sea, no, Ok, hay un chance más para Dice, porque Dice tiene que jugar otra vez más al rato contra Simplicity, ¿eh? Si es que no da de Kun en el segundo match, GG's. Pero si no, perderán, ¿eh? Bueno, que acá inició una versión gringa. Señores, nos callamos. Inicia el mejor match que verán en sus vidas. Tribe contra Luminosity. Vamos allá. Silencio todos. To create some space, but he's not going to be able to do that either. And now Raballo tries to do something, but they are getting picked apart at every turn. Band is already on a hunter-killer drone, and if this guy gets that claw early on, he's Kilo vuelve al meta, so pa. good at utilizing that operator. Man, Band, speaking of, still goes on, is still ¿Qué jugador probably on faltaba? Y combo. sí. At this point, he's probably ready when it comes to that Predator missile. Finally goes down as Forsaken does get Estar those complicado kills. decirte eso. Rotation already coming through for LG as Envy already getting that objective point. For the meantime, though, still no spawn control in P2. It is interesting. Tribe continue to flex back and forth between Forsaken and Jez on an AR. And it looks like they're going to continue switching that as well, as Forsaken was on the Kilo, made his way over to the CBR, and very, very back and forth. I think largely just based on what hard point that they're in. He goes back on over the Kilo. It may have just been a CBR he picked up, but a solid setup early for Tribe right here. Washi's going to be able to hop through. Right now, Space has got to find a way to get things cleared off from the top side, but he's not really looking to low ground right there. That's allowing Washi to get all the time he could really hope for, and they finally get things cleared out, but now you're halfway through the hard point, and no progress has been found for Tribe. Luminosity has made their way back on into the hard point. CBR4. And right now doing a Kilo también tiene el Envy. making a lot out of a little right here. Raballo finally breaks on in. Definitely one of the breakout players. Literalmente, lo que estamos viendo es Tribe versus Tribe. Sencillo. Rotation going to be won by Tribe, as everyone else from LG was trying to fight for that spawn control in P2, but unfortunately they just started spawning off there when they needed to go start rotating already to P3. So far though, Tribe having a solid hold. Raballo tries to stop the rotation with a War Machine. So far though, Washi trying to get that spawn control, but unfortunately for him, Space is right there to deny. This is a crucial rotation. Tectonic trying to play the long angles, but not able to find anything there. Jez starting to heat up as well, and that's 5 in the feed for Tribe. A little bit of a slow start, but definitely a lot. Se me hace raro no ver a nadie con Fennec, ¿eh? Solamente el solo lleva Fennec, o es el Lekar. In this corner, not affording any opportunity for LG to take him down. Right now they're going to have to make the sí es Fennec, ¿no? Sí es Fennec, sí es Fennec. Se me hace full raro, ¿no? Solamente uno lleva Fennec. Cuando todo tele lleva Fennec, también Inco Gaming. Igual puede ser por el mapa, que este mapa es full grande, ¿no? Full extenso. Estamos primera final, no. Este año no están dando nada. ¿Cómo es sus clases, hermano? En la parte de abajo tienes el código de cada arma de uno de ellos, ¿eh? 1A, 2A, 4A, 5E, 9A, CBR4. Easy. ¿Es el M11? No. Brings out the Annihilator, gets down a lot of the early contest points from Tribe. He's got 11 kills on the board, able to find one onto Jez, keeps things clear for the time being. Heavy operator investment here for Tribe. As Vague uses a ground vortex, and we also have a Sparrow in play for Band. He's been off to a hot start alongside Envy, both of them sitting at 15 plus, and right now Luminosity continue to lock down that top side. Tech's gonna spray and pray through the smoke. Teammates locking down the opposite side. Raballo actually takes himself out right there. If I had to guess, probably an operator now out of the equation, and Luminosity do a fantastic job of making sure there's no chance for Tribe to find a break right here. And even when there's a contest, they find a way to shut it down time and time again. Sus clases, cada que muestran a un jugador verán en la parte de abajo su arma. Abajo del arma tienen un código. Ese código tienen que copiarlo y pegarlo en su armamento. Es easy. Actually, it's going to be won by Tribe, as Forsaken actually going to be able to win that essential gunfight as Band goes down. So far, P5 control is definitely going to be important. Forsaken going to be backed up by his teammates. Let's see. So far, they only have 2 operators to play with. Still very definitely good to try and flush it out as Tectonic able to find him out and sniff him out. Second he peeked around that corner, he was gone. LG continues to fill up the feed here.
Claw is going to pop for Envy. He's able to find a couple and still an operator left in play. Se reviene. Sent spawning way across the map right now. You got Vague lurking in the off angles. Gonna be tough to deal with. Space era de equipo de Elvi antes, así es. Right there as it is all yellow in the feed now. Pred has been Ojito mi Arthur, hermano, gracias por esa suscripción, hermanito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi Arthur, hermano. Thank you, papá. Thank you. Gracias por los 2 mesisotes. Pero si están en el roster de Tribe, ¿no? Space, sí. Tipo, los que estaban en el ex roster de Tribe era Vague, Tectonic y Envy, que estaban antes en Tribe Gaming. Bolu ahora está en Tribe todavía. Bolu regresó a Tribe y quiere conseguir su tercer año este año. ¿Por qué los jugadores de Tribe están jugando en el EG? Comenta uno. El más perdido. El más perdido. ¿Por qué se fueron? O sea, ya desde el año pasado ya habían cambiado de equipito. Tipo, la organización que paga, ¿no? La organización que paga. A ver, Dianichan, por favor, no. LG, no success so far here on P1, and it's looking like this could very well be a full 60 to get Tribe back in the game. Sale el combo de Tribe. Tienen que dominar el next point ya en el P1 nuevamente. Vague ya colocado con el punto por su CBR4 ignovado. Y tiene la punto 50 de secundaria. Vague piquea. Va a proteger ese lado. Sé que como aniquiladora de mucho ojo. Space con una Missile Predator, Wow. ¿Son la misma compañía esos equipos? No, gente, no. Son completamente diferentes. ¿Qué es de Q descalificado, hermano? ¿Qué onda, Leciño, mi rey? ¿Cómo estás? Ajá, no sé quién votó el mapa, pero literal, la persona que votó el mapa, o sea, perdón, el equipo que votó es porque lo practicó, loco. Lo practicó bastante, de ley. Tectonic, como siempre, el mejor ancla de Norteamérica, papá. Tectonic, el mejor ancla de Norteamérica, cabrón, mira eso. El mejor ancla de NA, mira esa porquería, Tectonic. Big kills on his end. Not only will they get the scrap points and still getting that lead, but the rotation for next definitely has to push through because the last set of rotations. Se pueden enfrentar dos equipos de misma compañía, nada que ver que sea misma compañía. No, son completamente diferentes. Los jugadores. ¿Cómo les puedo explicar un poquito esto, no? Los jugadores simplemente son marionetas, ¿no? Los jugadores representan al equipo. No me importa si estás aquí, estás por allá, no me importa. Simplemente tú vas a jugar para representar a tal equipo, ya está. ¿No lo ves? Tectonic falló. ¡Oh! Ojo. Bueno, le falló uno ahí, Se comió perra granada de Space. Por el pato de mono y a la final, pues sí, gente. Y a la final, pues sí. Révalo. Buena. Buena, Révalo. Igualado, gente. 190, 186. Ahora, ¿puede decir que Tectonic es mejor que Lucasín? No, para nada, hermanito. Ponte que Lucasín le sacó 50 kills a Tele, hermano. Él solo. ¿Cuánto puede costar una compañía? De eSport no tengo ni idea, la verdad, Big double kill from the bottom side. Washi makes it a triple right there. Does get taken down by the Hunter Killer, and that's going to leave LG spawning across. Very tough to break through right here. Forsaken's going to pop the Annihilator. Uy, qué tiraco. Ojo, 3. Casi 4, Pero tiene Predator, mucho ojo. Le sacó 60. Mira eso. Mira eso. Inco ya quedó eliminado. No, mi rey. Inco está top 4, creo, de Latinoamérica. Señores, Tribe vuelve a su reinado
Puede ser. O no puede ser, va. Aparte lo que hacía está más guapo, dice. Oye, el Saken está a 2 kills de las 40 y Tectonic igualmente a 3. Guarda, deberíamos armar un torneo de streamers contra random. Streamers contra random. ¿Cómo sería eso? No sé quién agarra el mapa, pero el que lo cogió, mucho IQ, la verdad. No sé quién pidió el mapa. Buena doble. Señores, 20 puntos de diferencia en este momento. El Rebel está solito, así que tiene que huir de ahí en ese momento. Y bueno, entra. Entró Luminosity al punto. Rebel con la racha otra vez con el operador, perdón. GG, señores. GG's. 7, 6, 5, 4, 3, 2. GG's para Tribe, huevón. Ahora esa es la versión global. Es una versión eSport. ¿Qué acabamos de ver, hermano? Guarda desde tiempos antiguos con sus mufas. No ha puesto más. Guarda mufa, GG's es mi tribe, viví mis puntos, mi novia, viva Tribe y las cariñosas. Señores, vole huevo por su tercer anillo, Ya jugó Latinoamérica, sí, ya Latinoamérica acabó todos sus matches. Aquí se vuelven a enfrentar a Latinoamérica, creo que el 5 y 6 de agosto, gente. 5 o 6, no sé qué días exactamente, la verdad. Gracias, Guara, por la voz, hermanitos. De nada. Un gusto, hermanos. Buena remontada, ¿Qué ha pasado con Bulu? No ha jugado toda la fase 4. No tengo ni idea del porqué, la verdad. El Seiken está rifando de manera brutal, El Seiken está en su prime. Mira las kills que lleva, loco. 42-32. Tectonic igual 40-24. Aquí el Washi le faltó bastante, pero lo jugó bastante bien con el OBJ, 2 minutos vi el Rebalo, ¿Por qué Tectonic no está en Tribe? Tectonic está en otro equipo, señores. Tectonic por ahora está en otro team. Guara, Don, jugabas antes. ¿Dónde jugaba antes Rebalo? ¿Crees que vuelvo a recuperar el nivel? Vamos a ver. Mago consiguió con su equipo. Mago está en 6 Kings, pero Mago no logró clasificar al bracket ya. Tipo, ya no juega Mago, gente. Mago en este momento ya no juega. Para nada. Para nada. Mago en este momento está es F ya. No sé quién agarró el primer mapa, pero esto va rápido, Iniciamos rápidamente con el Bait en el mapa de Meltdown. Wow. Me gusta. Me gusta. Tectonic, ¿por qué no está en Tribe? Tectonic porque ahora simplemente agarró un mejor contrato con el jugador Base y el jugador y otros equipos, perdón, otros ex jugadores de Tribe, porque Tribe cuando acabó la Champs del año pasado, Tribe se deshizo. Cuando acabó la Champs del año pasado, Tribe se deshizo y apareció Luminosity y compró a varios jugadores de ex Tribe. Y así de simple. Solo que Tribe reapareció en fase 4 comprando el equipo de Seminal. Y ya está. Sencillo. Ok. Ronda número 1 muy rápida.
And you get the 3 out of ban, but outside that, nothing really for LG. Sí, imagínense, qué sé yo, loco. Barcelona, Emelec, un jugador de Barcelona. Barcelona se pone un momento en la verga, el jugador de Barcelona sale. Y Emelec viene y lo compra, ya está, sencillo. Una huevada así. Son equipos, los equipos son equipos. Los jugadores solamente van a representar al equipo, nada más. Sencillito. Así mismo sería la vaina. Not just that, bomb's gonna go down. Seiken, though, again is in a really good Sacó la position. puta, un Gets rid of cabezazo. Tectonic. Vague gets another kill with the R9. Still bombed down in a 3 contra 2. really bad spot. Space y Seiken, As ambos con Luminosity already snipers. trying to surround ¡Ay! Seiken, knowing very well he's ¡Ay, gonna Dios fight mío! forward. Pero, Vague vaga, chucha tu madre, ¿qué hace, mamá verga? Pues, And Seiken is puta, just es una on cara, point right now. ¿cómo le va a piquear así? Y le cae la I think he espalda. heard the audio, but he doesn't make the hop up right there. Forsaken content to continue playing Boiler. Se llevaron al Space. 1 contra 1. No, 1 contra 2, perdón. Definitely heard the audio off of that one. And it looks like he's going to opt to disengage right here and force Forsaken to make the play toward the bomb. Not playing that angle correctly, though. Washi's able to make him pay, and Luminosity even things up. 1-1, señores. Time for Vamos LG, ya. that's good. I mean, banned so many times. Mañana ve diciendo que Tribe tiene hackers. That was so scary to watch. Nah, nah, but nah. Really Imposible. good Son sus patience from ex this team. A compañeros. 1-1, and so far with Tribe, Ahí especially with está mi hombre opening Space, Dios pick mío. coming in from ¿Dónde like está Vague with the Space? R9, definitely opens Sí, things va muy up OP. for Luminosity. So now Va a en su fast push prime. coming in from Tribe as they are going to be Puedes ver la kill que lleva, ¿no? Va en su prima. Wow. 4 players hit all the way through ¿A that quién le vas? generator No, ya no va a decir ni side. verga, Space no. could be the one the Ya le dije a best Cerato y lo mufé en la ronda anterior. does have Ni verga. sniper in hand, and somehow Ahora no diré we've nada. not seen a kill come through yet. Envy staying Dale, alive copetazo, papi. Copetazo, copetazo. by any means possible. Solo definitely spotted him Muy bien. out right there, though. Going to be able to pick up the kill. The bomb goes down. hit marqueado. Forsaken can't quite connect for Ah, the lo kill. mató Solo. But Solo is doing the deed. Right now, Ban sneaks Oye, his way el through Seiken the en qué mid-map. momento agarró Forsaken tanto nivel, doesn't have weón. the angle to play him, but he gets traded out anyway. Sniper starting to 2 connect contra for 2. Luminosity, Washi though. Tectonic. 2v2 right here. Washi holding the long angle. Tectonic making his Seiken way y on Space. up. Space lleva Right now, Tectonic it's God. all down to Space se Washi. lleva al otro He can't make it también a happen. Washi. As Tribe bounce back Vamos to ahí. take it Con un poquito de manos, Space, vamos. Aggression Dios. here in Bravo. And they've been doing so in the first Puta. round. Now in the third round as well, they find Desert success. Eagle, la punto Luminosity, 50 on the other GS. hand, needs to find a way to Diablos. stop the push and enter from that mid lane. So far, Hola, though, Parca. Tribe Hola, goes in Carlos. for ¿Cómo that estás, Rey? A push. Definitely not gonna expect it. Tectonic Tribe to be desde el that semi, first muy line bien. of contact, but Yo Tribe respeto sus slows gustos, things eh. down. Interesting to see that delayed push, and because of that, Luminosity has no information off of that one. It should be a free plant here for Tribe. ¿Le piquea? And now Vale, Luminosity is falló. going to be kind of disjointed on this approach. Tectonic pushed up a little bit, but Solo lurking out toward Boiler Room. He's going to be able to find first blood. LG now scrambling, trying to figure out where he Oiga, una duda. is. ¿El But Seiken it looks en like qué he's momento gonna be agarró able to tanto get in punto nivel? position to find at least one more Tribe Solo per player and espalda, get solo all per the espalda. information in the Ñe. world. He's picking Valió this verga. push apart. Herbalo looks to get pushed up right here. Doesn't actually take the shell in the position he needs Qué basado. to. Tectonic's going to be able to find the trade, but now all down to 2 2 contra players 2. for LG. Not a whole lot of 2 time contra to work 1. with. Space se lleva uno con pistola, hijo de remil puta. Le va a hacer tiempo, le va a hacer tiempo. Qué basado. ¡El tiempo, tiempo, tiempo! ¡El pego de verga, no tiempo! The defuse goes through. Banned. Ahí Ice está. in his veins. Ahí está tu jugador estrella. Gotta feel bad for 7 Space, segundos man. se I mean, mamó, tried to do it with a pistol Se kill. comió los 7 Did not segundos see por where gusto. Band was. Tenía que Thought he was jugarlo un far poquito away, nomás. and that just opted Luminosity to finally even things out. Literal se confió. Es That que, A push was so good no from sé, Tribe. la Everything verdad was yo hubiera going hecho lo right, mismo que and Space, la Solo verdad. doing a También lo hubiera phenomenal cagado a job. sí mismo, la verdad. And now a Tipo, 3-1-1 hubiera split hecho la misma Luminosity vaina. on that defense. Me voy porque Tribe, este on the man other piensa hand, que le va a trying to get that piquear. information. One Ya fue. player, that's taken on Boiler, but he's not going to be met with anyone. Guara, ¿por qué no le respondes a tus seguidores que si vas a jugar a ese I like torneo? these delayed pushes Contexto, out no of Tribe. entendí. It's not something we've really seen in the other regions, but definitely seems like they've caught LG off guard in some capacity. I think Vague may have spotted out Jez on the top side. Ojo. Envy's got some information as well, and Rivalo chucks down the trophy right there. Taking some shots Guarda la across cara de the un map. Pac-Man. It's going to ¿Qué be mierda 1 es for eso? 1. Forsaken does get taken down, and Solo doesn't quite make the read. Tectonic drops him, Washi finds yet another, and now the 2 remaining players with Tribe have got to try to finesse something out of this situation. But with Se van the a bomb 20 rondas down, en el BD. it's Así gonna be a como tough van, task. se van a 20 rondas.
Luminosity so far, pretty good defensive setup. ¿Cuántas fases faltan para la final? Falta, bueno, la última, la final es fase 5, así que podría decir que por ende está aquí. Falta otra fase 4, por ende que pues, serían solamente fase 4 playoffs de los top 4 equipos de Norteamérica y Latinoamérica. ¡Qué bendición! Se enfrentan entre ellos, los top 4. Los top 4 pasan top 3. Top 3, buleado. De los top 4 juegan entre ellos el playoff en el siguiente mes de agosto. Y de ahí se elegirán top 3 equipos de Norteamérica, top 3 de Latinoamérica, top 3 o 2 de China, top 1 de Japón, top 2 de India, top 2 de Garena también. Space es el Lucasín gringo. En su tiempo sí fue cuando ambos usaban un montonazo de la SKS. Lo que más sorprendió es ese Tribe es el hermano del Seiken. ¿En qué momento sacó tanto nivel el cabrón este? Uy. Rabalo's going to play the tight corner. 2 players from this entry. And the rest of the players for LG just look like they're trying to figure out what they want to do. They're able to get pushed up right here, but Rabalo's able to take down 1. 4 contra 4. Tiro de cadera, casi doble. Tectonic se lleva otro de cabezazo. GG's, 4-2. Sí, el Seiken cómo domina esa... El Seiken ha matado como a 3 de headshot con la .50 GS, hermano. Love it from LG. The fact that they were bait and switching. Hola, Guara. Tribe ganó el hardpoint. Hermano, así les pegó pedazo de remontada a Luminosity, loco. Pedazo. ¿Quién juega con giroscopio? Han hecho, o sea, Space hace videos, así que Space pueden verlo. Yes, creo que no hace videos. Revalo sí tiene uno que otro video. O sea, pueden ver sus canales. Bake también hace videos, así que pueden verlo ahí. Tectonic también. Tipo, pueden ver su video de juegos y sensibilidades. Pero en realidad varios utilizan giroscopio. El mejor ancla, Tectonic. LK24 en Meltdown. La planta, la planta. 3 contra 4. Space iba banned. And in that sniper's nest position, should still be able to do some damage. Big gunfight on the top side. It is going to be solo versus Vague. That shotgun. Ahora te pareces a Karel Ruiz, me suena. Me imagino que eso me lo quise, ¿no? Porque siempre ponen lo mismo, pero no sé quién es Karel Ruiz. Me suena a alguien famoso, famosa, pero ni idea. Space contra 2. Hola, le mató uno por error. Mató uno por error, a mí no me mientas. Le disparó el que está atrás por error y lo mató de cabezazo. Qué miedo la dual, Luminosity looking so good. They were handling mid very well, especially knowing that you're putting Vague there. Tectonic no usa giro, dice que tiene dedos rápidos. En realidad, o sea, hay varios jugadores que no utilizan giro, varios que utilizan giro. So right now, same kind of situation here, but apart from búscala en X videos. Ah, sí, esa actriz no por. ¿Te pareces a Violent Myers? Perdóname. No sé quién es. Pero ya bajaron a 2 del equipo de Tribe. Señores, parece que el Luminosity King en la vida está más fuerte que nunca. El Jesse va banned. Tectonic ahí anclando modo diablo. Ahí lo vio. Como ancla el huevón, te lo juro. Como ancla es enfermo. 2 contra 2. Ojito. El Jess con una triple 4 kills se hizo. Nah. Bueno. Jez and Forsaken dismantle Luminosity right there. Ahora tú de qué rol juegas. Mi rol es valer verga, hermanos. La verdad, sinceramente. Pero bueno. Band going down early into the round, overextending, definitely punished Luminosity in that area. And so right now. Oye, ahora tú recomendarías jugar con giroscopio. Es siempre cuestión de cada uno. Yo, por ende, sí juego con giroscopio, pero porque ya estoy acostumbrado con eso. Wow, Solo gets way pushed up. Guarda, perdiste la virginidad, ¿no? ¿Qué crees, amigo?
¿Cómo creen que va a perder la virginidad? 8 horas sentados jugando un jueguito de mierda, reaccionando, 4 horas diarias editando. Y lentes, cero físico bot. Es la realidad, gente, es la realidad. Perdónenme. Forsaken gonna go ahead and back up. He's gonna opt to join up with Raballo, and for the time being, they will play the waiting game. Seems like they're very content to let Luminosity get the bomb down, and as Washi drops, it's now orgullosamente que decirlo, claro, para que te da pena. Ya llegará eso, Guara, no te preocupes. Y el corte de peruano que me hizo un man por error, loco. Pero ni modo, el pelo crece. Tetoni contra Teres, plantada ya. Igual está jodido, Te pican dos por derecho y uno por izquierda, Y es el 10 con Fennec todavía. Se va a quedar en medio nomás. Venga el minimapa, abajo a la izquierda. ¡Ojo! Ahí está, ya era mucho más. ¡Vamos! Pero greetings from Mexico. Entonces habla en español, pues, ¿no? ¿De qué hablas, Guara? Pero si eres And curious if we see a little bit of a different push right here is sí, mira, aquí me llegó un comentario interesante. Guara, necesitas jugar a Free Fire y así te caerán morritas insanas. Vamos a probarlo un día, a ver qué tal, Solo no estaba en LG. Estaba. Well, for Tribe, you can go whatever route that you want to. One player backside of B, one in mid-map, and 3 over by A. The question is really what the LG want to do, and with Vega getting taken down early, your options are fairly limited, but Ban wins a big gunfight in mid. That brings it into a 4v4. Tectonic checking the opposite Tectonic y Van van bien, loco. Igual el Wash va solamente con Sniper, va 10 kills, va 6, perdón. Y el Lemmy también lleva 6 por ahí y el Bay va con la R90, así que tranqui. Puede ser que nada más. En resumen, eres virgen por falta de tiempo. Saludos. Gracias, Miyenki, por las 50 estrellas, hermanos míos. Falta de tiempo, ojalá. Ojalá. Tiempo es lo que me falta, amigo. Tiempo es lo que me falta en esta vida. Bank and nade? No, he thinks there's somebody opposite boiler room. That's going to give away information that allows Ban to find the kill right there. And that slows down the push so much that it's all down to Jez. He's played such a long flank that there's not a whole lot for him to work with, so he takes down Tectonic. But with 3 remaining players for Luminosity, not a whole lot to work with. Nearly finds Señores, última ronda para Tribe, hermanitos. ¿Puede ser o no? ¿Te parece ese jugar a Renegul? Ese es mi prime, El día que sea Renegul será mi prime. ¿Te parece jugar a extra YouTube? Perdón, no he tenido tiempo para editar videos últimamente. He estado fuera de casa. Haciendo cosas de adulto responsable, tristemente. Hit marqueado, Procede a morir con un stun. Casi. Would have been really nice to have a kill right there, but unfortunately Forsaken, it is going to be a hit marker. And once again, Tribe set to reset. Wash, he takes down Forsaken across the mid-map. Vega's just going to hold down this mid-entry, shotgun in hand. And Space does find Washi right there, so a little bit of a sliver of hope, but Tribe have got to commit and make a move right here. Space with no angles to work with, and all of his teammates have been taken down. Waits for one player to push to the outside, but they're just playing with their food at this point. Space contra 4, hermanitos. No va a poder hacer nada, literalmente. Se lleva uno, pero lo matan a puñazos. Era de esperarse. El partido avanza. Bueno, se queda igualado en este momento. 1-1. Tribe ganando por el Hardpoint y Luminosity Gaming ganando en el Search and Destroy. Se vendrá ahorita el modo control. Así es que Piloski, ñaños. Piloski. So the defense not looking super solid right now from Tribe. There needs to be something done. And even though they've been playing Meltdown so well,
It just proves that Miniaturas, creador de we've seen what logos, we've seen in cuenta day one up against configuración, DICE. They need to find a way to kind of just creador de polish it up. emoticonos, And I think there's some polishing to be done for multi-stream, Luminosity as well. Like, there are multiple Profina, rounds that should have been incredibly todos los winnable. I widgets, think aquí you está go que back, especially to the 2v4 where they don't get a single kill Chatbots. on that retake No, aquí and no era. completely give away a round for free. So, Guarda, ¿dónde there descarga are una novia some gratis? bright Mira, primero tienes que spots rotear tu for celular, Tribe if you look at it. habilitar los 120 FPS y tener una pantalla adaptativa de 120 Hz. Segundo, tienes que descargarte el code chino. Things weren't going your way over on B. So even though they did ultimately end up going that way, you maybe send Tribe second-guessing their decisions, and no surprise to see those two players at the top, Band and Tectonic, definitely two of the top players in the world right now, and leading their team to a tight series. Hey. And right now we get ready to head into the Crossroads Strike Control. Oigan, ¿cómo se ponía which once again, los mensajes for Tribe automatizados is cada something X you tiempo? definitely want to see. And for Esto me lo colocó el Toffer, pero no me acuerdo cómo lo hizo. a coin flip. It is definitely Descarga más RAM. when it comes to Crossroads Strike, we definitely have a bigger sample size when it comes to Tribe's performance. And like what I already mentioned, they are phenomenal when it comes to control. Probably one of the best or the best control team right now. Maybe not even in NA. I'm thinking the world because they have a pretty diverse control map. Ay, pero amigo, los de la Champs están en modo insano, o sea, ni siquiera dan descanso, milagro. Pero no, iniciamos el modo control súper que rápido, gente. Súper que fa. Ya tengo mi mora, pero necesito comprarle una mejor skin. El que tiene está feo. Qué basado, amigo. Ojalá ya no pienso lo mismo de ti, hermanito. Y muchas gracias por las 50 estrellas, mi rey. Thank you. ¿Están grabadas? No creo, ¿no? No, hermanito, no están grabadas. Ahí no hicieron predicción. Perdón. Hicieron predi. La hago en fa. La hago en fa. Tranquilos. Tranquilos que la hago en fa. But to get him cleared out, because you cannot afford for a spawn trap to build up early right here. And LG are doing exactly that as he's already on to 3 in a row. Does get denied by Jez, but he has dealt a lot of damage in Tribe so far. Down with the lives, no objectives cleared whatsoever, and nasty shots being taken down. 3 in a row for Tech already. They know he's on a streak to be Ya, me equivoqué. Somebody on A. Aquí no era ese They've botón. done a good job of firing back, making sure the life lead doesn't form too much, but once again, you got to deal with time as it is, and looks like they'll be able to do that for the time being. A should be captured, but B typically going to be the more difficult. No me sale para hacer predicción, no me sale, no aparece. Tectonic, if they want to be able, or rather, Luminosity, if they want to be able to overwatch onto that site. Aló, ¿por qué no aparece? Get somebody pushed up into that second catwalk room, and right now they don't have that, so Tectonic's going to be the cutoff. Hay que apagar la pre anterior, pero no me deja ni siquiera apagarla. Right there, but trades go through. And once again, Luminosity struggling to find the kills right here, and Jez has not been spotted out, so Washi has got to find a way to clear out somebody right here. They can't allow anybody else on. Unfortunately, it is going to be a hunter-killer to connect. And that should be enough to completely reset things no me sale, llega a pasar para agregarla. Likely only one more way for Tribe, and with the life lead the way that it is, this should be a locked-in round to start for Luminosity. Nada, F por ahora, F. So far, 11 and 5 is going to be a life count, and still 3 takes the progress down from Bravo. But they do get an essential 3-piece. It's still very doable. A minute on the clock, though, as they are finally putting on the objective. The Hunter-Killer drone will be circling around, and let's see what kind of play that will take. So far, it doesn't take anyone, though. Ya le hicieron. Getting one apiece, bringing it down to a 7v2. Me perdí un segundo buscando una predicción y ya quedan 6 contra 2. ¿Aló? Revalo y Space. Ay, Space con una UL. Ya sabemos que él es un montonazo con esa armita allí. Lleva 8 kills, So 47 seconds to work with, but his teammate Space gets taken down right there. And all down to Reballo as he's taken down by Vague. So an primera opening eliminación de gaming, qué rápido. Definitely a good sign for them, and being able to do it with a life lead also means they're going to open things up with operators. ¿Y esa Fene con mira? ¿Quién tiene Fene con mirilla? Obviously, the flip side, not quite as easy to spawn trap. Aparte de la mítica, ¿quién lleva? El Yes. Ojo Puri. Band opens things up. It's going to be the Purifier that gets Trae ya tenemos Tectonic y sin Beige también, la verdad. It's going to be the same for the Gravity Vortex in the hands of Envy, Beige y Tectonic, if you're Tribe, you don't really hate that start, with not a whole lot of value being found for Luminosity, and Reballo getting pushed up, finding 2.
We got player number 4, that's Vague, pushed up into top fire room. That's going to be an essential power position Qué to tiraco, have. hermano. That just ¿Cómo lo allows saca Tribe to actually just go in there for that tectónica de la right gente de side Hellish, spawn. ¿no? So far though, that's player number Qué 2 basado from siempre va. Tectonic, trying to deal a lot of damage, but unfortunately he does go down. Luminosity on the other hand, trying to go in there for that control in Bravo. The more difficult flag to go in there, but they're just even when it comes to the lives at this point. Ooh, space spotted out by Vague right there. Luminosity get players on the objective. ¿Este no era de once Tribe? again, Era, moving up gente, on era. A. Vague también era de Tribe. Work with it. Pero It seemed era, like como digo, Tribe era. were very Ya no content es. to save theirs, but Space finally gonna pop the Sparrow. No value found yet. It's somehow Vague's Hunter Killer does not connect across that side angle. Forsaken hops on, keeps things contested knife right bot. there, but No sé Vague si es el otro. wins the gunfight, hops immediately back on. Pred Missile has been earned as well, but not in time to take down Raballo, so Envy's going to be the one there to reinforce. But once again, Luminosity doing a fantastic job of playing the clock on this one. They've been able to keep the lives in their favor as well, with Tectonic popping the Annihilator right there. That could be the opening they're looking for to make their way on over toward B. Right now, looking to clear across mid. He's going to be able to find one onto space. And with only 3 people left here and only 6 lives remaining, it's not looking great for Tribe. 1 minute and 32 on the clock. That is Tú puedes, a lot ok, of tú time puedes, for José LG to Covarrubias, try vamos, and vamos. Just go for more of a map control. Tectonic, on the other hand, spots that one player. Will be very quiet, but just as I said, that he is Diablos, taking that shot El to Envy catwalk. lleva 3 so kills, far, hablo con he eso. does get dealt with 4 en Jess, este able momento. to put him Tectonic down con 14, 3v10. Bennett con As the 13, first Washi tick con of progress in 14, Bravo is gonna Bake ensue, con and so 12. far, there's just no way that Tribe could actually go and defend this, and so far Luminosity looking phenomenal here in this control. Bake contra, digo, Space contra 9. Y valió verga. Luminosity, Esto va a ser rápido, and they'll bring this into an Esto parece que va a ser rápido. 2-1 possibly Ese going into that hard point. Covarrubias no puede, gente, obviamente no, ni José Covarrubias no va a poder una champs, igual que yo tampoco va a poder una champs. Yo tampoco podría, esto es mucha mierda, lo que esto es mucha práctica. They have absolutely been up to the task off the start as heavy operator investments on both sides. Será cool hacer un torneo de MJ con jugadores de BR. Hace tiempo se hacía unos más o menos pequeños, la verdad. Igual Tribe compra otro equipo, ¿no? Y puede ser, quién sabe, ¿no? Igual puede ser. Ahora muestra la pichuela que organizaron la página. No, por favor, no digan eso. Señores, se viene el 3-0 a favor de Luminosity. En el control, Luminosity mayor que Tribe. Mira el Bake, mira el Bake, mira el Bake. Mira el Bake donde se va. Se la pela el Bake, se la pela. Tele versus Skull, ellos ya jugaron, hermanito, ya. Ya jugaron hace rato. ¿Por qué no juegas BR? Voy a dedicarme una temporada a jugar BR para llegar a legendario, gente. Space fue una doble. Aquí se andan recuperando un poquito más, Uy, 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 cagadísima el solo. No tiene que costarse ahí, weón. Mi novio Becky y mi papá Tectonic. Jugar ese versus amigos FC. Amigos FA, maricón, ¿cuál FC? Sandler, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Granada, comida. Ah, el trophy, el trophy. Un trophy. Hace una serie sobre el legendario en Battle Royale, pero puro solo versus escuadra, me aviento, Puro solo versus escuadra. Jugar ese da más pelea. Banda que va 16, 9-4, 8-3. Señores, GG's. Seiken contra 7. Seiken contra 6. Seiken contra 5. Y por el culo te la inco, Seiken. Señores, GG's para Luminosity 2-1, full rápido esta moda, bueno, esta ronda de este modo de juego control, qué rápido. Velocidad. Subir en ver leyendo lo más fáciles. Por eso juego MJ. Mira los Royce. Gracias por los 10 vitazos, papi, gracias. Se viene Hardpoint nuevamente, gente.
Se viene Hardpoint nuevamente. Ojo con esto. Ojo con lo que se viene Hardpoint, porque recuerden que el primer Hardpoint lo ganó Tribe, Ahora quedará su duda. ¿A quién le van a apostar? ¿Le apostarán a Tribe? ¿Le apostarán a Luminosity? Yo voy a haceros dudar nada más. Recuerden que el primer Hardpoint lo ganó Tribe 250 a 210. Ahí lo dejo, Puede que gane, puede que no. Igual que en MJ. O sea, si eres bueno, la verdad es muy fácil subir a legendario en multijugador y Battle Royale. Ejemplo, me considero decente, defendible en multijugador, pero en mi vida he llegado a legendario Battle Royale. Nunca. Chao. Chao, chao, la vida simple. No puedo ver stream 144p. Perdóname, hermano, perdón. Oye, chao. Ojalá, chao, chaito. No se preocupes, Star. Yo entro a ver y me hago un escopetero más del montón. Tranquila. Entro a Battle Royale y me hago escopetero. No se preocupe. ¿Por qué dan tan pocos puntos? Cuando apuestas se ve la diferencia. No es que apuestas 100 y ganas 100. No, no, no. Ganas dependiendo de la diferencia de puntos. Qué velocidad. Take off. Take off. Es el primer match. El segundo, porque el primero tristemente pasó un DQ por no completar de jugadores del equipo de Dice contra Devious. No, si es que en BR el legendario es más que habilidad, paciencia, ¿no? Tú puedes pasar, no es necesidad ganar una partida de Battle Royale para ganar puntos. Puedes quedar top 5, top 4, top 3 y ganas puntos igual. And he's going to be able to find at least one, and now Solo going God mode in the mid-map right here. He finds 3, and Tribe making the most of P1 off the start of this one. Big try to go in there for that spawn control, trying to go for that flip, but unfortunately doesn't go with it. ¿Qué match va? Es el segundo. Falta uno más. Devious contra... Perdón. Simple contra... Contra Dice, ahí sí. Hola, ahora, ¿cómo puedo darte unos vergas? And Tectonic has gotten pushed way toward that Tribe spawn. So he's got to be dealt with, but he is. Forsaken takes him down. Tribe end up getting 35 points off of P1, which is not. Guara, le mandas un saludo a mi novia, Brenda. Es seguidora tuya, tuya, y todos los días te ve. Ahora debe estar aquí. Un gran saludito para tu novia, Ver, para Brenda, hermanito. Saludito. Still in that anchor position with the kilo in hand. Si no ven la Prey, tienen que traer los puntos. Ojito con Tribe, cómo domina Take Off, Ojito. Ay. Se lo dije. Se lo dije. Tribe ganó el primer Hardpoint. So good at playing their life right now. Rabalo having that 7 combo. And even though Luminosity had the more favorable spawn, it doesn't matter. They are outgunned here. So far, though, points to be contested. 14 seconds left on the clock, and with no map control whatsoever, Luminosity is gonna be spawn trapped for so long, and that just also gives Tribe not only majority of the points in P2, but also rotation for next. Hacerle prefire nomás y no soltar. Guara, me mandas un saludo, soy el amante del novio de Brenda. Cuca Mac 2, saludos, hermano. 88, ¿qué estamos viendo? P1, P2, and P3. Yeah, all dominant Tribe Gaming. Yeah, right. Fortunately, his teammates will keep things locked down inside for the time being. Envy spotted out as well. And now Tectonic on the flank looking to break on through. But my gosh, Tribe. Just an absolute unstoppable force here on takeoff. Trae desde la cuna. And Luminosity scrambling for something. Trae desde hace 5 minutos, gente. This is just perfect hard. Trae desde hace 5 minutos. I cannot believe the score that I'm looking at right now. The fact that Luminosity was also spot trapped first into the game. And now, no kind of map control whatsoever. Amigo, no han cogido ni verga. 125 a 8. As that rotation into P4 is going to ensue. So far, Tribe
going in for the early rotation. 2 Traigo, players todo already there típico. for that objective control. 2 players on that left side for that spawn control. So far, Luminosity tries to go in there for that kill, but Envy able to finally flush out those players, and the pick coming in from Luminosity. Oh, the gravity vortex does go out for Vague, but once Ahora again, mándalo solo a mi novia, se llama Manuela Palma. Jez, Saludos para tu novia, Manuela Palma, te lo juro. has been earned, Forsaken already on a 20 bomb. Me mandas un saludo, soy la novia del amante de Brenda. Claro que sí, Michi Peleón, saludos. Still sit on 8 points. Un saludito para el clan Eternity Gaming, ¿eh? Ellos fueron los que me pidieron saludos y ganaron una scream. Creo que se llaman así, ¿no? Taken down right there, as there is just nothing to work with, and at every turn, Tribe has had the response. Yo sí, Brenda, gracias por amor, gracias amor por el saludo. Spawns, but only 15 seconds to work with, and it just doesn't seem to matter right now. They're looking for something, anything, and they're absolutely ¿Qué estamos viendo, señores? ¿Cómo que no han avanzado 8 puntos de Luminosity? Brings down their enemies in such a convincing fashion when it comes to hardpoint. All their opponents just do not reach that 200 No han avanzado ni un mísero punto. Están en 8 puntos desde el P2, hermano. 176-8 is going to be your scoreline. Tribe got majority of the points here in that first set of rotations. Luminosity, on the other hand, trying to go in there for the verticality. En realidad va ganando Tribe 2-1, ¿cierto o no? Luminosity 2-1 va ganando. Vamos, 9 segundos, vamos, momento 1, vamos, vamos. Hay esperanzas, ya se puede. Los comebacks existen, gente. Luminosity Gaming quiere hacer una remontada malona, por eso entran al punto A. Ya, todo tiene sentido. And it looks like finally some signs of life, but with a 170-point gap, they have put themselves in a devastating position. Jez not going to be able to find the kill right there, as they won't quite be able to pass up that 200. Avancen, toman Devious todo en este momento. P2 directamente. It's going to be Tribe once again in position. No va a mejorar en clan NA. Ahí humildemente lleva 15 kills. Van el 14, mi 17, Base 14 y Washi 11. Pero el Seiken, ¿en qué momento se metió tanto padding que lleva 31? 31 bajas del Seiken, ¿qué onda? Revalidada con sistema PEM. Haven't even watched the other regions yet, but this is how you play hardpoint here. They're playing it to perfection. EMP already out, coming in. Nah, ¿qué estamos viendo, huevón? Right there, 220 and 31 is going to be your score. No! Luminosity flushes things through, but still going to be contested with Jez just providing so much damage here with a claw. They're just farming score streaks at this point. The operators push all the way through. There's nothing to work with. Finally, the claw in the hands of Envy is able to shut down one, but you now sit down 200 points. Forsaken continues to cut off players rotating through. Luminosity, an opportunity to get what? Maybe 10 seconds right here, but who else but Tribe? Oye, es que no dejan ni siquiera regalar los últimos 10 puntos. Ni siquiera están dejándose eso. Seiken con aniquilador allá. All the way through the middle of the map and through the Annihilator in the hands of Forsaken as well, and it's going to take a legitimate miracle to do so. Pick it up, team. Forsaken has the Annihilator to play with. Qué frío hace, 20 maricón. more seconds left for Tribe to go and win this hard point. So far, Luminosity losing majority of the 2.35, quedan 14 puntos. Ni siquiera 50 lo hacen llegar, esto es humillada, Humillada literalmente, sí, literalmente, Tribe Gaming está haciendo ver a Luminosity como un equipo T4, un equipo T3. Tier 1 contra Tier 3. Diablos. Ni WarC contra Inco quedó así. Ahí se las dejo, Ni WarC contra amigos FA quedamos así. A 2-2 for your series points. We're taking it to SND, but my goodness, these two teams looking like whatever weaknesses they have is each other's strength. That's control 3, but now you also have that hardpoint matchup. Pretty sure Limited put up a better score like that. I don't even know what to make algo of that interesante. one, whether it be a slow start. Van 2-2. Van a disputar en el último modo de juego que va a ser en el BD. Hasta la próxima. El Tribe ha ganado todos los hardpoints. Ya no se tenían que enfrentar contra ningún modo control, pero si fuese control lo ganaba muy posiblemente Luminosity. Y el BD anterior lo ganó Luminosity Tribe. Ahora, ¿veremos una diferencia o no?
Lo gana Tribe, lo gana Luminosity, no sabemos, pero es el último match en el modo de juego Search and Destroy. Jugar ese bromas. Cállate, cabrón. Nomás voy a jugar con su mente, no voy a apoyar a nadie, nomás digo eso nomás. Oye, ¿qué onda con Revalo, hermano? Revalo y Saken, qué chucha, mira. Hicieron todo el mapa, mira. Hicieron todo, huevón. 35-15. ¿Cómo vas a morir 15 veces y matar más del doble? The first set of rotations, they were able to just basically spawn trap LG to the fact that they got majority of the points in P2 and stopped that rotation into P3. The second set of rotations, they just had like a different output. Ahora sí, bufando, a ver, ¿a quién estoy bufando? ¿A quién? No apuesto por nadie, nomás estoy diciendo que va a ser el último modo de juego en el modo B y D. Y ya está. Y eso va a ser todo, nada más. ¿Cuál mufa? But this is where we need to see LG just kind of shine. Humilde le está regalando Champs. About that hard point and just moving forward into ¿Cómo this que a propósito se quiere quinto mapa? Y quién sabe. Ganó Tribe, lo vi en Twitter. ¿Que el BD ya? Luminosity looking pretty solid here. Yeah, this is their go-to map pick. They have no, aquí picked upon está some of the best teams in North America por el aire hace frío. And right now looking to seal the deal up against a Triumph Gaming team. Hace fresito por el aire. Made them look like a freaking tier 3 roster. Like I don't even know. Vean las mejores piqueos, señores. Yet to see any first blood right here. Damage done onto Rabalo. Lo mejor es Right now the LG boys can sit back and hope that Tribe over-aggresses right here. Looks like it's not going to happen, at least not yet, as Solo gets lurked across the mid-map. Tectonic's not going to have the angle to take him down, and that's going to be Vague dealt with his space on the other side. 3 contra 2, Tribe con la ventaja en este momento, todos con vida. 2 contra 5. Señores, ay, 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 Bannett se lleva al Solo, Queda solamente Bannett y Tectonic. Player number 1, though, so going to be wary about everyone else from where LG is. But oh my goodness, Space just brings it down into a 1v4. Solo contra 4. Hijo de puta, el Yes. ¿Dónde está Tele? Tele ya está clasificado para los playoffs entre el 5 y el 6 de agosto. Hola, voy, hermano, ¿cómo estás? Gracias por las 10 estrellitas, mi rey. Muchísimas gracias. Bueno, pon la cámara de tetilla, dice. ¿Qué dice, boludo? ¿Cómo que la tetilla? Ben kind of second guessing his move right there and going to wrap back toward top winery, but the rest of the team is going to kind of wait in mid-map and see what they can make of it. One player's already gotten pushed up. They're just kind of waiting for the go signal. Looks like continuing the second guesses. I'm not really sure what the game plan is right here. I was going to say Vega's lucky to be alive, but he does spot that one player, tags him up into that B side, but looking like Tribe is in a really good position for that defense. So far, LG not committing to any kind of side, trying to get that information down. Rabalo goes in there, wins an essential gunfight off of Vague. Primera baja de Tribe a Luminosity, mucho ojo. Luminosity, whether or not they are going to be committing into that Bravo side. Jez knows he can stay tucked away in that corner. El Space se lleva Tectonic con snipazo, Space finds a kill onto Tectonic once again. Crucial starts out of Tribe as Ban gets picked as well. Amigo, ni un jugador de Tribe eliminado, Bueno, retiro lo dicho. Washi se lleva con un pedazo de quiz copa Seiken. Segunda de Washi, vamos. On the flank as well, so the 2v5 is now down into a 2v3. And it looks like the bomb's going to go down over here on B. Washi 2 contra 3, señores. Nobody on the flank and shots go out right there, but flashes estuneado muy bien, pero es que le caen por el cierre del scan, Pim pam y pim pam, sencillito. Space y Yes, ahí está, era fácil. And a 2-0 lead off era fácil, la verdad. Looking pretty solid. Those last 2 players just tunnel visioned into. ¿Cuánto de enfoque tiene mis lentes? No recuerdo, mano. Tengo que buscar el papel para saberlo. Just played that numbers advantage to perfection. And so far, equipos SA es que, o sea, SA es un servidor, pero SA que conforma Chile, o sea, el servidor del juego, ¿no? Chile, Brasil, Argentina, juegan todos en Latinoamérica la final, hermanito. Y si hablamos de LATAM en este momento, ¿quién clasificó de SA? Bueno, solo con esa doble. ¡Hola! ¡Hola!
grenade, but Jez is there for that denial. But my goodness, I already knew that smoke was No gonna vi be nada. I mean, ¡Qué mierda acabo de ver! Doble con cuerpo a cuerpo y doble con Fennec. Plays that I've seen in COD Mobile. I don't know how nobody from LG read that there could potentially be an early push up right there, but finds the opening kills. And the smoke Se lleva play, the 4, qué disorient basado. damage, get the double melee. Como Clean as can en be Guayaquil, as you papi, así mismito, This Luminosity Ojito el Space a squad 1. in a terrible spot. You get too aggressive Llegan on the todos. push through the Ojo, smoke dos right con there. Space. Space makes you pay anyway. Washi up top, still looking for an angle. Finally, should get spotted out right here. Se puso nervioso, Despierta Luminosity. All down to Forsaken, but he's gonna find one with the deagle in hand. Bomb goes down, and ¡Oh, la verga, el Seiken! He now has a ¿Se hacen los chance tres? at a 1v3. It's gonna be Envy sitting back, but AR in hand. He's gonna be in a risky spot and not looking to tuck away into a corner. Oh my gosh. COD timing for days, as he's now in a safe spot and can play the audio cue right here. Forsaken gonna have to hope for an angle to work with, and he's got to try to peek this one right, but Envy's not letting it happen. Bien. At least not this time. Oh my goodness, LG, you're just giving me a heart attack. Also, one thing to note, Luminosity it's me so sonó más que difficult ella. when you smoke your entrances Tranquilo, like that as 3-1, the mi attacker, rey. it actually doesn't give you Hola a Michi, ¿qué tal? ¿Cómo favor. estás? It actually Hola gives you Reaper. a little bit of a ¿Es hard legal time jugar because con la you don't know where pichula? everyone else is on the defensive side. No, es ilegal creo. That almost could have been a tribe win. ¿A quién le But vas? that 1v1 Ella being ninguno, won by Envy is tranquilo definitely papi, essential. ninguno. The same play coming in from Luminosity as a 5-man push gonna happen right now. Smokes go out, Envy, no angle to work with, and the picks go through off the start for Tribe once again. 3 contra 3. A la verga, le fue todo. Vane con una doble. Washi gets the info on the one remaining player, but he slides through, and Forsaken gets pushed up. Solo's left to be dealt with. Uy, buenazo, snipazo. Quickscope de Washi. Now it's all down to Forsaken. 1v3 opportunity for him once again. Working with the ZRG right here. COD timing does not go his way, and seemed like he had the angle for Washi, but now has put himself in an even tougher position where he only has an opportunity to find one player off this opening, and Washi's going to be there to shut him down, as it will be Luminosity taking back. No, TikTok me dañó, hermano. I like the adjustment from that smoke from TikTok LG. me dañó. Bueno, ya puedo streamear, pero That's how you should do your smoke, not the no va a streamear ya jugando Video Champ porque me dañan. Bueno, hace años que no hubo COD. ¿Qué pasó con Tribe del año pasado? Bolu, Bake, March, etc. Cuando justamente el año pasado, cuando acabó el campeonato Tribe Gaming, Tribe como que se desinteresó por el juego de COD Mobile por un chance y bueno, pues los jugadores de Tribe quedaron a la deriva. Hasta que llegó un rooster que era UD, el rooster de un Dream de Pollolín. Él compró un rooster de, bueno, compró ahora jugadores de ex jugadores de Tribe. Y está bastante roto. Ese rooster no duró mucho, duró hasta fase... ¿Hasta qué fase duró? Bueno, por ese rooster de UD mamó y pasó a ser Luminosity Gaming. Y ya está eso, simple eso. O sea, Tribe murió, nace un Dream Team, se lleva jugadores buenos, ex jugadores de Tribe. No duró mucho con un Dream los jugadores, solo representaron un poco CHAMPS el año pasado y ahí murieron y ahora están con Luminosity Gaming. Jez on the flank, Forsaken has really got to hope to hit a god tier snipe to open things up. Bueno, tú dijiste que Tribe no saldría campeón este año. Yo sigo recalcando, la verdad, no creo que Tribe campeón este año, No creo. Ya que campeón otra vez es un poquito mierda, ¿no? 3 años consecutivos Tribe Gaming campeonando en una Champs. 1 contra 1, pedazo de doble de, bueno, una kill bake y el otro kill del Banner. Hoy sale ruleta, sí, en 30 minutos sale la nueva ruleta de la Mac 10. Que déjame preguntar si alguien la va a sacar para sacarle videito. Déjame preguntar justamente. Now, Tribe on the attack. You already know how well they do ¿Tienes el número de when it comes OSG? to post-ban situations. And now a fast push coming in from Bravo should give an easy plan
Tectonic gives that information down. Now a fast push, fast response coming from LG. He tried to get out, but I think he was basically flashed to death right there. But Envy's there with the response, and LG's so fast to make their way on over that I don't know if Tribe's gonna read the full send all the way through spawn side. Envy on the bottom. Van a bufear la side, Mag gonna 10, be able to pre-fire the dice corner to Guara keep que si things alguien la va a clear, sacar. and Forsaken La spotted Mag out 10. on the backside. The bomb gets defused anyway. Doesn't even Defuse, matter. gente, defuse. And an absolute speed run ¿Qué pasó con of Par Cadera de retake Tribe? for Él está en mango ahorita, sí Luminosity está right jugando, there to take the tranquilo. lead. Envy opening things up for him for that 4-3. double kill. Doesn't matter that the first blood was Tribe's. Luminosity is just so lightning quick when it comes to that response. And now a full send over in through Alpha. A 4-1 split for Luminosity. Las estadísticas de The other TikTok, thing, mierda, me same olvidé. kind of push from Tribe as Tectonic finally getting that first blood. This is going to be the setup for LG pretty much every time. You send Tech over to B, hold the long angles. Even if he doesn't get a kill, which he usually does, at least you get the information. And now with 2 players shut down, he's going to connect for another right there. Bam! It's information. Forsaken's taken down, and now it's Jez all alone. As they can hop the bomb GG's, if they señores, want to. qué remontada rápida está viendo Luminosity. 5-3, hermanitos. La Mag 10 es mítico legendaria. Es una Mag 10 legendaria. No sé si alguno de ustedes la vaya a sacar. Tech Es nueva. ends that round with 4 kills. And that is why you need to find a way to respond to that if you're a Tribe. You were able to take him down that last round, but nope. Doesn't matter. Right now, Tribe needs to find a way to successfully go into attacking into that Bravo side. Looks like they still want to go in for that Bravo push. Luminosity still the same defensive setup, but for Tribe... Ah, perdón, es una Legacy. Es categoría Legacy. Perdón. No sabía. Bueno, pero es una... ya ahorita si quieren se la muestro un poquito, ¿va? Se la muestro un poquito de cómo es. ¡Ojito en la Liz! La señora Lisbeth. Va, qué basada, Muchas gracias por estos 8 meses, Lisbeth. Mil gracias. ¿Te imaginas a Mago en LG? Es complicado, porque como Mago domina el inglés, tendrá más posibilidad. Pero ojo, 5 contra 4 a favor de Luminosity. 4 contra 4 en este momento. Marshi se lleva a Seiken, Banner se lleva solo. Iwashi se lleva a Space. Y por último, no, casi. Y ya, sí. Iwashi se lleva a Révalo. 6-3. Ya muestro la Mag 10, hermanos. La Mag 10 Legacy. Miren, la Mag 10 es una ruleta que ya salió en otro Call of Duty, no me acuerdo en cuál. La skin. No sé si en Cold War, no sé si fue en Modern Warfare, no tengo ni idea. But instead, Vega actually made that wraparound in through mid. A different look this time around coming in from Tribe. Where they want to play it a little bit slow. Le metió presión Luminosity de Tribe, bien basado. That's Vega, ready with a shotgun. And Tech has already made that rat back toward mid. Cabezazo, loco. Finally starting to regain some momentum. But as that happens, the nade from Ban connects onto Jez. And Envy finds Rabalo, so a lot of pressure on Solo to try to catch somebody lurking through mid. The bomb has dropped. So right now the pressure on to Guashi se lleva solo. Another player drops. 2 contra 4 parecen ya sí o sí victoria de Luminosity, a no ser que Space y Seiken se la rifen tremendo con esos sniper llevándose a los 4 enemigos, Sí, es la donde hay un gato encerrado. And at every turn, Luminosity just have the plays, they have the reads. Comento uno por acá, yo creo que se dejaron ganar para ganarlas en el BD. Se llevaron al Space, solo queda Seiken y se lo lleva Guashi a Seiken y... GG's. Luminosity se lleva el match y le quitan el invicto al equipo de Tribe Gaming a un 3-2. Recuerden que ambos equipos estaban top 1, top 2 y invictos. Ni un equipo había perdido, Nadie. A ellos Tribe tenía mejor en la móvil Mayhem Circuit. But to put up a stat line like we saw on that takeoff is very, very concerning. A ver, le muestro el video rapidito, thing for them that they have some god tier players when it comes to the search and destroy and for the control. Because were it not the case, we would very likely be seeing Tribe Gaming sitting here as ¿Sale el comando cuentas? I mean, you just leave Tectonic and Bravo and you're good to go. ¿Cómo activa el comando cuentas? And if he doesn't, just repositions. But take a look at this. Solo getting that 4K with the melee is just so fun and entertaining to watch. But again,
It's just luminosity. Disable, They just show a enabled. masterclass here on SND. Same Esa to olenaja reset fue for Tribe sádica in that demasiado, hard point. hermano. So Estuvo bien this basada, la verdad, playoffs in PAX West is gonna Cuentas. be really spicy. Oh man, just Lo menos hiciste mucho por watch mejorar en el this was hardpoint. unclick with the Demasiadas que sniper, perdieron and solamente en el some of the quick hardpoint. scopes we saw out of him ¿Quiénes siguen viendo were para ver si me quedo o no? absolutely ridiculous, Solamente queda but he un got taken partido out of the más y information sería man over on the nuevamente, B si es que van a side, jugar el he equipo was de Dice just contra making Simplicity. Oh, so many of those B Porque hace pushes rato se difficult enfrentó for Dice Tribe. contra Devious, They o tenían did que not have enfrentarse, much pero of an answer dieron for DQ al that equipo approach de from Dice Rossi. porque no completaban I los mean, jugadores. I know No sé si vayan a jugar o no en este a momento. little bit for that hard point, A ver qué but we were dicen. talking about it in the green room. The ability to bounce back mentally after honestly being 82k, qué rico. demolished Oigan, ¿por qué no se debo escribir al Toffer para que me ayude a having the poner first couple mensajes rounds of automatizados? not the Así best. como el mensaje que ven ustedes de la Precos Store, que se pone automáticamente en Twitch cada X tiempo. Quiero hacer lo mismo, pero para la venta de cuentas del Arthur. Como saben, el día de ayer me compré un televisor y ahí hay para ponerse esa madre de Netflix, HBO, Prime Video, Star Plus, Disney Plus, esa cosa llamada Magis TV, todo eso allí. Y bueno, el Arthur, saben ustedes que le he mostrado en imágenes varias veces aquí o aquí en el chat de que él vende estas cuentas muchísimo, pero en realidad muchísimo más baratas, la verdad que full barato, bueno, más que todo para la gente que es de Ecuador, muchísimo más baratas. Imagino también que funciona a ventas afuera de Ecuador, no sé. ¿Qué vi? Había una promoción que vi que no me acuerdo cuál era, una promoción baratísima que costaba nomás como $6 y te duraba 6 meses alguna madre. Quiero semen. Y ya pues yo le escribí para comprarle cuenta de... Yo le escribí por WhatsApp para comprarle cuenta de Netflix y comprarle cuenta de El pendejo. a HBO y de Prime creo que era. Ah, no, y a Star Plus. O de Prime. Bueno, no recuerdo bien. Pero le escribí para comprarle y él acordamos de que, bueno, acordamos hacer un trabajo juntos, ¿no? Él me daba varias cuentas así de, como, bueno, saben que también hemos hecho sorteo de Spotify y cositas así porque también me regala eso. Y tipo, él me da ese beneficio y yo cojo y lo publicito por ustedes. ¿Ven Spotify gratis? A mí me regala Spotify gratis. Qué god. Y ya pues, pero no sé cómo poner el mensaje automatizado. Que ya tengo el mensaje, pero no se manda automáticamente. No sé por qué. Que el mensaje tiene que salir así. Me compras prote para el Jin y yo tengo esa madre. Carísima. And then that second round is just masterful retake from LG, regaining space at both A and B at the same time. It's a very winnable control, I think, for Tribes. ¿Cuál es el comando de Code Points? ¿Tienda? Pues atiendo. ¿O CP? ¿Cuál era? CPs. Ah, con una S al final. No, ¿cuál era? Ah, Precos Store es el comando. Así creo. Así. Quiero ponerlo ahí mismo con ese comando, pero que ya no sea Precos Store, sino que sea otro comando para decimos, salir a publicidad de que para la gente que quiera adquirir cuentas Netflix, HBO, Disney, Star Plus, Paramount, o hasta la gente que quiere instalarse eso de Magis TV, lo puedan hacer contactando al tal número. Just watching, everything happen. But kudos to Tribe. They put up an incredibly strong fight, and it was quite the series. Really was. 7 rounds in a row, and the search is exquisite, but I have to be the first one to bring up the bad news on the takeoff hard point. What was going on with you guys? Was it just complete fall apart, or was Tribe just completely beating you guys to the punch when it came? No, Viviana, no le robes la tarjeta a tus padres, tranquila. Chiste Leo. Maldita sea. I think after like the first wave, Hippo es el coach de Luminosity Gaming. ¿Cuánto Crunchyroll dice? No sé si una Crunchyroll. It just didn't go well, and it is what it is. I mean, from there we tried to get back on our feet, but it was a little rough. I think everybody was just a little bit baffled seeing Tribe just rolling and being like, all right, we're pulling. No, Viviana, no, ¿qué haces? No. They really did. They really, made us shut our mouths a little bit, and so we kind of had to just step back and then reset for the S&D, which we did. We managed to bring it back. Manda info al grupo para hacerle comando, etc. Looking back to that search and destroy on
map number 5. ¿Para qué es un susurro? Mandar mensaje interno. Uncharacteristic for you guys, given what a strong Tunisia Search and Destroy team you are. Ahí se puede desde el mismo Twitch. No sé, después veo corto stream y configuro todo eso una vez. Coreano Vlogs. Verga, sí se parece. I think it was, you know, the first couple rounds, I feel like just that mentally is what happened from that takeoff, just kind of translated over. Sí se parece, no me jodas. It was a little rough, you know, but then the moment that we just got... ¿Qué le pasó? Dejó el stream y se fue una Twitch. I'm sure the boys did as well, that the moment we get that one round, just that one round win, we can build off the momentum, because we know this is our home ground. This is the one map where we've never lost. And we're just gonna, you know, así pasa, gente. Cuando no funciona el trabajo de youtuber, toca hacer coach de COD Mobile. Exactly what we needed, and we got it going from there, you know. The map selections were definitely very interesting in this round. It feels like both sides of the coin, you guys really performed when it comes to that map Inmuebles. But I want to talk about that meltdown matchup. I was actually kind of expecting that to be Después de la CHAMPS, ¿qué vas a hacer? It was a pendulum swing in the beginning, but you guys actually found that. A sacar la Mac 10 y que encuentro a alguien que la saque, hermano. Do in the game in that meltdown search and destroy? You know, that was one of those maps where we felt like, oh, this is very much a pick that, you know, a tribe could go for, and we y también tengo que recargar las 3 cuentas del ganador Brian, de Memphis y de Feder, que me he olvidado de recargarlas también. Es que estaba ocupado. Ayer pasé todo el puto día ocupado. Todo. Because of the fact that, you know, we haven't gotten much experience to play them specifically, and so we kind of just finagled around figuring out, hey, how do they play? And the moment that we kind of got a grasp on it, we were like, you know, we can make the adaptations here, and that's exactly what we did. We just figured them out, kind of like a game of tennis, you know, just figuring out in the first couple balls, figuring out how do they play, and then from there, the moment we got an idea, we just kind of run with it, and that's exactly what happened. All right, well, I mean, obviously, we already knew that you guys were making your way through to those challenge finals, and now you've got a good chunk of time to do exactly that. So give us a little bit of insight. Uno me acaba de mandar mensajes, Guara, ¿dónde puedo comprar el pase de COD? Solo quiero el pase. ¿Cómo que dónde comprar el pase? Dentro del juego, ¿no? I think first off we need to clean up our takeoff. I think that's first and foremost. But, Cristian, si vas a sacarla, préstame la cuenta, ¿va? Si quieres, préstame la cuenta. Me la pasas por interno, por Instagram, mi rey. Being able to play against everybody, you know, we learned a lot. Bueno, ¿por qué te tenías en Tribe? Simplemente está en otro equipo y ya está. At the same time, you know, we can be fixated on figuring out, okay, we know what we need to work on. We know what maps in particular, you know, we'd love to, you know, get a better handle on it. And so just making sure that we keep our toes with our la Mac 10 para enseñar así de buscar acá mientras va. Mientras lleva el chinito ahí, puedo buscar acá. Ya la muestra, a ver, la Mac 10. Make our weaker maps a little bit stronger so something like takeoff doesn't happen again, hopefully. Well, we're very excited to watch you guys compete in Seattle. Before I let you go, any shout outs that you want to do? Yeah, for sure. Shout outs to Clout, who's our other coach for the team. I mean, he's not here with me right now, but you know, he's been a great support for the team. Shout outs to the boys. They really put in a lot of effort. ¿Cómo se llama? It was great to see them bounce back and manage to close out LG, you know, Nutria. Being undefeated, and you know, to the org as well. La Mac 10 Bust Idol, esa de allí. Shout outs to all our opponents. You know, everybody put up a great fight. We learned everything. We learned a lot from, you know, every single team that we played against. And to all the teams and other players and, you know, coaches, everybody, you know, to the fans in particular who support us. Un segundito que tapo ahí va. Tapo ahí un segundito ahí. Vamos acá un ratito, Esta de aquí. Esa está acá. Una Mac 10 tipo faraona, tipo egipcia que tiene gatitos encima. @ Michi le interesa esto. La animación es chula, Mira, mira. Por cierto, no es legendaria, es categoría Legacy. Vean que es el color anaranjado. Es como la Type 25 Legacy, ¿no? Pero esta vez la Mac 10 Legacy. Mira. Maltrato animal con mobile. Puede ser, va. Pero bueno, no sé cómo sale el tema ¿no?
Según sale hoy día en 20 minutos. A las 7 primer cover, según. Tiene colorcito de balas, balas trazadoras. Ya en eso. Se viene demanda de PETA, se viene, papá. La mirilla tampoco está mal. La animación de muerte, solo un gatito bonito. Gato con sida. Me gusta porque yo soy amante de los gatos, me encantan. Bueno, Activision me robó mi gato y lo encerró en la Mac 10. Ok, se van a jugar el siguiente match. Simplicity contra Dice. Sí. Al parecer sí, Al parecer Simplicity contra Dice sí van a jugar, chavales. Así que todo chulo. Mira, justamente acá, lo que estaba comentando para activar el bot, para que mande un mensaje automatizado, justo manda una imagen. El arte. ¿Qué clase de publicidad es esta, arte, maldita sea? Gente, tenemos un horrendo combo. Disney Plus y HBO a tan solo $3.75. Combo streaming. Esto es trabajo de publicidad, gente. Esto es trabajo de publicidad. Maldita sea. ¿Mago juega hoy? No. O sea, sí, pero jugó en playoff. Tribe está eliminado para nada, mi rey. Solo perdió el primer match contra Luminosity. Alto marketing, así que ya saben. Solo que quiero poner el mensaje automatizado en el chat para que ustedes puedan ver el número telefónico. Para que ustedes vean en el chat el número telefónico, pero no me sale, no sé por qué. Súbele en el chat de marketing. No me sale el comando, no sé por qué. Y según yo lo activé ya. Pero no se coloca. Pero bueno, como no tengo el cuándo por ahora mientras. Ya se nos pasará el rato para que ustedes lo vayan arreglando allí. Guara corriéndose. Igual, tenemos la imagen de acá. Igual, Aquí está. Esto aquí es lo que les digo, ¿no? Yo simplemente le pedí al papucho Arthur. Y Arthur, quiero una cuenta de Netflix, quiero una de Prime y una de HBO. ¿Cuánto te debo? Así que decidimos, hablamos un poquito y decidimos ahí trabajar un poquito. Él me da un par de cuentas aquí de esto de manera gratuita. Mientras yo cogí y las publicitaba. Simple. Está barato, chévere. Hermano, esto aquí está baratísimo, maricón. Está demasiado barato, maldita sea. Bueno, y lo del Magis TV, que no sé muy bien qué es eso porque mi hermano fue el que me comentó ese Magis TV, la verdad. Es como tener... te instalas esta cosa y tienes como que todas estas vainas disponibles. Películas, canales de televisión y las últimas películas o series, las plataformas digitales de videos como Netflix, Prime, HBO, Disney, Star salen en Magis directamente. Salen así. Guara hizo un trabajo manual para que le saliera gratis. No. Yo le dije, oye, pásame tu cuenta para pagarte. Y me dijo que no. Pero ahí tienen. Cualquier cosa, número telefónico, pipa. Pero quiero que ese número telefónico se coloque de manera automática para que ustedes lo puedan agendar y agregar. Porque no puedo mandarlo, no sé por qué. Bueno, también tiene Spotify, YouTube Music, Crunchyroll para el que preguntó, Star Plus, DirecTV Go y no sé qué chota es IPTV, pero tiene IPTV. Simple. Simple son. También hay cuentas prohibidas por si acaso. Xvideos, Pornhub Premium, solo que no lo por aquí por respeto. Pero si quieren, ya saben. Mensajito, Arturo, vengo de parte de Guara. Listo, ahí está. Tomen en captura y ya está. Sencillo. They've got to have the mental resolve to bounce back and to do it against a Simplicity roster that has looked stronger and stronger throughout Stage 4. And we heard how confident they sounded after we got to speak to Jesus earlier. Sí, también tiene Crunchyroll. Me puede estar en la televisión, qué guapo. Internacional, o sea, a la final sí es internacional, pero ustedes tienen que arreglarse con él el tema del pago, ¿no? En Spotify no me ha pagado dólares y no va a ser, mierda. En Argentina, ¿qué no es barato, maldita sea? En Argentina, ¿qué no es barato, maldita sea? Se viene Simplicity, el equipo donde está el papucho del Pepe, Cartels, Jesus Can Save, Blur, Kings y el Ageo Rap. I think the thing about it, we heard it like you mentioned in the interview, was Jesus even said himself that they're still figuring out what their best options are. En Argentina pagas en pesos argentinos, pero te pasas a dólares y sale baratísimo. Jesus seemed to think like, oh, we're already looking forward to Blur con la camisa de Tribe. También Luminosity Gaming apareció uno con la camiseta de Tribe. ¿Cuándo juega Latam? Latam ya jugó, mi rey. Muchas cosas no son baratas. Mi teléfono sale el $2 acá. O bueno, como en todo lugar, ¿no? Aquí en Ecuador lo barato que es la comida. Señores, ¿va a jugar a Elite o no?
Slotty con la camiseta Tribe. Obviously, Increíble. we talked about the role switch for Aerith. Hax has definitely been stepping up in a big way. I think T-Bag is an incredibly underrated player that has definitely shown out as a strong SMG. And then you got Awaken, who has been, like we talked about, on a lot Ahora, of ¿por qué rosters that had high lado? Es expectations, porque ya ves por but cada didn't país hay quite distintos pan out. lados. No So entendí. we'll see what he can do. I think Ah, te for pueden me, subir he's de gonna algo. be the X factor for them. All right, well, this is going to be a very important match. This is a must-win. Ok, gracias Roberto. Voy a chequear al rato, papi. Voy a chequear al rato, papi. Running for that top 4. So we'll start talking about. No es por bajonearte, pero mañana TV hay aplicación mod todo liberado sin pagar nada. Bueno, sí, no voy a negarlos tampoco. No es que voy a decirle, amigos, paguen, mierdosos, paguen. Para el que quiera simplemente. Might have a little bit of a war flashbacks with, because they were beaten down by LG pretty convincingly in this particular map. So they might have a hard time when it comes to these hard points. We've already talked about it. This is not their strongest game mode. Definitely need to find a way to go. Latam juegas entre el 5 y 6 de agosto. Creo que esos 2 días. O era 8 y 9. Objective control is just not as strong. I'm surprised Hacienda wasn't selected. Eso, promoción para comprarle a su madre, a su padre, que por lo general pasan viendo cositas en Netflix. Bastante chilling. The standoff in Express, not unexpected, except for the fact that I had a feeling that DICE may try to get rid of Express, simply due to the fact that Simplicity has played a ton of it. And then the raid control, I mean, both teams control-wise have been pretty 50-50 on. I think this series is going to be determined largely on what happens. El equipo de DICE tiene a Eric, pero el equipo de Simplicity tiene a Pepe, hermano. Pepe es un jugador mexicano. Right, Bobby, what's your takeaway from mexicano. all of them up here on the board? How do you think this could potentially swing? Sella, solamente hemos visto un enfrentamiento y ha sido Tribe contra Luminosity y ganó Luminosity 3-2. Porque primero era DICE contra Devious, pero dieron DQ. Saludos, Jason. ¿A qué equipo le vas? No voy a decir ni pija, hermano, nada. The games have got to be won in the hard point. If you're Simplicity, Apocalypse is one where you can snowball a lot of things quickly, and we saw just a second ago the same Jesus for Can Takeoff, Save so they're going to have to look to do that and Roto, obviously hermano. capitalize Roto. on that swing mode in raid control as well. Roto. All right, well, Oigan, now that we've got antes de que everything comiencen, set up. ¿vieron que Red Magic lanzó su primera tablet? ¡Qué chulada! Let's do it. Let's do it. ¡Qué We brought this up chulada! when DICE was supposed to play Devious, is DICE has Ya le not muestro un video de gotten eso, more está than on increíble, average 120 jódete. points on hardpoint versus Es the top brutal team. esa madre. So this very well may be a series that we're looking at for DICE that they kind of have to 2-3-5 win both the searches and the control, which is not great news because Simplicity have been, like we mentioned, just as good Red as Magic DICE no solo presentó on su the nuevo control in particular at this Miren, anda que me hice partido. celular, sino también su nueva tablet. Su nombre es Red Magic Gaming Tablet y su diseño es espectacular por el frente porque tiene marcos ultra reducidos, un acabado metálico para la tapa trasera, aunque curiosamente no parece tener ventilador. Tiene un grosor de 6.5 milímetros y un peso de 613 gramos. La pantalla es Ojo que el precio está barato comparado con iPads Pro. Escuchen. de 12.1 pulgadas con resolución 12.1 pulgadas. 2.5K, tasa de 2,5K. actualización de 144 Hz y tasa 144 Hz. de muestreo táctil de 240 240 Hz. En este Hz. caso hablamos de un panel LCD con un pico de brillo de 600 nits. El procesador es el Snapdragon 8 Plus de primera generación. La batería 8 Gen 1. es de 10.000 mAh con carga de 80 watts. 10.000 miliamperios. ¿Cómo? ¿Cómo que 10.000 miliamperios? Que según cifras de Red Magic termina su carga en 55 minutos. Incluso tiene accesorios de teclado y trackpad con lápiz óptico también. Y a través de software tiene el Red Magic Game Space. La versión más básica tiene 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. La más básica, 12 de RAM. A un precio de 3.899 yuanes. En pantalla ves el precio de referencia en precios mexicanos, o para que muchos de ustedes son 9.000 pesos mexicanos, dólares, 500 dólares. Ahí tienen los precios, ¿no? otras monedas, pero siempre recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Red Magic ¡Wow! Mano, qué mierda.
Bueno, empezamos el partido, gente. Over towards P2. I love how Dice just learned to not leave P1 with Oh, está such barato. a good show. Bueno, a ver And right cuánto now, Dice valen having the more cuando favorable llegue. spawn. Simplicity, on the other hand, Si no me vas a tries to go comprar, to the quita. front Perdón, side ya la of the quité, map, ya la tries to go quité. for the pinch. Por eso la quité. Cartel's going up for the hop pop wall, but unfortunately for them, Dice is going to be really good at defending the spot. Le meto un root a eso, hermano. Y juega 144 easy. would need for Dice to really step up and control the tempo of this game. So far, so good. Dice, solid lockdown. Simplicity looking to fight around the back first. Tenemos ahí, gente. A couple of contestants. Dice contra Simplicity. But Aerith will spawn up in place. Kings gets the shutdown. One member for No Dice está jugando, sí está jugando Eric, Simplicity will get at least a block. But can they Pepe find a no way to está get into the jugando, ¿no? hardpoint? Dice turn their attention to the Ok, back. The kills are Pepe no coming está through. jugando. Cartel's the last F one por to try to Pepe. challenge. Spawns are broken on both sides, but Simplicity hold the numbers and they will be able to neutralize. 22 Ya clasificamos para LATAM, sí, mi hermanito, sí hay. Pero hay para playoff fase 4. Beautiful 3K to flush down the players of Dice and leaves them no choice but to go in for next. Here we go. That's a huge break for Simplicity. Dice, their opening opportunities largely squandered. Y la predicción ya no se hizo. ¿Alguien puede cerrar Preddy? No me sabe a mí la Preddy, lo tengo bugueado, hermano, déjame ver. A mí no me sabe pasar esa madre. Dice will lock themselves in with the left side of the minimap spawns. Simplicity on the hard point for now. Circle streak's going to be called in immediately, and Rafa's going to get everything with the Pred missile. Put him on 6 in a row as he drops the claw into action, and Simplicity all over the hard point. Dice probably could have had a big contest Ay, ya está cerrada ya. Big Preddy coming in. Ya la predicción ya se hizo, hermanitos, ya se hizo. El 80% de la gente votó por el equipo de Dice, por el equipo de Dice, y el 21% votó por el equipo de Simplicity. Vamos a ver quién gana, gente. There for the pinch, and so far it does work. 23 seconds left on the hard point, still very doable. And Cartels, even though the war machine goes down, it doesn't matter, the boxing gloves are out. You know, for Simplicity, that's going to feel like an overall W, considering the fact that you were able to get Raph onto full streaks. Sí, hay unos jugadores que están en Luminosity. Como pueden ver, hay unos que son ex jugadores de Tribe, otros ex jugadores de Luminosity. They survived through a couple of operators, they survived kind of Así through the mismo. Pred missile, and they hold rotation to new. Raph going to take the long route up towards top Tiki. Arreglaron la mira mítica. Faloma me etiquetó en ese video, pero si tienen otro video, porque no encontré la etiqueta, Faloma, fue la que quise encontrar. ¿Tienes el video de la diferencia de la medida de la Switchblade? Lo que hacía en el match de Guaras, oye. Wow, this is looking like a more composed Dice right now. Back in Ojo, el lanzador de Awaken ahí. Able to get majority of the points, but instead went for the early rotation for the more favorable spawn. And so far, Aerith still having a really solid hold in Si the gana spawn, Simplicity me hago millonario de puntos, vamos. Go Simplicity, gente, go Simplicity para que gane el Dice. A mufar, gente. Oye, el Ayeo tiene toda racha, Tiene toda la racha, está jugando con una Cucu 9. Kings got completely surprised. Aerith will make sure that scrap time will again favor that of Tiene menos opacidad, pues entonces es una cagada, hermano. ¿Cuándo sacarás el video con Lucasin? Gente, videos con Lucasin ya tenemos, amigos. Lo que quiero hacer es iniciar una serie de un día con X streamer. Jugamos 2 horitas de multijugador o Battle Royale, dependiendo de lo que sea el streamer. He's going to be able to help his teammates out to try and stop the power positions from that hop-up wall. Not just 98-98. 198, I gente. mean, Kings just went in there and spawned there, but Size is just doing a phenomenal job. Great presence of mind of helping his teammates and also getting the more favorable spawns. A massive play for Size, and he's not done yet. Now on 5 in a row, he's working towards streaks. Does get shut down. El Cartes, amigo, ¿qué onda con el Ayeo y el Cartes con las kills que llevan? Cristian, hermano, gracias por ese T1, hermano. WhatsApp, voy. Estoy en WhatsApp. Got a good angle to stop rotations for the rest of Dice trying to make their way to the hill. No me carga la foto. Here comes the play to flip the spawns around. Ah, la diferencia de la medida. No, pues no cambien nada, pendejos. Pepe no está jugando, gente, no sabemos por qué. Está banqueado en este momento. La Cucu no está baneada, no, sino que la Cucu 9 no se utiliza, no se suele ver, porque la gente de verso lleva Fennec o lleva CBR4 o Switchblade. Pero la lleva todo, literalmente.
That's definitely going to be huge defense on their side. Goes into the pre-fire, but Jesus, an essential kill, gets rid of Si el the equipo claw. estuviera en Champs. No, hombre, sin el SW de Vale, hermano. First couple of kills are good. Hola, Ari, ¿qué tal? Seems to think they've got the opportunity to break this. Claws out in hand. Takes them a minute to find saves, but Oye, la Gio está suprema, hermano. 28 kills. ¿Qué onda con ese men? Simultaneously pulls out the purifier and Simplicity again. ¿A cuál le vas? No va a decir nada. ¿Por qué vendieron SKS? Porque era demasiado rota, mi rey. Sale el nuevo video, gente. La QQ9 de Ayeo Raf, jugador de fase 4 de Norteamérica. QQ9 2 tiros. Tengo por ahí una grabación, pero no grabé el gameplay completo porque ese ya se quedaron los servidores, me acuerdo. Tengo que regrabarla. Keep in mind that Raf's got his Predator missile again, so could be a little PTSD here for Dice if he calls this thing in and finds another 5 spree. Here he goes, he calls it. Uy, se comió rico Pred. But that's enough for Simplicity to Ya jugó, dice. Está jugando en este momento, mi rey. Spawn situation here. Dice trying to hit Barca le gana. at the same time. A little bit of success on one side, but not enough to really deter, or is it? Hax jumps down into Trench with the Purifier out. He finds one, and he's got. Cuando pruebe SKS ve porque bañar, amigo. Yo soy muy rata con SKS. Soy muy rata. Con SKS yo a cada rato me hago triple, 4 kills seguidas. Es muy buena. Ya jugó Team Queso. Ojito que Team Queso saque su rooster de Champs, ¿te imaginas? Team Queso desde la cuna. So far, it's been a back and forth in this particular kill, and so far, Ojo el 15, pedazo con la abuela. Me saqué la Mac al primer tiro. Amigos, ¿qué dices? Si la Mac ni siquiera ha salido. La Mac sale según en 4 minutos. Me confirman los que están dentro del juego para ver si está o no. Ir buscando si alguien en Instagram la va a sacar también, ¿no? Behind the hard point. So sure, you got 2 kills, but Dice don't really lose anything because of the fact they spawn in. Annihilators out on both sides. Que Koi saque su rooster, ¿te imaginas? Claro que sí, Ultra Counter, hermano, saludos. ¿Acaso más de las 6 la saqué? Jódeme. Bueno, el que la sacó, préstame la cuenta, please. Para sacarle video. O el que me comentó. Grumpy Fierro Chir X10. ¿Meterán a Nicki Minaj al COD de PC? ¿Crees que lo metan al COD? No sé, no creo, la verdad. Pero sí lo vi. Randy Chuy que juegan Warzone, Modern Warfare. Mandaron foto. Flat out, the proximal spawns for Simplicity do gain them the advantages to break through again. So over the 200-point threshold, they'll surely go. And it looks like Dice are going to concede this back. Me será la Mac, pero mis sueños. They have to be really mixy here on P1. ¿Cuándo empieza ese versus Team Queso? For the first time when we eventually get to P2. So far, that's play number 5. Says I'll give that information down. Bastante cerrado, pero Simplicity parece que tiene dominio, Ojito que si no gana Dice 3-0, adiós a los playoffs de Dice, adiós. And they are getting majority of the scrap points in a lot of the hills, but now they need to get every single point. Encebollado le gana, vamos. Simplicity, and that's not going to be a far set points. Careful, though. Kings gets an elimination over towards Secret. He's trying to get up towards the jump wall. Si quiero hacer o sea, en stream hacer una tier list, pero ¿cómo se hacen las tier lists? ¿Las imágenes te salen o yo tengo que cargarlas en esas páginas? Una por una. Sí, el que lleva mi pi, el Ayeo Raf, lleva 32 kills a punta de una QQ9, mi rey. No me preguntes cómo está matando. Pero lleva 32 kills, 34 a punta de QQ9. Simplicity will get really close to winning this game. They won't be able to fully do it here, but now that the la llevo 37 kills a llevo. Está muy roto ese men, loco. ¿Qué onda? Y con una QQ9, mira. There's only player number 2 right there coming in from Dice. That's Aerith, but 239 and 182. You need to play perfect hardpoint. And now for Dice, needs to go in for one last pinch right there, but the Preddy's definitely not going to help them out. Well, it's not going to connect over the top of Temple right here, so it'll be held a little bit by Blur. He does find one. Por las 40, A la verga. ¿Qué onda con el Ayeo? Nope, just pistol again. Says, keeps Dice alive. Final operators start to come on through. Jesus only gets one. Blur through the midst of the smoke. Can't really find much. Señores, 2 puntos para ganar Simplicity, pero a buena hora Dice le da pedazo de vuelta y tienen el Respawn God, Hax 35 kills en este momento.
Edit con 21, Tibas con 30. El Awaken con 21 igualmente, Seas con 23. Yo sumé este MT de Box y es buenísimo. Tiene todos los canales de todos los países, hermano. Felicidades, papá. Sí. Voy a ver si voy a instalarme el Magis un mes de prueba. Si no lo utilizo mucho, es que también para la gente que ve mucha TV, ¿no? Que pone televisión no veo. Yo sí lo quiero para comodidad, para jugar algún jueguito. Ver alguna serie más cómodo sentado. Sale Kumak, ¿va? Oh. Hermano, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¡Hola, verga! ¿Qué es esto, señores? ¿Qué? ¡Qué pedazo de comeback! Yo lloro, maricón. Me hacen y desinstalo el juego. ¿Qué? Me hacen esto, huevón, y desinstalo el juego. A 2 putos milisegundos. Bueno, 20 milisegundos, ¿no? Pero a 2 segundos. Eran 2 puntos nada más. La cara de ellos tuvo que estar God. Debe estar emputadísimo la Yeo. Mamá verga, es todo por ustedes, son ni verga. Pero en inglés. Mama dicks. Everyone, all this team. Well, sucks. 42-32, 1-14 de OBJ. Y quedaron bien para colmo, weón. Quedaron mejor que DICE, loco. Y se pegó pedazo de remontada el equipo de acá, Salió la SPR. ¿Cómo que no salió la Mac? No hay más 10 sobre una SPR. Ya saben, gente. Todo es culpa de... Todo es culpa de Nutria. Todo es culpa de Nutria, señores. Ok, ¿cuál SPR salió? ¿Una chula? ¿Reciclada? ¿Buena? ¿Nueva? Cierra la predict. ¿Ya la cerraron o no? Deja ver. Ok, elegí resultado. Ganó el equipo de Dice, no sé ni cómo carajos. Reciclada, bueno, entonces adiós Mac 10. Ya lo di los resultados. ¿Cómo que deshace? Ya voy a dar los resultados. Hola, me dicen, papi, ¿cómo estás? ¿Quiénes juegan? Dicey contra Simplicity. Ahí está, los puntos por lo que votaron por equipo de Dicey, hermanos, GG's. Eso fue un robo. Ya ni modo, gente. Ya ni modo, gente. Ni modo. Se viene, iniciamos otra predicción, Search and Destroy. Bueno, justo se salió el equipo de Simplicity. Se viene el BD. Simplicity contra Dice, gente. Activamos predict. Ahí está. Van a tener, gente, 2 minutos para hacer la votación. 2 minutos para que puedan apostar. Listo. Ahí está. Predicción activada para que puedan hacer su votación de puntos, hermanos. Háganle. Vayan.
it was a pretty back and forth. Después de ellos, ¿quiénes van? It's really convincing. Es el último match de hoy día. Like it was just in those last few moments where Luminosity, El año pasado, ¿quién ganó fase 5? Tribe. Performing that S&D is able to make those micro adjustments. They're definitely falling onto the shoulders of Aerith right now. ¿Vas a hacer video del SPR? Pues no sé si saque el SPR. En mi cuenta no creo que la saque. Pero si alguien la saca el SPR, igualmente me pueden prestar la cuenta. Si alguno de ustedes la tiene o la quiere prestar la cuenta para sacarlo video para YouTube, agradecido con ustedes. Jesús y Pepe Forever. Antiguos míos RP. Sí, pero Pepe no jugó, loco. Para el 31 de este mes sale la Mac 10, o sea, el lunes sale, dice. Ok, gracias Rameña, hermano, gracias por la aclaración. Me saqué el templario en sexto tiro, menos de 10.000 CPs. Qué guapo. Se viene. ¿Por qué vamos al inglés? El inglés está mucho más adelantado que el español, mi rey. Si te da, o sea, si ve la diferencia nomás. Y los chinos no es que muy buenos. Chinos sí están clasificados, mi rey. Ojo el Sayas. Sayas con uno ahí con el pedazo de escopetazo, Los chinos sí están jugando. Es más, creo que los equipos clasificados de China son Team Wolves y Q9. Kim Jong Club. Right now, but Size just gets that kill again. Little pixel peek, going prone right next to the barrel. Scouts out Jesus save, no answer. Now T. Dale, si no tienes problemas me la prestas, Nutria. And if you can't take it by the inference in my voice, bueno, palos y piedras. Looking all that likely. Uy, pedazo de Hecklich. Really clean stuff from Dice. And again, we talked about identity being set early. It's all action. Si quieres pásame la cuenta una vez por interno. Dice looking for a flawless round unless Kings has something to say about it. Mientras no sos top global. But with the Locust in hand, it's just going to be so difficult as Dice is just hugging their corners. And right now, Axe with the punching gloves. Puñetazos. There you go. Going aggressive into aunque deja de ver si la tiene el Roberto, porque ya tengo esa ya. Their Simplicity just kind of left it open, but let's see what kind of adjustments they're going to be making this time around. The thing is, Simplicity will now know that Saze is looking to get a shotgun up and early. Expect them to throw extra utility defensively to make sure that A cubby is at least contested, but look at the difference. Variability here from Soy Dice. ultra counter, guara, búscame. No estoy dentro del Holiter, hermanito. Figure that the focus here for Dice will largely be aquí está mi cámara, perdón. Maybe out of even Aerith playing through mid-map, as that seems to be the focus area here for Dice in this offensive approach. So far, though, Aerith doesn't spot anyone. Raph is going to be in a really good corner. That actually allows Simplicity to have a little bit more map control. So far, mid is going to be Aerith está jugando main sniper, ojito con eso. Hax has been pesky in this particular spot. So far, though, trying to get that information. Ok, Nutria ya me pasó su, bueno, ya me pasó su core contraseña, Nutria, ok. Tranquilidad. Podemos apenas acabe esto, entramos al game, señores, sacamos la SP, bueno, ya tenemos la SPR, la mostramos y sacamos un videito de eso. Nutria, ¿tienes alguna clase WOT? Bueno, me la pasas después al rato, pido que haces después. Muchas gracias, hermano, no se llama, gracias. No se ve la Mac 10 gatito, perdóname, Mitch. Salió una SPR reciclada. Hola, verga, qué tiraco el King, saló. En el paso. Ojo, 4 contra 3. Me ha fallado. Todo culpa de Nutria. Úsame que sea la Kilo 141 Guara, soy de YouTube. No sé usar Kilo, porque me interesa que me pase una de la SPR a ver qué tal. ¡Hola, verga! ¡Qué ni paso de Eric! ¡A la verga! But the question is, where is that last player? Where is Cartel's going to be hiding? She has a vague description in her head where the last player will be. She does collect the bomb and a CBR. Uno contra uno. Cartes contra Eric. Not moving rapidly. We'll get up to top statue or tank side, but veamos. You have to be worried about Aerith trying to get a snipe off. Opening shots are decent. Aerith still trusting the SMG. Cartels, other side, just trying to find information. Aerith holding. Now the reload. Everything resets the 1v1. Full health for both players. Aerith slides se va. Has heard something. Takes the check. Doesn't quite get the read. 20 seconds on the clock. Cartels has to go. Uy, el Cartas, qué buen piqueo, hermano. Aerith nearly with the 1v3. Just could not quite get a lock on Cartel's push. Los lunes salen rolitas nuevas y los jueves recicladas, ¿no? No tengo ni idea, la verdad, Tony. A veces, ¿algún conocido en LATAM clasificado? Bueno, todo el equipo de tele... Bueno, si te refieres al LATAM conocido de youtuber o streamer, creador de contenido, Lucasim, Tetillo, bueno, no hacen videos, pero se mantienen full activos, el Suiwa,
And now look at this, Simplicity 3-man stack aggressive towards hotel side. El Saucy is running right into a trap. He's got absolutely no idea. There's sound cues all over the place. He gets surprised by cartels. And Simplicity will dominate. No sé por qué salió. Yo la verdad lo hubiera jugado por tiempo, Picking up onto saves towards A, the opportunity for Hacks to make a solo play. Yo sinceramente lo hubiera jugado por tiempo tranquilamente. Ojos a mirilla, ojos a mirilla. So far though, Aerith able to get that kill. Pero la Aerith también va en el Prime, ¿no? La Swordfish de Typhoon. Esta era interesante probarla. Sé que Swordfish, digo, sé que Typhoon es un enfermo con la Swordfish y él siempre lo utiliza, ¿no? O algo así. Le podía clavar a Sniper ahí, Se lo podía clavar. No es que la calidad de stream está mala, no, yo no máxima calidad, pero yo también veo mala calidad del stream, la verdad. Parca dice uno. Te cuento lo diferente de la SPR legendaria que tiene dos versiones de efecto, que cambia de forma random. Y también la única, legendaria que tiene dos efectos de muerte. No entendí. ¿Se pueden usar las míticas? Claro que sí. Lo que no se puede utilizar son granadas legendarias ni stun legendarias. Kings, first contact. Dice looking to get a Uy, uy. It may work out. Kings is in trouble. But Blur saves a life. Lo ayuda el Blur, And now weón. it's just down to Aerith again for the 1v3. Here we go again, and Jesus saves, gets rid of Aerith, and I feel like they should have planted GG's, for 2-1 instead because they definitely had a favor the de advantage. We've Simplicity, seen it señores. before, that post-plant setup. And so far, Simplicity just playing their numbers so patient. Claro que sí, saludos para ti, hermanito. Cod no va, saludos. As much as we could see everything, Es el dios de las Swordfish de Typhoon, así es. I can understand the stress that Aerith has in terms of not being able to go windows when you know that there was a Un solo enorme push or Simplicity Guara, through mid. desde Washington DC, diablos, hermano. Ojalá, algún día yo estaré en la United States ganando buenos dólares. Algún día. Dice need to put together a response here because there's an edge towards Simplicity defensively taking over hotel like this. Es Canadá contra Estados Unidos. Así marcan las banderas, pero no sé si los 5 jugadores de Simplicity sean canadienses, la verdad, ni idea. Le picaron T3, corre por tu vida. Y a verga, lo mataron de estatua. No lo vio, no lo vio. Aló, no lo vio. No lo vio el Cartels. And single-handedly saves the round. Juega con Lynch Exequias. Sí, he jugado con él. He jugado con él, hasta le hemos dedicado una nuke. O sea, jugamos con él Rankeds y sacamos nuke nosotros. Y está en mi canal de YouTube. De resumido. La collab es con este juego de Frontline Girls, ¿no? Algo así se llama, ¿no? Vamos SMP, vamos Team Simp. Try to go in for that open plan. They don't have information as to where Cartel is though. So right now, finally, Aerith able to go in there confidently, knowing that there's no one there by Puede ser la organización, ¿no? So that's going to be a really good setup. Ay, me voy a pasar las estadísticas de TikTok. King's lucky to be alive. And look at the response. They saw Me voy a pasar las estadísticas de TikTok un boxes, segundito. so they say we have to make sure she doesn't have window control. This is a smart retake early in terms of Simplicity's efforts. Problem is, T-Bag is still holding in a corner with the CBR. And Aerith can pop up as soon as contact is made to try to assist a little bit deeper últimos 28 días en TikTok gané. O sea, obtuve, perdón, 4.6 millones de vistas. ¡Aló! Con TikTok. Está bufeadísimo. Aerith en T-Bag, muy bueno, Yo sé quién está en Stage 4. Ese güey era bot. Silencio. Él está y tú no. Ahí te culió, Mason. Ahí te cumió. ¿Cuánto se va a costar la Mac de gato? ¿Cuánto vale la diferencia de una ruleta Legacy? Tú ya no juegas compe. No, ya llevo. Desde que parí fase 3 champ ya no juego ya. Pero sí me está diciendo chicos para volver a jugar, pero no sé. Es mucho tiempo dedicado y para si quieres mejorar. Pero el tiempo lo tengo muy limitado ahorita. Yo porque no quiero, por el otro año sí voy a estar ahí. Hágale, mamañima, hágale, Mason. ¿Qué es más, Rey? ¿Todo bien? ¿Cómo me trata la vida, maldita sea? 4.6 millones de visitas en un mes. Bueno, o sea, en estos últimos 28 días. En este mes de julio. ¡Wow! TikTok está bastante cheto,
But Trigger discipline right there. Raph spots him as well. Mal timing ahí, Es ni paso y a mimir. Like, brother, you want to throw some of those shotgun slugs at me? Have at it, brother. Te mamó el huevo. El otro creo que se acaba este juego, dice. Mira, y luego complicado de que COD Mobile muera, COD Mobile es el juego que más ingresos le da actualmente a Activision. Y está conformado por muchísimas fuentes, la verdad. No es meme ni bait, es confirmadísimo. COD Mobile es el juego que más plata le da de comer a Activision. Y yo dudo que lo dejen morir. Ahora hay que ver cómo manejan Warzone Mobile. Y viéndolo ahorita que va una mierda el juego, les quedan últimos 4 meses para optimizar el jueguito, Hoy es tu cumpleaños, ahí están esperando la party, vamos. Hoy se bebe, hoy se gasta. Desde que me compré el Red Magic 8 juego peor. Tienes que rutearlo como yo. Rutearlo como yo. Y juegas a 120. Decent trade from Blur, but again, look what this does to the defense. It completely pins them back. COD Mobile, de hecho, le hace. Es que imagínate que un jueguito de celular le dé más porcentaje de ganancia a toda una empresa Activision que el mismísimo Warzone, y separándolo con Modern Warfare. ¿Será que aguanta? Yo creo que sí. Es que la única manera que COD Mobile muera es que llegue otro shooter que lo desbanque. Y ese sería Warzone, pero bueno, la vio a Granada el Kings. Bueno, ahora creo que... Como no hubiese Granada, boom. ¿Cómo matar a Emilio en el carro CPs? Los chicos de la Preco Sector últimamente, no les voy a mentir, al inicio con los chicos de la Preco Sector las recargas eran súper rápidas, pero ahorita están muy saturados. Y las recargas demoran días, no voy a mentirles, gente. Yo no voy a mentirles para nada. Pero a la final es algo bueno y malo. ¿Por qué algo bueno? Porque es full gente que le trajimos, bueno, le traje a mi comunidad mía a la Preco Sector, y son muchas recargas de saturación. Son recargas saturadas. Tipo, la recarga te llega, pero a veces que tarda más, a veces que tarda menos. Depende de cómo esté el sistema, mi rey. ¿Por qué no se puede usar ganadas legendarias? Por las animaciones. Dicen que son más pay to win. Medio estúpido porque al final las armas legendarias míticas también tienen su ventajita, pero bueno. Sí, ahorita están demorando un montonazo, la verdad. Al inicio todo God, facilito. No, ahorita la verdad ya no son tan precosas, pero al final, ¿qué digo, gente? No es culpa de ellos. Culpa del sistema. Mucha gente. Minute on the clock. So far, still no movement coming in from Simplicity, wanting to have a little bit more mid presence. Solo Warzone Mobile puede hacer morir a COD Mobile. COD Mobile es imposible que muera ahorita. COD Mobile que muera es imposible. Lo único que puede sacar a COD Mobile es Warzone Mobile, pero viendo cómo está Warzone malísimo, cero optimizado, con un Red Magic 8 Pro corre a 30 FPS 25, les quedan 4 meses para optimizarlo. ¿Se puede rotear un Red Magic 6? Sí, y es hasta mejor, porque el Red Magic 6 y el 7 tienen pantalla de 144 Hz o 165, no recuerdo bien. Y ya, pues tú puedes jugar a más FPS que yo. Un ejemplo, los... No, está horrible, hermano. Sí, Gabriel. Ese es el rol de Eric. Bueno, en Baiden no. Vaya a ser la leyenda. ¿Cuántas días quedan para legendario? Es que no sé quién aquí, entre nos, quién ha llegado al legendario. Aparte del T-Ultra. Mentality and awareness to sit there and say we got first blood frontside hotel, we know que no se falopa. ¿Qué opinas de la FN14 Plus para el COD? Si vas a utilizar un celular de uso personal y para jugar, sí. En iOS los juegos son muy optimizados, demasiado. En sensibilidad se siente muy diferente, el giroscopio también se siente muy diferente en iOS. Por la optimización. Blur will take care of him off screen, and Raph will essentially keep this door closed through barrel side, forcing Awaken to kind of have to make the first play here. And as he gets tagged up, pretty much the chances of this retake. ¡A la verga, cabezazo!
Ay, no, era apuntado, Eric. Apuntado le ganaba la kill. La Eric al blur, pero bueno, GG's. Simplicity is just doing a phenomenal job at changing up the pace and went in Y eso there es God, la aggressively cosa into es su that precio. alpha Así side es verdad. And that just allows DICE to El be me parece en very NPC del much GTA, así surprised that es. there's so many Simplicity players there. Sí lo So vi. far, No quise comentar para no ser funado, pero bueno, me río de tu comentario mejor. FASE will get aggressive through mid. There must be a smoke. A Eric sí se está rifando un montonazo, A Eric en el video es su prime, huevón. Si el Awaken lleva una, a Eric lleva 10. DICE need to feel confident in this setup. No, hermano, no sé a qué lugares Andrew les corre a 60, pero yo en el Red Magic 8 corre a 30 y 27 FPS. Everything is yours right now if you're DICE. That smoke coming in from that tank side just prompted Simplicity. ¿Por qué no utiliza el dron? ¿Cuál dron? Push up just a tiny bit. ¿Dron cazador? Hold up. ¿O a qué te refieres? Players from DICE that are pushed up aggressively, and that is a good A colas MG no voy a responder esa mierda. Porque después dicen que los mufo. No information yet though. Híjole. Ese salto directo ahí, Hax is also nearby in case there is a chance to secure a trade if this goes wrong. But you're absolutely ¿Quién crees que gane la Champs, hermano? Va a estar complicado. Primero para eso hay que esperar que clasifiquen los equipos a fase 5. Lo que me interesa ver es cómo los equipos de China se manejan contra los equipos gringos este año, porque el año pasado no quedaron a buena talla, a no ser Q9, que Q9 sí le ganó una match a Tribe, me acuerdo del año pasado. ¿Por qué los UOs están maneados? Porque no son competitivos, por ende, dan mucha ventaja. Guarda, dato curioso, la primera vez que Aerith jugó en esta fase había un chingo de comentarios racistas sobre que no iba a hacer nada, que su nivel no era suficiente por ser chica. Ahí está Aerith cerrando culos, amigos. Sí es. Y mamó el hacks. El eje va a ganar a Champs. El eje está mayor que Tribe este año, sí. Tribe este año no gana. Está entre Luminosity, no sé cómo se desenvuelva contra Galoris, contra TLE, que está top 2 de Latinoamérica. No sé cómo le vayan a los chinos este año, ya que los chinos son unos viciados de mierda y estudian montonazo a las jugadas. Pero yo estoy entre un equipo de China, un equipo de Norteamérica o un equipo de Latinoamérica. Qué pedazo de granada se le metió la Aerith, Y otros mataron a la Yeo, sí lo tienen de hija a punta de granadas, Ojo. Ojo. Va, entre dos. ¿Qué opinas del mito de Gathering? Que me sorprende mucho que le hayan ganado a Inco tan fácil y a Tele. La verdad. Le falló. Ojo, la Aerith doble con pistola. La Aerith con pistola se la hizo, huevón. Ahí está, síganse riendo de ella. Síganse riendo de ella. Síganse. Con pistola los últimos dos, síganse riendo. ¿Habrá un arma que no permitan? Hay varias armas que no permiten. Snipers, la SVD, XPR, el Artix .50. SKS. ¿La qué? Perdón, me trae. Literal, la persona que tenía espadas Aerith la acabó por querer matarla con sniper. Le dio en el pase, falló y cambió el LK y valió verga. Mi vieja, comparte. Esa es mi chica, dice uno. Simplicity on the hunt. Here comes the push. Hax has to find at least one. Not quite able to. Awaken, next one up. Literal, confirmo lo que dijo Easy. El Awaken parece un puto NPC. ¿Qué mierda hace piqueando ahí? Sabiendo que ellos no que lo espera ahí, obviamente. Confirmo lo de Easy, hermano. 2 kills. Maldita sea. La espalda de Aerith tiene que estar bien basada. Aerith contra 4, mata a uno. Ojo. No. No.
Not just that, bakery control right now coming in from the side of Raph and gets that first point of contact, and Simplicity wins this S&D. GG, señores. That did not look like a team that's only won one search throughout the group stage. GG's. El partido, señores, 1-1. El RT50 antes nos daba montonazo a los chinos, la verdad. Y el RT50 antes te mataba hasta un tiro en el pie. Por ejemplo, la que está baneada también ahorita es, ¿cómo se llama esta? La HDR, ¿no? La HDR también está baneada. Tengo mi duda porque las asiáticas que viven en USA son mejores que las que viven en Asia. No sé. No he visto jugadoras asiáticas últimamente. El año pasado sí vi, este año no he visto ni una jugadora asiática. ¿Qué equipo le vas? La verdad es que a ninguno, la verdad. En ambos hay gente que me cae bien, la verdad. En ambos teams. Yeah, 100% the case, and that's just textbook, right? I mean, those are the things that yo tampoco, pero en XV me sale. You love to see. So like you mentioned, big kill totals for Cartels and Blur, but everyone really, I would say, pulled their weight for the side of Simplicity, getting them at 7-4 win. Bueno, igual, el Awaken plantó 3 veces, porque se han sido de último, Diablos, pero ahí 14 bajitas. But it definitely feels more 50-50 comparatively to how we opened up with the hard point and what we assumed would happen in the search. Guara, eso que dice Pepe, ¿cómo es? Vamos Pepe contigo y te ganamos a peso como no es nada de peso, solamente Pepe amistoso. Solo que tengo que bajar los puntos porque está muy elevado, me olvidado bajarles. Vamos a ver los puntos, ¿no? Aunque sí quiero poner recompensas de 100.000 puntos, 200.000 para la gente que se ha puesto montonazo de pases. Pero no sé qué tan conveniente me salga, la verdad. Tipo, me quedo pobre después o bañar. The bounce back for the teams, or players rather, for the side of Dice that really did not find a way to get into that. Ahora esta predicción, la predicción la acaba de ganar el equipo de Simplicity, así que tomen sus puntitos, Tomen sus puntitos. Iniciamos otra predicción más, gente, que ahora será el modo control, recuerden. Se viene control de SMP, entre paréntesis, Simplicity, contra el equipo de DC, entre paréntesis dice. Activa los puntos, no me salen, están activados. Si no salen, chequen la parte de abajo. Gente, tienen 2 minutos para la apuesta, que la partida ya va a iniciar y listo, vayan. Hagan sus apuestas. Tienen 2 minutos. Vayan. 2 points away from this being a 2-0 for Simplicity, so yeah, it definitely lingers with you, at least in the back of your mind. And it will be Dice on the offense here, so onus is on them to try to get something going here early. And well, as Hax finds first blood, the whole focus for Dice will be over towards this B zone. Raph through the smoke. Oh, tries to finesse his way in for a couple, but it's T-Bag who shuts him down. T-Bag con una doble, se la juega Eric con sniper también, T-Bag con triple kill, va por la cuarta. Cuarta que está stuneado, muy bot. Muchísimas gracias, Josh, hermano. Gracias, papá, gracias. Hey, velocidad de kills del equipo de Dice, ojito. La predicción está activada, gente. En Twitch, no se llama. Siempre streameo en Twitch. Mi Twitch es la plataforma principal. It's a good position to try to lock down any potential threat for a spawn trap, and if Jesus finds el año parece choro, about it, but respeta, mi loco. To play for streaks here, and I think all of us are hoping that he does that. Respeta, mi loco. Defensive smoke comes out, trying to block this opening doorway, giving a little bit of breathing room here for Simplicity. And keep your eye on Blur at the bottom side of the map. He's gotten bedroom control, so Dice are essentially forced to have to play through laundry. A Luminosity Gaming encontró en ese mapa. Anda que iniciaron bien, pero ya Simplicity se ha arreglado un poquito, Simplicity se ha arreglado un poquito. Por aquí nos comenta uno, Simplicity va a ganar 3-1. Wow. Oh, Jesus gets 2. Does get traded out. Not bad news for either side at the moment. But Dice kind of break through the mold of this very good lockdown for Simplicity. Cartel. A la madre de Cartes, hermano, qué buen prefire, loco, dentro de cocina. Perdón, dentro de Money. Quick to hit this. T-Bag again. Just forces his way in like a crowbar. Awaken over the top of the el Ayo sigue con su QQ9, qué basado, amigo.
forth we go, but in this whole process, a minute 15's been taken off the clock. Hacks con Yolger. Aeri sigue matando ahí con su sniper y su... Ya se metió a hacer el counter nomás el Sayas, pero murió con la justa, hermano. Pedazo de head glitch. They can definitely play time. 40 seconds left to play with Aerith. Definitely going to be el mapa de control, ¿quién lo elige? No sé, en los cátaros españoles comentaban quién eligen aquí en los mapas, pero en los inglés los comentan y no les entiendo posiblemente. LG contra Gadoris. Estará bien, ¿no? Equipo de top 1 Latam contra top 1 Norteamérica. 12-3, señores. Dice aquí cómo ha agarrado la ventaja en este modo, y en este mapa también, obviamente. Yo entiendo muy bien ese modo, es sencillo, mi rey. Tienes 30 vidas con tu equipo y tienes que capturar A o B. Si estás del otro lado, tienes 30 vidas igualmente y tienes que defender A y B. Puedes perder por vidas o porque te capturen. Jesús contra 10 de Chill, Jesús contra 9 y a mimir. It really is Dice me gusta mi prima, ¿cómo? pesky and relentless into that kitchen area, not stopping at all, even though they were like losing a lot of the gunfights. Still non-stop flooding in through that kitchen side that allowed them to go in for that mini spawn trap and eventually getting that ace side. Simplicity now need to find a way to answer the teabag because so far he's just winning a lot of the gunfights. No sé. Me gusta mi tía, felicidades, pa. Uy, ese pred. So explosives for explosives. Hacks will also get control of Art and push further forward to deal with the war machine. So es bueno retener un teléfono de uso personal. O sea, bueno, por ende es un no. Pero depende para qué lo quieras rotear. Qué provecho le quieres sacar. So far it's still mid. Second Predator missile being brought out by Dice at the moment. Speaking up, 27-24. Coming in from Alpha will be met by Saze, but Awaken is finally awake and tries to go in there for those kills. Awaken se rifó con esa lanzapapas, ojito. Collapsed in hand, trying to toss the loaf onto the ground. It just didn't quite get there in time. Saze making problems. I'll say furthermore with the claw out, but he does get shut down. So hold on a second. Simplicity have worked their way through this pretty nicely. The biggest opponent here, not necessarily the lives, it's the clock. Es como un jailbreak al iPhone, es literalmente desbloquear tu celular para sacar el máximo provecho, por así decirlo. Pero pierdes la garantía y depende de qué provecho le quieres sacar también. So again, Dice doing what's required to keep the pressure on Simplicity. Teabag able to not only stop the push in Alpha, but also stop the push in from bedside. Parece que creates an invisible line. 13 and 19. Dice va a repetir la misma ecuación y se lleva la... Bueno, vamos a ver, ¿no? Les queda que tan solo a Simplicity le quedan 10 segundos para capturar y las vidas están 18-13. Bastante quieto el Teabag, bien hecho la verdad ahí. Para no regalarse, la verdad, Con la cámara de parca, ya voy. Señores, un segundo de captura. Pierden un segundo y GG's. Buen humo. El King contra 10. Tries to stay alive in the smoke. Camera gets broken. Teabag finesses. ¿Quién sigue en el punto? But while this is all occurring, second tick of progress over towards B gets locked. Dice are going to go for this. ¿Por qué los puntos son diferentes? Contexto, ¿qué puntos? You lose lives here, and you give an extra 60 seconds to Simplicity. You've given them a lifeline, and they will wisely. Ojo, a un segundo, gente, a un segundo. Capturaron a la virgen, sí capturaron B. Not just that, able to kind of recompose. Sí capturaron B, ¿cómo? Equalizing when it comes to those lives with 52 seconds left to try to capture that 8 point. So far, looking like a top laundry control is on their end. Will be met by 2 players though as Teabag spots them. Saze peeking, finds one, slips away. That's a huge elimination for Dice. 9-6, mucho ojo. Eri tiene arco. Uno estuneó por allá de la chica Eri. Of the respawns from Dice. 9 plays 6. 30 seconds on the clock. Me parece que tiene operadores, Hacks, digo, Eri y el Jesús tienen operadores. 9-5, gente. ¿Por qué se detuvo en un segundo? El tiempo no disminuye cuando estás en captura. Si te mantienes en el punto, el tiempo no baja. Ojo, 6-4. 6 segundos, 5. 5 segundos, 4 contra 4. Aló, ¿en qué momento se remontaron? But Dice are taking their time, trying to set up the retake. Destruyeron 2 veces. Hacks on the corner.
knows that Raph is on the other side of the wall. 4-4, 4-3. Sacó arco el Blur, sacó arco. El drone falló, huevón. El drone falló. 2 contra 4 nomás. 5 segundos. GG, se la llevan. Hoy. Nah, huevón, qué jugada hicieron ahí. Salvage an offense. My goodness, the clutch from trying to get that Bravo. Qué pedazo de jugada la acaban de hacer, no me jodas. Un segundo de perder nomás, se remontaron bien insano. And not just that, Dice wasted a Sparrow in that moment. And that's just gonna leave them so empty-handed. Me acabé de echarme un polvito con mi papá. I mean, these have been some hard-fought offensive Provecho, rounds. mi estimado Brian, provecho. Smoke comes over towards B, the fight Sí, for puedo ring. sacar un video a la Cuco 9 de Gallego, más que todo en el mapa de Apocalipsis. Eliminaron a Tribe, o sea, perdió contra Luminosity pero fue eliminado. Épico, yo con mi abuela, bien, bien. No sé, gente, yo se me acabo de dar algo ya. Just not having any kind of map control whatsoever, and you usually get to see a little bit more of mid control on there. And so far, just one player from Blur. Van a hacer la jugada en gano más, ¿eh? Va a dar la vuelta para. He tried to make the solo play happen, just hoping he could just stay alive in a corner, but it doesn't work out. And now Dice have everything they could possibly want when it comes to controlling this A zone. First pick Sayas está FK. Ah, no, está en la esquina de Money. Says in his way. Hacks also reinforced into the pool side. Gracias, Saya, muchísimas gracias. Nothing here for Simplicity to work with. That said, though, ¿Qué onda, Isaías? ¿Cómo estás? Zone, so it does give an opportunity for Simplicity to use his position topside bedroom on the minimap, and the kills aren't fully there, but the ha habido de la pressure is clase on. del cuchillo estar pardo, güey. ¿Cómo que clase de cuchillo, no? Blur from the front. You got Jesus around the back. Third tick only halfway Estar done. pardo es God. With those kills coming through, Dice will be able to lock it in. Good presence of mind of Simplicity to keep at least one player right there to try and defend. So far, though, Hacks with the Purifier doesn't really quite connect. Jesus saves, able to regen. And now for Simplicity, need to find the way to draw the line. Saludos de Chile, hermano. Y por la tula de los xenofóbicos. Y por la tula de los xenofóbicos. Saludos, saludos para los xenofóbicos y para ti, Ignacio, desde Ecuador, Chile. Ahora, ¿por qué se repitió? No se repitió, tienen que ganar 3 rondas. Van 1-1, como puedes ver el marcador. And this is like the definition of like Call of Duty base racing. On traps harder. Buen perfil. The only problem for Dice is not only are la pregunta que me hiciste esos directos es Adaya. ¿Pero es tu nombre real? Adaya. Adaya, Dayana. He's killed off so many lives, and more importantly, so much of the clock. Dice will find an exit, but backs up against the wall here offensively. They need to find something to work with. They need it quickly. Yo igual soy de Chile, P. Gracias, weón, P, conchetumare, gracias. Puñetazo del Hacks, eh. 49 seconds left on the clock and 14 plays 9. With just one tick of progress here in Bravo, it's definitely going to be very difficult. Kings, Hunter Killer Drone. ¿Qué pasó? Se enfrentó en un segundo, pues Simplicity le remontó increíble. A un segundo de perder literalmente al equipo de Dice. Y otra vez parece van 1-1 y la ronda 2 está un poquito complicada, ¿eh? Simplicity lleva el doble de kills. Casi el triple. Will simply just run out of fuel trying to hit this B zone. So we'll see our first defense likely come through here. Just comes el Ice se repitió, o sea, ahora con delay. Si sale algún error o algo, cierren el stain y pueden abrirlo. Some more operators or maybe even some streaks, because Kings is on 4, he will get 5. Aerith shuts him down for anything more, but Dice will try to contest this, but with a 12v3. ¿De cuánta pulgada fue el televisor? 55 huevos. Find much success, and it will not. Simplicity take the edge 2-1. At this point, Dice probably shouldn't have gone through that spawn trap. ¿Por qué te preguntaron algo del televisor? Control instead. Simplicity answers back. They clap back as they do have the advantage right now. One more round for them, and they'll have the lead in the series. And so far, Dice needs to find their footing because they were kind of shaken up into that second round from Simplicity. Confronta el televisor para ver un K-drama, gente. ¿Qué es un K-drama? No es un... No es... Los chinos, ¿no? Como dorama y K-drama diferentes. Después de esto te montas unas partidas. Sí, voy a usar SPR. Soy esa, dice Palop. My honest reaction, la de Majesty. El punto del final de...
But also allows DICE to kind of push in so deep, and this is what we need to see from DICE, that mid-map control. So far, Simplicity. Mi nombre es Mauricio, Mauricio Adaya. Yeah, and this was such an expensive break off Mauricio Adaya. Adaya, qué raro nombre, ¿eh? Qué raro pero chulo. ¿Para cuándo tu cambio llega, chat? ¿Cómo es eso? ¿Qué onda, hermano Santoro? ¿Cómo estás? Dice da por el 2-2, ¿se viene? No sé, nunca en mi vida he visto un K-drama, gente. Es más, ¿qué es un K-drama? Una serie coreana de drama, literalmente eso. ¿Qué son uñas parras? ¿Qué es eso? Me pongo a ver un anime mejor. ¿Qué opinas de Vive Black? Fue el primer gente que me vi en la vida. Vive Black. Turbio, turbio. Pushes back right now. They have no choice but to try to go in for that alpha push, but play number one, that's Hacks. Tried to go in there for... Para rascarme el culo. Tienen que hacerlo con nación, güey. Ahí sí queda chulo. Ah, con que eso era parra. Pues, lo leí hace rato el parra, pero no entendía el porqué. Era algún color. Yo iba a decir, mis niños son color negro nada más. I think T-Bag and Say should be able to earn theirs up pretty soon. We haven't seen them use one in a minute. So far, both of these teams have two operators to play with. It's a matter K-drama of es una categoría de YouTube naranja, dice. Puse mi clase de naranja, marico, así que esa se puede usar clase. ¿Cómo? ¿Jugaste Wolf Team? No, nunca lo jugué, pero sí lo escuché. Pero era un juego bastante old school, ¿no? ¿La captura para cuándo? Ya está en Estados Unidos, pero sabes que lo complicado es el envío hasta acá Ecuador. Y siempre demora. Consigo un courier que me lo trae las cosas el 10 de agosto. And Simplicity will hold advantages. Quick respawn for DICE with numbers down towards A, though. There's no defense in place to really respond to this. El Only Up me va malísimo en la PC. No sé si lo han optimizado un poquito más. Boku no Pico, por a punta de memes me vi el capítulo 1 de Boku no Pico. Porque pensaba que era una buena serie. Pero no. Pero porque no sabía de qué iba. Yo me comí el veiteo de Boku no Pico, lo admito. Hasta que vi que se comió un helado y dije, maldita sea, eso no es un helado. He loses his teammates from the front, so that makes life a little bit more difficult. He essentially has to make a solo play. Y ahí cogí y me cambié de anime. Good help from Hacks on the other side. Leaves Cartels as the only defender nearby, and he really can't do too much. El capítulo 1 de Boku no Pico mayor a cualquier K-drama. A ver, dejen de hablar de animes, por favor, y atención a la partida, por favor. 2-2, Simplicity contradice en este momento. Última ronda, gente. Muy igualados. 19-19. Kings va a dar la vuelta a todo el respawn de los enemigos, Mucho ojo con esto. Se lleva uno. Se lleva dos. No. Era ratearla allí nomás, X10. Nombre. Te recomiendo High School de XD. High School de XD es pedazo de anime, muy bueno. Muy bueno. Es buenazo. Is essentially in play, and you need to make a decision right here, right now, if you're DICE. You cannot afford to allow FASE to just be farmed in the back. Hay uno similar, hay uno muy similar llamado High School of the Dead, el mejor puto anime de zombies. Nunca encontré un anime tan bueno de zombies como ese de allí. Y si hay uno mejor que ese, díganme cuál es. Mago ahora está jugando, Mago ya jugó, pero ya no puede jugar, ya perdió. High School DxD es igual a Ted. De ahí sacaron muchos animes muy parecidos a High School DxD. La verdad, todo con la misma temática. Una chica pelirroja, una chica de blanco. La pelirroja tenía que ser tetona, tenía que ser una demonio. El hijo tenía que, el protagonista tenía que ser de un mestizo entre demonio y humano y era más fuerte de todos. Ahí le perdí el gusto a ese tipo de animes, porque era literalmente la misma trama. Habían como 3 animes muy similares. ¿Cuál era eso, Otaku? No, la verdad es que me dicen ustedes de esos animes, los conozco todos porque hace en mi adolescencia barra infancia. No, adolescencia más que todo.
Ahora ya no va ánimo ahorita. El último anime que vi fue el de Chainsaw Man. 3-2 a favor de Simplicity, señores. Jugar es jugar. La casa del terror en computadoras es un juego, ni enterado. ¿Cuál es allí? ¿Viste Baki? Baki no me he visto, pero dicen que es bueno. El mejor anime es Dragon Ball Z. Es infancia pura. Vamos con los puntos. Ganó Simplicity, chavales. Entonces ahí tiene sus puntitos, Para los que contaron por Simplicity, buenos puntos, buenos puntos. Literalmente, por cada punto ganan 2.40 puntos, Ojito. Ojito con eso. ¿Guara te bañas? Sí. And Simplicity were able to kind of reap the reward of that indecision. So a really good control, all things told. It really just comes down to the one Simplicity con sus puntos, right there señores. at the end that didn't really give DICE a chance to extend that offense. Man, take a look at that. Ahí está. Tocaría otra partida más de Hardpoint, así que vamos a activar la predicción, señores, una vez. Vamos a activar el Hardpoint. Nuevamente, van a tener 5 minutos para apostar, gente. 5 minutos para apostar. Vamos allá. Se viene el Hardpoint. Vamos allá. Ya, tienen preparado, gente. Apuesten. Si no les aparecen los puntos para apostar, tienen que tocar en su celular a una parte de abajo los puntitos para apostar. ¿Qué opinas de One Punch Man? Su manga es bien god. No sé, One Punch Man me vi el capítulo 1 y 2 y no me gustó. No seguí viéndolo. Se me hacía muy simple. Se me hacía lo mismo. Tipo un niño más fuerte y el vergante de un puñetazo lo mataba. It's been close. I mean, both of these teams kind of play takeoff a little bit topsy-turvy. We don't have really much of a sample size here, but I think pagué los puntos de Simplicity ya. Ahora en la parte de abajo para recibir sus puntos los que votaron por Simplicity, obviamente. We need to see Awaken just do a really good job when it comes to the long range. That's a good point, and I think just on top of that, we mentioned. ¿Te metías a jugar? No sé porque voy a esperar que acabe esto, no sé que acabe este partido. Si gana Simplicity, esto aquí acaba, y si gana Devious, pues hay que esperar otro match todavía, que será el último BID. ¿Cuánto de total la apuesta? La apuesta va en este momento, deja ver. La apuesta va en 44.000 puntos a favor de Simplicity y 11.000 a favor de Dice. Y el Grumpy Fierro fue el que más votó y votó 16.000 puntos a favor de Simplicity. Y acá el que más ha votado puntos fue Riquiño con 3.000. Oigan, ¿qué dicen? Agregamos recompensas de puntos por pase de batalla, les parece God, pero no muy elevados porque si no me quedaré pobre. Por ejemplo, este de Pepe lo voy a bajar a 10.000, 20.000 por allí, y hay que agregar code points, 420 code points. Pero agregarla ¿cuánto? ¿100.000? ¿200.000? Bueno, eso de que no se puede hacer eso es verdad. Ya me acordé que Twitch baneó a alguien por poner premios en recompensa de puntos, ¿no? Pero no sé en qué tanto problema tenga yo con eso. Angel Beats me suena, parece que sí lo vi. ¿Ha visto Platinum? No. Señores, inicia esto, Voy a esperar un ratito más para que hagan sus apuestas y cierro la predicción. Vamos allá. Estamos viendo por acá. Let's get to it. Let's get it on. Here we go. Simplicity gonna be rushing in through this side. So far, though, DICE has a more favorable spawn, but is able to just give away that side. Jesus saves, actually slips up. A little bit of high ground control preferred here by DICE. Gunfight's not quite going their way, though. Allows Simplicity a lot of early time. El anime Tool of Ru, uy, sí me lo vi, Eso creo que era un anime Echi, ¿no? El Tool of Ru sí me lo vi. Igual había uno muy bueno Echi de dos hermanas gemelas y un hermanastro, no me acuerdo cómo se llama, que era buenazo. Fue el mejor anime Echi de mi vida, loco, muy bueno. Muy bueno. Sí, me lamenté unas 4 o 5 pajas con ese anime, muy bueno. Ese era un hentai. No recuerdo la verdad exactamente, pero sí me lo vi, porque ese nombre me suena, el Tool of Ru. XX6 se llama. Ay, XX6.
Yo soy Ganosora también me la vi. En mi tiempo taco, hermano. Pasaba todo el día viendo anime nada más. Ahora ya no hago nada de eso. Bueno, yo creo que, gente, el Ayo se merece un video de su clase de la Goku 9, ¿no? Se la recontra merece. And essential gunfight being won by Cartels right now. The guy's on 11 right now. ¿De qué estás hablando, anime? Wait for him to stop it, but he just earns himself a Kimetsu no Yaiba. Just solo holds it. Kimetsu no Yaiba. Sí. Mira, ya estoy al día. Solo ese fue el último que vi, aparte de del pibe motosierra. No, pero fueron animes que vi hace tiempo, hermano, hace no sé cuántos años. Qué sé yo, literal, desde que entré a mi segundo semestre de la universidad ya no me da el tiempo para ver anime. En colegio sí me vicié como loco con el anime, pero en la universidad ya era un poco el gusto. So far though, map control coming in from Simplicity. La vecina de Guara está como Ares, bien buena. ¿Cómo? Kimetsu no sueño. No, el Kimetsu no Yaiba es muy bueno, la verdad, me gusta mucho. Possibility for himself to get those streaks down. Cartels brings down the Pretty, and now the momentum still on the side of Simplicity. Ahora esto puede ser partida decisiva para el equipo de Dicey, ¿eh? Para el equipo de Dicey. Si Simplicity gana esta madre, GG para Dicey. De igual manera, ¿quién clasifica aquí? Bueno, deja ver esto aquí un segundo, ¿va? Ah, por ejemplo acá, pero pones título PvP2 y haces PvP dando el premio sin importar el resultado. Uy, podría hacer esa ahí, ¿eh? La del profesor Alien color amarillo. Me vi el live action, me vi, creo. No me acuerdo cómo se llama esa porquería. Conwell debe ser segunda versión con anime. El Conwell versión Garena y China tienen que dos versiones con anime, con el Girls Frontier. O era un juego. No, perdón, era un juego, es un juego. No anime, me equivoqué. Era un juego tirado a anime. Creo que yo tengo la Goku en mi cuenta, Nutria, pero igualmente, si no aprovecho nada en tu cuenta. Acá menos kills, sí también me la vi, está guapa también. They will have the initial setup that they want, and they've actually now pinned Dice back in towards the front side it spawns. You've got operators out. La madre, ¿esto está acostado ahí? ¿Ella acostado con purificador? ¿Sí mata o no mata? ¿Mata o no mata ahí con ese purificador? Operators, but it's not working out well, and Simplicity have dominated here early on P4. And like what you mentioned, Blur didn't even get to use his purifier because everyone else was doing their job outside. There you go, Cartels pulls out a war machine of his own, and now heavy utilization right now, and also pops out the claw as well. So it's just really so hard for Dice to try to go and infiltrate this side. 20 seconds left on the clock, and Dice seem like they just want to Simplicity le ganó 40 puntos de ventaja, ese punto full dominado. Casi doble. Colaboración con personajes para Halo de 2024, sí estaría interesante. No saqué la Goku de mata 2 balas porque decía que estaba grabando en stream, se cayeron los servidores, ¿se acuerdan? Justo se cayeron los servidores y ahí me olvidé de sacarla. Me ocupé con otros videos. Le puse todos mis puntos a Dice y mira qué paliza. Ese es el chiste de los puntos, gente. Ese es el chiste de los puntitos. ¿Qué team eres? ¿Barbie o Oppenheimer? Todavía no he ido a verme Oppenheimer, quiero ir a vérmela. Pero todavía no he ido. El Ayo me sorprende cómo está jugando tan bien con una Q1 hermano, literalmente demostrando la antimeta. Pero Barbie ya me la vi. Dentro de puntos, cómo revienta, no puede ser, mira. Amigo, este man está enfermo, ¿qué onda? No para de moverse, loco, ¿sí te das cuenta? No para de moverse. Me da rechazar esa mierda de puntos, ¿por qué? Here's one thing that I thought Dice was going to be holding. They were holding both entrances right now in through launch center base. I thought that they knew Simplicity was going to be spawning. Sí, Coco no me decía que sacar el video. Aparte del TikTok de que mata de 2 tiros, hay que sacar acá el juego también. O sea, la yo del competitivo. Sparrow also in the mix, but Dice still holding for a time.
Need to start turning the tides though. Raph still has the claw out. He's found himself 150-78, cumiado o no cumiado. Traded now. Cartels off the pin through the smoke. Can't quite finish the player right in the other close ¿Has visto side of the Gans? doorway. So Dice are still hanging No me out for a acuerdo. moment. No, creo que no. Streaks start to get called for simplicity. Había un anime but que era de animales, again, que era chévere, no me acuerdo Dice cómo are se doing llamaba. everything they Tipo, possibly can to still win time here. como que era mitad humano, mitad animal, y se peleaba la gente. Se peleaban entre ellos, no me acuerdo cómo se llama. Not finding anything, and so far the util on their end is just being wasted at this point. What we need to see though from Dice is to go in there. Inuyasha sí, pero ese sí me lo vi de niño, la verdad. Inuyasha. Goodness gracious. Hermoso, literalmente. Inuyasha sí fue hermoso. Sí, me lo vi todo. 16 kills for him. Try to get his team back into the mix. They're down 50 points. Rotating over towards Vi a Steer, no me acuerdo cómo se llama, pero si era eso, sí. Si se basaba en de mitad humano, mitad animales que peleaban, sí. Varios buena peli. Cuestionable, tiene sus cosas buenas y sus cosas... No, depende para cada quien. A mí se me entretuvo a la final. Me hizo reír y todo. A veces es media estúpida, pero sí tuvo graciosinho. Veo un anime que decía el chat, no... Ah, pero verlo off stream, ¿no? Porque en stream no puedo ver animes aquí. A no ser que sean en Prime Video. Pero en Prime no hay animes, creo. And Simplicity is giving up this 20 seconds. They're going to allow Dice to essentially tie this game, and they're going to play for a 50-50 rotation to do, but Blur from the top of scaffolding. Not to be denied until Awaken. A ver qué dice ya. Despertó un poquito, 20 puntos de diferencia. Ojito con esto. ¿Y se puede ver anime aquí, en serio? Pero cualquier anime. Tipo cualquiera. ¿Has visto Zero Two? Uy, ese es buenazo. Lo malo es que es muy corto el anime, es hermoso. Zero Two, muy buen anime. Anime de cultura. Uf. Ese ayer, weón, ¿cómo hace tanto? Con esa Cupu 9. Ojito que entró el equipo de Dice, ¿eh? Bueno, había entrado, solamente hay uno en el punto. Cartels gets up towards top floor, tries to hit from behind, pinch this up, has two in the corner, and he will find. Saludos, Dylan, hermano, ¿cómo estás? Gracias, Ray, igualmente te amo, hermanito, ¿eh? Díganle a la Awaken que se vale disparar. La verdad es que la Awaken ha dado muy mal resultado en las partidas, ¿eh? Ha dado muy mal resultado en las partidas. No te voy a mentir. Elfen Light me suena, pero no sé, no me acuerdo ni de qué iba. Pero me suena, creo que se lo he visto, creo. No sé, pero vi aquí los de un jugador de Tribe usaba el Jess, está usando la kill ahorita. El Jess. Y acá vamos a la Awaken utilizarla también y también al Blur. Estamos utilizando más que la LK24, estoy viendo ahorita. No sé. Pero es como está jugando antes sí. Antes sí era full fan del anime, ya no. Digo, este año, el año pasado me vi nomás 2 animes. Y antes me clavaba un anime en 2 días. Sencillo. ¿Por qué no Son Goku 9? Hay uno Son Goku 9, que es el Ayo Raf. Es más, el que lleva casi más kills que todos, ¿eh? No le dio. Ah, puñetazo, en serio. Buenas, Jonathan, hermano, ¿cómo estás? Claro, la kill mítica, ¿no? Obvio que sí. 7 pecados capitales sin Nice no Tyson, así me la vi. No toda, ¿eh? Me vi hasta... No me acuerdo qué temporada y le perdí el gusto. Le perdí el gusto. No me acuerdo dónde me quedé. Sí, Jonathan, voy a jugar porque voy a tratar de sacar video de la SPR legendaria que salió de nuevo. Hola, verga, ¿cómo va a decaer esa arma? Buena kill ahora, Ojo el T-Bag. Arco en punto. 30 puntos, bueno, 20 puntos de diferencia solamente para Simplicity ganar, Pero Dice está ahí. Dice está entrando, Dice con 200 puntos. Dice still scrapping together a couple of points. Simplicity still working in for this last bit of time. They cannot win it here. But the thing is, if they give this all up,
Dice have a chance to possibly not just tie this game, they may build an advantage. Jesus Ojito que no se deja, Ya el equipo está rotando igualmente. Ya el equipo está rotando. Ya está rotando 17 segundos nada más. El King ya está. Creo que ya está aquí, buena, Creo que aquí el resultado ya está, Puede que le hagan si entran bien. ¿Por qué los narradores están rapeando? Ojo el hacks. Ojo, ojo, entraron a punto. No por mucho, pero 2.15. A la madre, 2.20. Hola, hola. Le va a hacer a la serpiente nomás. No, salió. Ojito. Comeback de Dice. Comeback de Dice, hermano. Igual a 12. 2.30, 2.30. Ojo. 2.40, 2.40, señores. 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y GG's para Dice. Qué pedazo de comeback, señores. ¿Qué acabamos de ver en este momento, Dios santo? Qué pedazo de remontada. Se le para el corazón a nuestra queridísima Beef Mommy. ¡Diablos! ¡Qué pedazo de remontada, hermano! Renuncio, dice Grumpy. Que el Grumpy creo que apostó 30.000 o 15. ¿Cuántos puntos apostó el Grumpy? Ahí está. Aquí. 16.000 puntos apostó Grumpy. 20.000 puntos. El Sandel apostó 20.000. El Sandel se lleva como 40.000 puntos. Se lleva ahorita, Más 48.000 puntos más o menos se lleva ahorita. Que va más todavía, más, la verdad. 52.000 puntos se lleva ahorita en este momento. GG, señores. Elige resultado. Dice Dice campeonato en este momento. Y con sus puntos ya activamos nuevamente la predicción, pero ahora en el modo Search and Destroy. BID, que da igual, tienen 2 minutos para apostar, gente, en el BID. Simplicity o dice, ya que es la partida final, señores. Ya que van 2-2. Y esto va a ser la partida final. ¿Ok? Ok. Dice got flat out outslayed by like 50. Vamos allá. Suerte, gente. Tienen 2 minutos para apostar. Si no les aparece aquí el chat para predecir, tienen que irse en la parte de abajo en los puntos. Aquí les aparecerá el ganador. Ahí está, ¿ves? Y puedes votar tu cantidad de puntos. Vamos allá. Bueno, ¿me estás a jugar? No creo porque voy a estar sacando video, porque tengo que cambiarme de primero. O sea, apenas acabé esto voy a cambiarme de cuenta. Voy a poner mi HUD, poner mis sensibilidades y a probar la SPR para tratar de sacar video para YouTube ahorita. ¿Quién ganó BID antes? El BID anteriormente lo ganó... Oye, no me acuerdo quién fue. ¿Quién fue que ganó? ¿El BID anterior? La narradora estaba gimiendo. Perdón, el video anterior lo ganó Simplicity, ya me acordé. Porque ahí se marcó 14 kills con Sniper y no ganaron, ya me acordé. Ahora veremos. Y recuerden que fue en standoff. Ahora este video sería muy posiblemente en Meltdown. El BD sería muy posiblemente en Meltdown, gente. Se extraña un Fire in Range en BD, ¿no? Se extraña un Fire in Range. There's map count questions, which could be interesting considering that Devious got a free 3-0 against Dice. I don't know how the tiebreaker works. Can I just work here? So Dice está loco con las remontadas. Oh my god, también come from Dice. League ops can get it done quickly, but the problem would still be there that you're leaving it to asco, dice. and chance rather than being able to control your own fate. ¿A cuál le vas? Yo voy por el que decidas. No voy a decir nada. No voy a decir que a quién le voy, gente, por gusto. Porlas.
give Destiny Porlas. kind of that mathematician role, but so far we need to see DICE just control their own fate. Entre Simplicity y DICE, ¿quién tiene los mejores chances para pasar a playoff? Buena duda, ¿eh? Aquí ya va a iniciar esto, creo. Ay, no me jodas, el Biden Express, qué asco. Tiene mayor probabilidad ahorita en este momento. Uy, si dice le gana Simplicity, igual no clasifica, gente. Ojo con eso. ¿Viste? Euphoria es un rom-com. No era una serie. Good trade from Jesus Saves. Problem is, bomb's gonna get planted here today, and it'll be a 3v4 retake where Simplicity. Que ganó la partida pasada. El Hardpoint lo ganó DICE contra una remontada. I have no idea, man. I wish I could have seen her perspective, but bomb's gonna be planted here through lockers. A good nade coming from Jesus Saves, but so far, tags Aerith. That's information given to Simplicity. Thing is, Jesus will get one. I don't know if he fully recognizes how close Aerith was to death, but doesn't make Euphoria much es of un a H difference. sádico, hace un hentai. Oh, did Jesus see the shoulder? No, ni enterado, FASE was showing, but he's waiting for Kings. He's just kind of playing with his food. King's now here. He's got to hit the Ojo, quick entra scope. con todo, Oh, ¡a la he does. mierda! Now to the 1v2. ¡A la mierda! Kings! ¡Huevón! Oh my goodness! What a set ¡Qué of pedazo shots de from clip! Kings. And Simplicity will retake a 3v4 out of nowhere. Jesus was the playmaker for that. I mean, he equalized and also gave Dale, me puedes agregar a mí Ultra Counter y Tazaito si quieres. ¿Viste School Rumble de las mejores rom-com? ¿Qué es rom-com? Y no la vi. ¿Sabes? Hay uno muy bueno que tiene como un género Battle Royale de anime. Se llamaba Betum, pero es viejo el anime. Eso me lo enseñó mi hermano. Muy bueno. Tristemente nunca lanzaron una segunda temporada, pero lo recomiendo montonazo. Betum se llamaba. No sé si lo vieron algún día. Es muy bueno y en realidad muy poca gente lo conoce. Es un pedazo de anime muy buenísimo. Lo único malo es que nunca tuvimos otra temporada. Como muchos animes. Rom-com es comedia romántica. La verdad es que no me gusta casi ese género. Lo romántico, amorío, casi no. Ah, fue un fracaso en Japón, por eso no continuó ni enterado, pero aquí yo lo vi y dije, qué pedazo de anime, ahora más bueno, 4 contra 3, 4 contra 2 en este momento. Pim pam. 1 contra todos, Awaken, se vale moverse. NPC, lo dije. Con T-Bag y todo. Oye, Guara, ¿on hiciste Guara C o ya cada quien con lo suyo? ¿Qué sabes, Joel? Él está enamorado, tiene pareja, estable, tiene un trabajo nuevo, pero por ende este sigue, solo que desde que ponemos a la CHAMPS estamos en break nomás, descansito nomás. Ya uno que otro quiere regresar a jugar competi, pero yo la verdad no tengo muchas ganas de jugar competi ahorita. ¿Cómo se llama tu cuenta? Guara de ansioso, pero como no entraré en mi cuenta, pues no puedo hacer tanto ensayo ahorita. Alguien duerma Awaken. Bit tighter, and this time they will actually catch Raph a bit off guard, cooking up a nade, and a late wrap from T-Bag isolates Kings. Ojo. In the middle. Ay, casi una doble. But Jesus. 3 contra 4 en este momento, se hiciste con 2 rondas en el BD. El Jesus Ken Safe, hermano, lleva 6 bajitas, va en su prime. Literalmente. 3 contra 3. Se acaba de llevar a la Awaken otra vez, el Blur se lo acaba de llevar. Porque mi nombre sale en gris. Yo tengo normal. Te veo naranja yo. ¿Cuándo juega Tele? Tele juega gente de aquí el 5 o 6 de agosto. ¿Qué fechas exactas eran? No me acuerdo. 5 o 6 de agosto. And Cartels will, oh, wait a second. He saw one running away, but he did not see Hacks come back. Mago, ¿cómo le fue? Mago ya está descalificado ya. Tipo, no pasa playoff. Pedazo de kid del Cartes, esperarla nomás. Queda Cartes contra Erid y contra Sayas. Uy, no lo mató. No lo logró matar. 5 y 6 de agosto, verga, loco. Es que... ¿se acuerdan de Guayaco? Bueno, no sé si lo conozcan él. Pero las fotos que he subido, él ha ido a eventos. Hace poco estuvo aquí en Manta, en la playa de Murciélago, lo acompañó un chance. ¿Se acuerdan de Guayaco? Pues me invitó el cumpleaños de su mamá
Y es el 5 de agosto y mierda. Y que es justo, loco. ¿Cuándo juega Trey versus Luminosity? Ya jugaron. Ya jugaron. Ganó Luminosity 3-2. Hicieron predicción, ya le hicimos, mi rey. Tienes que apostar antes de que inicie el partido. Sí, al que le sacamos no, que ese mismo, sí. Ese mismo de allí. Awaken, pero Awaken NPC, pero planta bomba, Awaken NPC, pero planta bomba, tranquilos. Proceda a morir. Y... plantó. Listo. 5 de agosto son las fiestas de tu ciudad de nacimiento, Esmeraldas. No, ni enterado, No sé. Esmeralda cachen que solamente nací. Nunca he ido a Esmeralda después de que nací, nada más. Nunca he ido. No se perdió Guara, muy sensible ya. Antes hacía matar bromas. ¿Qué cosa? No entendí. Everything gets back to level terms. And the chess game continues. Aerith flashing over the top. It does land on the blur. Lucasina subió la nuke. No. Que ya tendría que subirla en realidad. Le mandamos un mensaje ahorita, va. Lucasín, mi comunidad pide el video de nuke. No, están los de siempre, Jonathan. Están los de siempre. Solo que nadie juega, la verdad. Aerith contra 2, ojo con eso. O esa pistolica toda mamada. What a gay. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué tan bello ese Orlando? A ver, Aerith, déjanos un clipazo, Aramis, estoy jugando en Skull, pero está sin equipo ahorita. Oye, ¿por qué está corriendo mucho? Ahí está. Yeah, just trumping around, sniper rifle in hand, could not do much. Saludos, Alejandro, hermanito, acá desde Ecuador hacia Los Ángeles, hermano. Qué lindo la gente que vive en países de Gringolandia, hermano. Ganándose la vida por allá. Qué lindo, hermano, Me imagino que se están ganando la vida por allá, ¿no? Me imagino. Y ojalá que les vaya súper que bien económicamente y de salud. Dios mío, Aerith. ¿Cómo haces esa mierda? ¿Cómo mata con una bala, con una Desert Eagle, hermano? Teabag. Oh my goodness. How are ya? Lo he hecho animación, loco. Ay, se lo llevó a Aerith a Flur. 1v3 for Kings. Ay, Aerith está en su prime el BD. Países, estados, o sea, me refiero al país de Gringolandia y está en estados de Gringolandia, ¿no? No, Daniel, no. No estás descalificado. Ok, 2 contra 1, Kings contra Hacks y Aerith. Mucho ojo con esto. ¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo estás? La vida es durosa. Me comentaba que el negocio para la gente que va de Latinoamérica, o en este caso, ejemplo de Ecuador, que va a trabajar a Estados Unidos, que la vida ya es complicadísima, ¿no? Tú ganas súper que bien plata, pero gastas un montonazo de plata en Estados Unidos. Pero el negocio de vida es ganar plata ya en Estados Unidos y invertirla acá en un país de Latinoamérica, como en este caso en Ecuador. Maltrataron al que pelota Gerson. ¿Cómo que maltrataron? Así que lo mejor es eso, ¿no? Ganarse un buen dinero, ahorrar lo que más puedan y jalarse otra vez a Latinoamérica, sea Argentina, Colombia, Ecuador, y acá manejen bien el billete que ganen. Lo invierten en algo. Mira, mi padre gasta 300 dólares en una semana. Wow. Estoy en Uruguay. Uruguayo. Y uruguayo. Ok, Jesus se la aguanta nomás. No me la juego, dice. Tranquilidad. ¿Qué? ¿Cómo le falló? ¿Cómo le falló, weón? Hops off the ladder. That's going to be huge for DICE. Not only do they get that information down, but bomb is going to be down. Eres cubano. Sacaron al Pepe. Está de suplente de Pepe ahorita. Porque sigue apareciendo en el equipo. Mago, ¿cómo le fue? Perdió 3-0 contra Luminosity Gaming.
It just comes down to, are you happy with that isolation? Fue un podcast con esta muerte le echaron. No entiendo por qué. No he visto nada de por irse, la verdad. Situation. It looks like the moment Dice are happy, to just keep him isolated, Aerith. Make sure that Kings can't do anything around the back. And now it all rests with Jesus saves for the 1v4. And this soy de Colombia, pero vivo en Chile, is going to be the hardest part of it. And that's why. First shots are decent, gets away, but here comes the full flood. Ojo. Jesus, wait, he gets so much damage done. Hold on a second. Se llevó 12 ya, Les quedan 2 más todavía. El NPC Awaken y Eric con Sniper. And Jesus is going to be able to collect the bomb, try to reset. El NPC lo mató, gente, vamos. No more nonsense. It gives Dice their first defensive round. Sí, Gabriel, es el último enfrentamiento de hoy. Pero Gringolandia, como tú dices, dice, oh, chulo, chulo. Está bien, se comprende claramente que si la gente viaja de un país a otro es para mejorar sus capacidades económicas o porque tiene mejores ofertas de trabajo allá. Soy de Ecuador, pero tengo cara de peruano, amigo. Soy ese, maldita sea. Muy pocos ecuatorianos que conozco son ecuatoriano premium. Ecuador, personas que conozco en la vida real que son ecuatoriano premium. Apolcito, Aramis y ya está, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más tiene cara de ecuatoriano premium? Ecuatoriano VIP. ¿Sacarás la ruleta? No sacaré, pero es una ruleta reciclada de la SPR. Vamos a meternos una cuenta en la cual ya tiene esa ruleta sacada, así que vamos a tratar de traer un gameplay con esa arma nada más. No voy a subir cuenta, ya está en legendario la de Nutria. Así que solamente voy a tratar de entrar a subir a sacar gameplay del SPR. En España hay que dar una casa habitación de $650 de Madrid. Diablos. Aquí un departamento con 2 cuartos, una sala y un comedor a 200. Pero igual, no es un departamento bonito también, ¿no? Es un departamento bastante humilde. No, las paredes manchadas, con teja de zinc. No es chulo. What the fuck? ¿Por qué se tiraba, güey? Índigo también. Está clasificado, dice. Si pierde, no. Vamos. Es el mismo SPR legendario, solo que es reciclado, David, creo. No sé si será otro. Un pan enamoró a una gringa en 4 meses, se casó y es legal en USA. Sí, mucha gente también hace eso, la verdad. Cuando van allá, pues a veces son casamientos arreglados o casamientos en realidad de amor, ¿no? Pero he escuchado también testimonios de gente que se casa para arreglar papeles nada más. Eric con 7 kills, a punta de sniper. 3 contra 3. Le quiere apuntar al Tiva, pero va a estar complicado, el Eric con 14 kills se lleva el Cartes, God. Confirmado que Eric es la chica con más nivel en todo Norteamérica. O en Norteamérica y Latinoamérica. En Latinoamérica no tenemos una mujer, ¿no? No. Mujeres tuvimos solamente en Europa. Confirmado entonces fase 4 a Eric de la mejor mujer. Porque es la única también, ¿no? El tiempo se la jugó re bien. Le voy a decir a la señora que dijiste que el departamento era feo. Vamos a ver. Bueno, lo más difícil en USA son las pibas. Latinoamérica tiene mejor oportunidad de ligues. ¿Cómo que lo más difícil entonces? Ah, tienes mejor oportunidad. Ah, ok. No sé, yo he escuchado al revés, ¿no? He escuchado que a veces que las gringas se cagan por los latinoamericanos, he escuchado. O sea, he escuchado de todo un poco, ¿no? A veces al revés, a veces que no, a veces que sí. ¿Por qué no le da? Ah, la granada. Sí, Méndez. Hola, Elvis, ¿cómo estás? And now so far that actually provides Dice a lot of space, especially from that kill off size. And now as the bomb is going to be going down, las gringas están cansadas de los chicos blancos con ojos verdes, azules. Y que prefieran a morenitos, ojos color caca. Y ya está. O sea, he escuchado ambos testimonios, ¿no? Es ahí, los otros testimonios también.
And Simplicity's post plant, I imagine, will not peak this again. Not with the bomb planted where it is. There's the check. Valió pija, mis hayas, hermano. 5-5. Qué cerrado este video. In map 5. Simplicity starting to get it together. Back and forth. ¿Qué onda, Francisco, hermano? ¿Cómo estás? To find a way to stop the push in mid. That's it. They're leaving mid very much open, and now that just gives Simplicity so much more of a defensive setup in the post plant. Sí, pero un día te la comes, pero nada oficial. Es un día ya. Ah, como a la suerte. Entonces va sorteo aleatorio, la suerte, ¿no? Ahora se lo vamos, sí, se va para el papucho de Mosín. Me cae el pilín. But look at this, they're trying to bait Dice into playing through overpass. And they get the bait they wanted. There's not winning the gunfights. First 2 kills go the way of Dice. Simplicity all over the map, and all 3 of the remaining players are essentially on island. Buen consejo para dejar la paja. Ejercicio. Wait a second. FASE gives up 1. That allows Jesus to get this to a 3v4 and provide an exit with a chance to continue the round forward. Esas son las rusas europeas, las estadounidenses no. He escuchado de todo un poco, la verdad, como te digo. ¡Diablo! Esa jugada que le hizo Blur. ¡Aló! But T-Bag going in there for the trade still opens things up, though. An essential kill from Blur, even though he was traded out, provides those 2 players from Simplicity. Eric T-Bag y Awaken contra Jesus Can Save y el señor Cartel. Tiene abajo, tiene todos en túnel. By these 3 Dice players, but so far they're just going to be playing back. Dice is looking to play retake here. They do not want to give up a kill by getting too aggressive down towards ramps at monitors or on the staircase position that is currently being held by T-Bag. So Jesus will hold the front. He's going to check. He's going to check for T-Bag. Oh, what a gunfight. Ojo. Bomb gets planted at the same moment. Plantó y mató. Qué bien. Muchas gracias, afición. Mira mi Spark Elvis, hermano, ¿cómo estás? Here comes the check. First shot lands. Nade just el trencito, el trencito. Qué tiraco, Arid, maldita sea. No, huevón, ¿qué le pasa a Arid? Maldita sea, con una puta desert. Mete todo cabeza, Dios mío. No sé cuánto es el premio, o sea, de esta fase 4 el premio son $2.500, creo. Esta fase 4. De ahí para los playoffs hay otro premio. Y de ahí el premio más grande es el fase 5. Te regalas miles y miles y miles. Y cientos de miles. But now it looks like Simplicity want to go in for that A push. Look at this. Raph is going to create a problem towards B on an island playing by himself. The defense more focused on B than A. De chill. Está a una sola ronda de ganar, gente. But he's in a little bit of trouble here at Lockers. Doesn't really have much ground to work with besides what's in front of him. And keep your eye on Raph. Look how deep he is. Number 5 in blue. If he could find a pick somewhere, this would cause major issues for Dice's defense. But at the moment, no one's been spotted. And Raph seems to have made the call of come join me here at B. And finally, he takes care of Hacks. A chance for Simplicity to plant. Unless T-Bag can find a timing here on the backside of the play. Ok, tiene un jugador menos. Están igualados 4 contra 4. Ahí va mi NPC favorito. Le falló las balas, weón. Casi le desplanta, digo. Now it's just down to Awaken, gets the first 1v3 situation, gloves out, not gonna get Ay, 6-6 van a los 8. We're headed for extra innings. Okay. Wow. Este es el estático campero. Esto es una champs donde hay mucho dinero para mí, así que esto es inteligencia pura. Gente, me estoy enamorando de Eric. Good thing that they were able to kind of just go in there for the lightning quick communication. So far, fast hit from Dice on the attacking round here in Bravo will be met by these 2 players. Oh, but FASE's shotgun's still out. He does get tagged down a little bit in the corner. Le dio hit. No. Cartel saves his life. Ay, verga, 3 contra 5. Le dio hitmarker con escopeta. ¿Qué dice? T-Bag around the backside through trains, kills off 1, and Aerith responds. Boxing gloves out, it's the left hook from Hacks. Amigo, ¿qué pasó de un 3 contra 5 a un 3 contra 2? He's got someone near him, but can't quite find him. Pistol shot lands. Puta pistola, And now the 2v2. Blur doble. Aerith, last one standing. 1 contra 2, Aerith contra 2 en este momento. Plenty of time on the clock. She could take a breath.
And Simplicity will allow her to do just that. Bueno, entonces era de chambear. Wants to Sí, go mi in for rey. the long wraparound here in arrivals. Oh, se la huele. Will A be él se that la first huele. line of contact. Throws in. Ah, no, Made no. for information. Doesn't Pensé quite que la get esperaba ahí para anybody. piquearle. They want to go in for that alpha push. They don't know that the bomb is going to go down. That's why they're setting up their defense on tower side. 45 on the clock. 40 segundos, gente. Aerith has cleared a lot of the map. 40 segundos doing it solamente. so slowly that you're never going to fully feel confident that you have this side of the map owned. But like you mentioned, Blur and Cartel is just going to play the buddy system. This will allow Aerith a chance to collect the bomb and make a plant. But as Simplicity here, the Q, the bomb's been picked up. They should have an idea this is going to be a B play. Ok, ya van a avanzar ellos. Coming in from Simplicity, and Aerith is going to be in a world of Corre, no, por tu vida. Corre por tu vida. No, le mató un pistolazo, amigo. And now we do get to see Simplicity have the upper hand here on the defensive side. If that train comes Mierda. a second earlier, I know, imagine. Chambira, casarte con Kareli Ruiz. Ok, John, chequea estos mensajes a rato, papi, ¿va? Doesn't quite work out that way. Simplicity holds the edge. 7-6, gente. Pueden igualar a 7-7 y irían a las 9 rondas. Vamos a ver. It's a 5-man stack with no bomb towards A. What? And no agarró bomba. Nadie agarró bomba. That actually kind of allows Size to just be pushed up a little bit. He doesn't go in through tower. No rondas como los chinos. Has a really good spot here. Raph Ay. is going to be in a good spot. Good thing he spots around. Raph gets El Ayeo, buenísima, hermano. Here comes Saze. He's trying to get aggressive in towards de ley vamos a sacarle un video a la Cuco 9 Ayeo, de ley. No puede ser como sabe tanto. Tower control now for Simplicity in the 5v4. What? Aaron through the wall. ¿Qué? Walvan le metió en cabeza. Who were about to hit the trigger to approach A now have to reconsider. Also allows Saze ¿Qué onda, to Falopa? be ¿Qué just tal el up gym hoy there día, in that tower spot. He's going to be in a really nasty spot. Simplicity, on the other hand, want to go in there for the long wraparound. Going to probably the overpass and through a Bravo, but Awaken will be that first point of contact if Simplicity does go in there for that Bravo flag. Y cabeza, weón. Le dio cabecita. He may get an opportunity for more, though. There's the opening shots. Does not get the kill. Has to back away. It will call for T-Bag to start rotating over. Reminder that Saze only has a shotgun, so... Sorry, guarda, yo no he visto stream de Eric. Si Eric streamea en YouTube, streamea también en Trovo. Again, that's fine. Dice trying to come back through. Bomb being planted by Cartels. Here comes the check from T-Bag. Oh, he gets the kill before the bomb could get planted as well. Ah, 30 segundos, papá. Raph doesn't necessarily know how T-Bag exited. He's going to try to make a play for the plant. Saves over the top, gets the first. Doble hit marker, ¿cómo que doble hit marker? Blur gets the backup. Ah, sabe que tiene que plantar. ¡Ojo! Sayas, qué rifada, hermano. 7-7, vamos a los 9. Oye, qué buen piqueo y con Headwitch con Fenix no le ganó. La puteaba ahora para que me salude, pero hello, Falopa. Hola. Ahí dice Walvan y se lo devolvieron el Walvan. Dice. ¿Qué pasó con el video del M2 del lado? No he grabado, papi. No he grabado, la verdad. Granada, Eric, 19 kills. 19. Over towards A. Tried to beat a timing and was met by a frag. So 5v4 early for Dice. And they're going to wait a little while longer before they commit. And that also creates doubt for Simplicity at this moment. Trying to go for that alpha side, as that nade was able to take out one play from Simplicity, but they're not seeing any kind of movement whatsoever. But it's a good thing that Simplicity is also kind of being quiet. Smoke's going to go down. That also allows Simplicity to try and go in there for that Atrapó un rotation. Pokémon. ¿Quién es ese Pokémon? Explotada. Carter se lleva a Saya, señores. Quedan 4 contra 4 en este momento. Jesus y Batibag. 4 contra 3. Recuerden que el market aumenta 9 rondas en este momento. El target, el marcador. 15 se lleva a Eric, 2 contra 3. Hack se lleva a Yeo y Awaken a Cartels. 20 seconds on the clock. Simplicity have to go. Hacks takes out another. El diablo. Down to Kings. 1v2 with the scope. King contra 2. Awaken up top. ¡Oh, la verga! Y cabeza. Hacks to get the bomb defused though. Has to force Hacks to come back to the play.
There's the Q and Hacks waits until the last Ah, se la jugó re bien por tiempo, hermano, and now Dice hold the advantage. ¿Cuál es el límite de rondas? Infinito si quedan así, la verdad. Si siempre quedan 8, 8, 9, 9, 10, 10, es infinito. But now Dice needs just one away. Espero en la segunda sub, oye, sí. Literal, tengo que estar haciendo todos los días una foto, una historia en el gimnasio. Bueno, de lunes a viernes en el gimnasio. Para no perder mis 50 subs del Growman, loco. Oh, la verga. Suerte de tiro, Tiro de suerte fue ese. ¿Cómo puedo ver las clases? Tienes el código en la parte de abajo de cada arma. En Twitch, Medina, ya no streameo, entró hace ya como más de medio año. Ahora saco 20 fotos de una. No, pero ¿qué onda con diferentes fotos? ¿Qué onda? Va a ser video entonces, video. Hoy día 28 de julio, mañana se cree, ¿no? Hoy 28 de julio estamos en el gimnasio, así todos los días. You don't want a red dot chase a shotgun though. He's got help now too. Señores, 4 contra 3. Parece que esto se va a las 10 rondas, Parece que se va a las 10 rondas esto de aquí, señores. Where he's gone away to. One mistiming could allow FASE to continue to be more 3 contra 4. Aerith here to assist on the cross. Trophy system down though for the offense. Means her nade will not reveal information in towards Aerith se puede llevar a King, que quedan 4 contra 3. Absolutely right. I know. ¡Ahí lo vi, lo vi! Oh my goodness. ¡Oh, la verga! ¿Qué? Almost gets more, but the trade comes through. Simplicity can collect and try to plan again. ¿Qué mierda fue eso? Kings though spots Aerith and Awaken ¡Oh, la goes down. verga! Aerith gets that kill, but also the plant is gonna come through. Cartels gonna be planting that bomb. And now the train's gonna be shaking things up. So far, señores, Eric contra 3 se cae ahora uno. Actually trying to get Jesus saves if he goes in there for the peak. Cartels on the other hand, possibility to get that kill, and Aerith does not. Vamos a las 10 rondas, señores. Holy smokes. Sí, mi Roger. Me da sub, son aleatorias. He gets the first, he had a chance at the second. The trick of discipline. Siempre cabeza, raro. Chef's kiss, perfect. A ver, si dicen raro por el tema de que ustedes piensen que tenga algún tipo de hacks, no es por defenderla por simpático, porque... Pero lo digo porque ya pasó antes con Tele, que mucha gente fue funado de hacks y la gente pensaba que tenía hacks igualmente. Sino que recuerden, gente, que estas son cuentas CHAMPS, son cuentas monitoreadas. Aquí es 99% imposible que alguien meta chetos. No es un COD normal, es un COD versión eSport. Complicadísimo meter chetos aquí. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Hay un 1% que puede ser. Pero veremos. Eric con 20 kills ya en un fucking BD. Diablos. FASE has slipped through. This could be everything. If he can get an angle around the back and force this defense a la web que se vea con maybe puños. Chance, qué grande. The time may have ran out in the play. Mi NPC favorito. For Simplicity. They know they got the bomb carrier down. And the only thing that they have to worry about is where did FASE go? Because I mean, all 5 members are going to stand together. Simplicity parece que se va la ronda número 9 porque queda Sayas contra 5, huevón. ¿Qué estamos yendo? FASE with 14 kills, R9 in hand, and he needs to pick up another kind of weapon because there's just no way he's going to do this 1v5. No. So far, though, bomb gonna be down in their spawn, and that's sí me gustaría que en rank también habiliten esto del que se haga elegible, o sea, no elegible, perdón. Si vaya aumentando el BD en rankeds, que cuando queden 4 contra 4 aumente el target a 6. Así un ejemplo. With a win in this series, they will earn the 3 seed. Devious will be there in the 4, and Dice will miss out. Otherwise, if Dice can find a way to battle back, again, they would force a 3-way tie. Opening utility being tossed on both sides, but look at the aggression from Awaken. He gets towards elevator side. Simplicity have not gotten a full read on this ball. They do take him down. T-Mac can only provide one trade. 3 contra 4, el fin de Dice puede ser pa. O sea, la remontada para las 11 rondas. Vamos a ver. Ojito. 3 contra 3. Bomb gets collected. But Raph will not plant and keep your eye on Sayas around the back. The pistol's out. The Sayas con una doble de Sayas, señores. Last player left is Cartels. He would have Carde contra 2. Chilling. Cartels goes in there for the long wraparound. Knows very well that Bravo side is going to be stacked. A ver qué onda, La bomba está en B.
Tiene 1 minuto y 5 segundos para ir por ella. Y va a dar la vuelta y justamente los chicos de Dice están en la parte de allá abajo, esperándolos, esperándolos justo por ese túnel. But so far, timing on his side, but 55 seconds left on the clock, and right now, Dice is just trying to wind that down. Yeah, this is just pick your poison right now for Cartels. No option is going to feel good, but whatever decision you make, you have to commit. And he will not know it, but this decision is not a bad one. He will get B bomb site control. Bomb down is in a very collectible position, but he's hunting for the kills first. 30 segundos. No, piensa agarrar bomba, piensa matar nomás, Rewrap again. Train's on the way. Cartels! Cartels! Goodness. Oh my gosh. I know it was still piensa que está por allá, pero no, mi rey, tú no estás por allí. And now the play has to happen. 15 seconds on the clock. Cartels collects the bomb. Tries to stick for the plant. Dice not moving yet. Planta bomba y van con todo. Ahí van con todo. Cartels, he almost gets the lineup, but no. Y T-Bag con todo, señores. Buen piqueo doble. Vamos a las 11 rondas, papá. Quadruple overtime. Here we go. 18 rondas de buscar y destruir. Vamos a las número 20. Hi, Wara, you have a mythic arms? Kind of audio cues from yes. that train, but there you go. So far, though, Dice on the attacking side. T-Bag hizo T-Bag, ¿sí vieron? But instead backs away. Simplicity now going to be in a really good defensive setup as player number 3, that's Jesus Saves, winning a lot of the gunfights. Simplicity hasn't thrown a lot of defensive nades here through mid. They've gotten Blur with a Holger into Train and beyond. Not the weapon that I'm sure he wants in this position. But still, the fact remains that Dice's opening little fake towards B doesn't really work. Aerith does clear out a space through mid with King's dropping lleva on the other King, side, what? but here's Blur. ¿Hay fecha guara ya de la champ final? No. Pops up, Blur there to meet him. Shots Ay. land for either side. Dios mío, le falló todo. 4 contra 4, señores. Both of them lucky alive. But obviously, it is going to be FASE that goes down, and the flank right now for Dice is not going to be there for them this time. En Europa si fuera hasta 19 rondas. Pues aquí está más que 19. Aquí hay 20 en este momento, porque tienen que ganar 2. Y ya marcan 20 rondas allí. Jesus and Raf going to be in a really good spot once they do figure out that is going to be a B hit. Jesus, saw his position just lurking towards the staircases. He gets a key elimination. Cartel's also allowed to take down Aerith, but Dice, they find 2 response kills immediately. Hold on a second. Cartel's is committed down to Monitor. Awaken y T-Bag se van a 1 y quedan 1 contra 2. El NPC Awaken contra 2 y Blur con una doble kill, señores. 19 rondas, señores. Simplicity, hold the advantage. Now, how's your stamina, guys? Está complicado, At this point, perdón, está complicado, Dice just struggling when it comes to the attacking round, and now they're finally going to be going on the defense. Simplicity just waiting for that train to go past. Imaginas que muera por el tren. Pim. Dice right now to go in there for that defense. I'm not going to lie. The fact that the train still is allowed to come through is crazy because Imaginas, Simplicity papá? can't open their offense until after it passes, which means that FASE gets up. Aerith está en su prime hace rato. Allí se ve a Sayas. Unbelievable piece of timing. Smokes will come through. Trophy systems are down. Cartel slides on for the plant. But here comes T-Bag around the corner. Not going to be able to take down Jesús activa, señores. Este es el final. Este es el final. Aerith y Hax. Aerith se lleva el Blur. 2 contra 4 nada más. Ya está. Queda Hax contra 4, señores y señoras. This would be a 1v4 plus a defuse. Only 30 seconds to do it. Not looking good. Tries to predict the corner. Finds the first. Allowed to get the reload off. Resets. But from behind, shots start to land. And Hax will be flat out overwhelmed. Simplicity control their fate. They will be in the 3 seed. Dice Simplicity 3-2, señores. I never knew you would say those words. 3-2. That is just heartbreak. It is. It's just. You could hear the heartbreak right now roaming across the globe in the studio. But this is what Fate has gotten Dice so far, but they weren't able to control it this time around. I mean, it's just hard. I mean, it's nice to see that they were able to adjust things when it comes to those, respawns, but it's just Simplicity just edged them out when it comes to that S&D. And I think the thing about it too, like this is too soon to make this call, but retroactively, Simplicity threw both hard points.
I mean, Ya era hora, hermano. Este partido duró ¿cuánto? 40 minutos. Pero qué pedazo de partida, ¿no cree? A ver, pierde 3-2. Pierden 3-2 literalmente. Esto pues no hay mucha diferencia, ¿no? Aquí falta uno clasificar que, viendo la derrota de Dice, que tenía ahora +1 y ahora que gana un -1. O déjame ver. Ok, sí. +1 y un -1 están en 0. O sea, Dice es como si no hubiera jugado ni un partido en este momento. Y oficialmente Devious pasa, pero por DQ, hermano. Qué triste, hermano. Ah, vamos con los puntos, sí, cierto. Qué triste que el equipo de Dice, donde está Elite, pierdan por DQ. ¿Por qué Guara dices por DQ? Porque ellos el primer partido tienen que jugar contra Devious y no pudieron jugar porque no completaron. Qué tristeza, mira, mira. El primer match del día era Dice contra Devious. 0-3 marcó aquí, pero perdió por DQ aquí directamente. Ahí está, Devious ganó por un DQ a Dice. Ellos no completaron el equipo de 5 jugadores. Ahí te lo dice, mira, Acá ganaron tranquilamente Luminosity Tribe, 3-2. Perdieron Arsenal, ganaron Meltdown, ganaron Crossroads Strike, perdieron Takeoff y ganaron Tunisia en el BID. Y ahorita pues aquí estamos, así. 4. Y ahorita nomás seguiría el BID que ganó, Simplicity 11-9. 20 rondas. No, ya no hay más partidos, mi hermano. Partidos más ya no hay. Como puedes ver aquí, los que jugaron playoff jugaron Luminosity Gaming contra Six King, o sea, el equipo en esta mago. Limitless contra Simplicity, el equipo que vimos ahorita. ARP contra Limitless, también jugaron ahorita, o sea, en playoff. Y Tribe contra ARP, que ojito que ARP le sacó un mapa a Tribe. Aunque aquí no marca en qué modo jugaron, solamente marcan resultados. Ajá. Pero bueno, ARP le sacó un mapa a Tribe, aquí al parecer. Que rico ese es el fondo, ¿qué es el fondo? Guara, ¿pasa link de qué? ¿De esto? ¿Vas a ver variedad o toca un juego random? Variedad, o sea, jugar 4 horas más con mobile. ¿Pasa el link de qué? ¿Del link este? Ah, voy. Pero me estoy equivocando, ¿dónde estoy mandando esto? Acá, es acá. Ahí está. Vamos a dar los puntos, ¿no? Vamos a dar los puntitos. Elegir resultado de predicción. Elegir resultado. El ganador fue Simplicity en esta ronda de BID 11-9. Así es que GG's para los que votaron por Simplicity. GG's. Antes de ver. ¿Alguien? ¿Y quién es el Sander está mamadísimo de puntos, Sander apostó 34.000 puntos a que ganaba Simplicity. Y así es, y ganó. Y acá apostó 11.000, ¿quién? El perro guatón. Acá él perdió 11.000 puntos. GG's. Así es la vida. Listo. Ganó todas las apuestas del Sander. Qué basado, amigo, Qué basado, maldita sea. A ver, ¿quiénes están acá? Un jugador de Devious. ¿Pero qué vas a hablar, papá? ¿Que ganaste por DQ? Bueno, necesito tu ayuda. No sé si comparar el del M13 o del Templario. ¿Cuál me recomiendas tú? Yo siempre he hecho el tema de su bolsillo, el tema de sus gustos. A la final es gustos personales. Si yo, en mi opinión personal, ¿qué prefiero? ¿Un M13 o un Templario mítico? Yo prefiero el M3. Si tú eres más jugador de Battle Royale y tú tomas el personaje, el Templario mítico, entonces. Ganas el Templario mítico con una skin super que tocha y una... y un ¿cómo se llama? Y una skin chula, muy chula del arma de la Bison. O sea que dice GG's, así es. Morros miados. A ver, voy a darme gente un poquito de agua y regreso, mientras escuchen a Scott mientras habla y... Porque ustedes son bilingües, ¿no? Ustedes pueden hablar inglés tranquilamente. Voy a verme agüita. Learn more about how to play positions properly, when we need to hold, when we need to rotate, stuff like that. I mean, there's a certain level that you can get to just on talent alone, but once you get to this level, I mean, it's going to be like that. And these teams with orgs supporting them are going to be able to spend a lot of time doing that. So we just got to prepare at their level, hopefully. Yeah, I mean, I feel like you guys have a lot of time to compose yourselves and just do VOD reviews and kind of just to polish all of your plays later on for the playoffs. But again, congratulations. I feel like the question for me, now that the series in Stage 4 is coming to a close and we're going into playoffs, how are you feeling? You're going up to this point. Like, it must feel good to finally be into the biggest stage of NA right now.
Absolutely. I mean, I think like Rayhan, for example, last year was top 4. Obviously, there was no LAN, but a lot of us have been players that are trying to fight to get to that next level, like you said, and now we're finally taking that jump. So I think it's going to be a great opportunity for us. I mean, I'm someone that's played Call of Duty my whole life, so getting to this point is like, I don't know how much I have left competitively, but to have this, like, I'm trying to enjoy this last run. So this has been a ton of fun, and obviously we're super happy for it. We would have loved to have played DICE earlier because obviously they showed they're a great competitor, but when you get a win, I mean, we're not going to complain. Scott, you guys are going to go in as the heavy underdog just based on the history competitively for the individuals on your roster as well as the results that Bobby was kind of mentioning. But what in your mind do you guys feel you have that no other team may have that could lead to an edge when you guys get to Seattle? I think in my mind, at least, it's almost the lack of expectations is that we're not afraid to step up and take on those teams because teams are already expecting us to lose, or the fans are already expecting us to lose. So for us to be someone that can just play freely and just play to our abilities, I mean, we have talented players. They've shown that. Everybody on the roster is super talented. So I think us being able to come in and try and make the upset rather than being the ones that are going to blow a game, I think that's what's going to let us play our best. And like I said, preparing coming into it, I think that's going to be our strong suit. I love that mentality. Well, Scott, first of all, thank you for jumping on and chatting. Congratulations yet again. But before I let you go and we close this thing out, do you have any shout outs that you want to do? Well, my dad has been watching all the games. I don't think he's still on watching this stream, but I have a couple friends, Tommy and Tyler and Michael, who have been watching too. They were texting me during that series saying they were watching it. They used to play the game a little bit themselves, but they were mostly just supporting me. So I guess I would shout them out. Other than that, I think I'm good. I don't know who else is still on. Like I said, it's late and we were expecting to play at like 5 my time, but yeah, no, that's good. All right, well, congratulations yet again. Best of luck. We'll be seeing you very soon at PAX. Awesome, thank you. All right, that is all of our games matches for today done and dusted. The regular season has come to a close. We'll be leading to our finals in just a few weeks. You can see all of the results of our matches here today, which did result in finally nailing down our top 4. Obviously, LG and Tribe had already solidified those spots, but este es el fin entonces, that was señores. a banger of a matchup to determine who was going to remain Este es el fin, undefeated. papá. LG A ver, amigos, vamos a sacarnos en chill. Vamos a tratar de sacar esa ruleta de la... Bueno, ya la ruleta está sacada. It was a big ¿No han question mark as to their resiliency, which I think O se van a despedir recién. has ¿Qué indications están not just haciendo? for playoffs, but for stage 5. And that's something that if you can bounce back from a loss like that, Sí, voy a sacar, bueno, voy a jugar con la nueva ruleta de la SPR. Jugaré nomás a sacar 2-3 partidas y... Me voy a jugar el jueguito de terror para terminarlo. They definitely proved themselves going up against the Tribe Gaming that has a lot of firepower. No voy a jugar en mi cuenta, dale. Voy a jugar en la cuenta de un seguidor porque él tiene la SPR legendaria. 2-3 partidas esa madre y voy a jugar mi jueguito de terror. Oh yeah, Tribe is going to be coming back with a vengeance. Para terminarlo, que no he terminado todavía el Dark Inception. ¿Qué pasa aquí? Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Out of the season here, mommy. Hey. Man, I mean, at this point, it was kind Para of el anónimo hermano, muchísimas gracias por esa sub, hermanito, Gracias. No sé quién fue, pero muchas gracias, hermano. La sub fue para Claim. ¿Cuándo juega de nuevo DC? Pues hasta ahora ya no juega nada, gente. Hasta ahora ya no juegan nada, Hasta ahora aquí ya no juegan nada ni nadie. Hasta que den las fechas de Norteamérica y las fechas de Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica ya dieron. El Robert me explicó cómo hacerlo de Nightbot, pero ya lo hice. Yo ya agregué todo lo de Nightbot, pero no me aparece. O sea, no se publica automáticamente, no sé por qué. No, cagamos del susto, dice. ¿Por qué? A ver, un segundito. ¿Se retiran o no? Si no, ya para ir. Bueno, voy a ir mientras tanto, gente, mientras aquí se despiden ellos. Voy a ir yo ingresando a la cuenta de Nutria para ir meter más su cuenta. Ah, mira. Aquí está, señores. Bracket de las semifinales. Semifinales, señores.
They played a Luminosity lot of contra close Devious, maps. So you culiada. give these guys Simplicity roughly contra a Tribe, month to try to culiada. prep up, like Se Scott was enfrentarán mentioning. nuevamente I en la wouldn't be final. surprised if they start to steal Luminosity maps contra away Tribe, from veremos some of quién those gana. top-dog squads. Loser The thing brackets about it is entre there's not Devious y much of a Simplicity. lifeline here for a Simplicity gana. double elimination bracket, Así 'cause que, you lose once. ojo, Muchas gracias, Toshiro, hermano. afición. Esto es Gracias para por la vosotros. su, papá. Muchísimas gracias, papi. 8 meses, Rey. Gracias, gracias. That lower bracket round 1 game. Be the more important one, I think, out of all the matches that we have there. Entonces, Yeah, it's going to be an exciting temblor, chucha, ¿cómo que temblor? Before we close this thing out, any other final thoughts from you guys? Confirmado, Arena tapó el 90% de culo de jugadores gringos de Cold Mobile. Literal, además, confirmado Arena, mejor jugadora de fase 4. La mejor fémina de fase 4. En resumen, gente, top 3 de quiénes van a pasar esta Champs. Mi opinión personal, el top 3 es este. Bueno, este de aquí. Ese mismo top 3 va a ser mi top 3. Top 1, Luminosity. Bueno, o puede estar Tribe, entre ellos está peleado porque vimos la partida cerradísima. Pero entre top 1 y top 2 está entre Tribe y Luminosity. Top 3, Simplicity, porque se tiene que enfrentar a Simplicity contra Devious. Oye, pero igual Devious no está nada mal, ¿no? Devious, ¿a qué equipo tiene? Devious igual no está mal. Pero yo creo que Devious tiene más level que... Perdón, Simplicity tiene más level que Devious. Aquí está el Stu, un jugador que representa a México. Sulf, Hi creo que es el coach. Scott, I'm not Trehan y el Turret. Pensaba que venía la Max Legacy y vino la SPR por 2, hermanito. ¿Había recompensas por ver el directo? No. A ver. ¿A poco había una .50? Juegan el 5 y 6 de agosto próximo, hermano. Sí, pero... Ok, ellas van a cortar estrés, así que yo aquí me la saco nomás. Me la saco. Para la gente que está en Facebook, amiguitos, todos ustedes, yo por ustedes ya también voy a cortarles stream. Señores, un gustoso tremendo. A la gente de Face, un gustoso más compartir un stream con ustedes. Mil gracias por el apoyito, ¿va? Pipa. Ay, perdón, la acabo de cagar. Ahí está. Va, ahí sí. Corto nomás en Facebook, chilling. Cortar stream, finalizar stream, ahí está. Listo. Mañana sí prenderá. Mañana no creo que prenda. Mañana es el cumpleaños de mi compadre. Y es a las 2:30 de la tarde. Están todos invitados por si acaso, los que se vengan en manta. ¿Te imaginas que alguien vaya? Va a ser el cumpleaños de mi compadre y ya, pues ese maricón, pues ya, pues. Mañana tengo que hacer todo temprano porque va a ser a las 2:30 esa huevada. ¿Dónde está esa foto? Sí que la busco. Creo que la mandó al grupo acá, ¿eh? No encuentro esa foto, se me perdió ya. Acá está. Todos invitados, gente, todos invitados. Todos invitados. Aaron está cumpliendo 24 años de graduación. Vamos a acompañarnos a celebrar. Día, mañana, hora 2:30. ¿Por qué tan temprano? Porque hay toque de queda aquí en Ecuador. Tipo, no, la gente no puede salir a partir de las 10, 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, creo yo. ¿Hay comida? No voy. Sí, sí, sí. Ya puse mi aporte para que el cumpleaños le quede bonito. Puse mi aporte económico. Obviamente hay comida. Hay comida, baile y todo eso. Voy y me consigo donde dormir. No. Paso ubicación. Ahí está. Barrio San Pedro, calle 310, avenida 206. Si hay nuke, voy. Sí, sí, es medio... Es medio peligroso el barrio, la verdad. Barrio San Pedro. El nombre ya te da mala onda. Entrada con whisky, si no, no entra. Sexo y cerveza y no voy. Cerveza sí, el sexo dependerá de ti, hermano. Eso dependerá de ti. La verdad. ¿A cuál equipo le vas? A ver, ¿en qué? ¿En qué fase? Depende. ¿Incluye cebollado el chuchaki? No. Dame un segundito mientras configuro la otra cámara. La de acá. Esta cámara de acá. Me olvidé de instalar los plugins de la Razer, hermano. Para ver qué tal va ahí. Con plugins en la cámara. Esta. Oh.
¿Cuál crees que será la siguiente región con más nivel de champs? India, Japón, ¿no? Perdón, no, tampoco India. China, pero ellos no van a jugar, ellos juegan diferente, así que tipo, no va a ser igual por así decirlo. Y no sé qué más. India estaría. El alias para el que se configuró este comando, cuenta no existe. Sí, pero no sé por qué sale eso. Yo según yo lo configuré en el Livebot, pero bueno, ya la termino de configurar mañana. Citrón el temblor, ¿cómo que temblor, maricón? Ese no es temblor. Twitter, a ver. ¿Cómo que temblor? ¿Aquí fue aquí en Ecuador? Temblor, sismo, ¿sí fue? Y parece que sí, ¿eh? ¿Dónde fue? El epicentro de 4.7 fue el sismo, maricón. Justo viendo en televisor y dime que viene acá. Epicentro, para acá abajo de Quito fue todavía. Ah, no, espérate. Estoy en el colombiano, me equivoqué. ¿Fue en Colombia el temblor? Temblor de 5.6 en alguna parte del país. Fue en Colombia, alguna parte. ¿Lo reportó Colombia? Sí. El Servicio Geológico Colombiano lo reporta. Pero también se sintió en algunas partes de Ecuador, al parecer. No, no creo. Ah, no, sí. Confirma el temblor en Guayaquil, mira. Confirmado, casi me infarto. Sí, sí que sintió fuerte como un empujón hacia adelante, luego se movió oscilatoriamente. Lo sentí todo. Mmm. Cuenca no sintió ni verga. Acá, bueno, no me percaté tampoco, la verdad. Pero acá no sintió nada. Igual hay gente abajo de la casa si no hubieran. Mira la foto de Tarek que puso en Twitter. A ver. Foto, ¿está aquí? Supongo que puedes tener la primera fila, la primera semilla. Bifa Luminosity, pa. ¿O no es esa? La acá. Alright then. De chill. I Fergie con la de Tribe. 250-34. Ese fue pedazo, loco. Fue despedazante. Ah, que subió el clip, mira, mira. Subieron el clip, mira. Doble kill solo con Fennec. Mete humo. Mariposa en mano. ¡Ñan, ñan! Qué basado. Qué basado. No tembló, fue Tony que se cayó, maldita sea. ¿Qué onda, Gran? ¿Cómo estás, hermano? ¿De dónde es? ¿Yo? Ecuador. ¿Ya acabó la champ? Sí, gente. Ya acaba de finalizar ya. Soy ese. ¿Soy yo o no hay video? ¿Cómo no hay video? Bueno, en México ya viene el mes de los terremotos, en septiembre, ¿en serio? Mata a mago con ejecución y doble con navaja. Trae burlando y perdió. Mi padre. Mi padre, gente. Fergie. ¿Qué pedo con TikTok el que te dijeron bot? ¿Dónde? Este clip está mejor, Guara. Viene con grito incluido. Es el mío, ¿no? Pero SA que conforma... ¿What? ¿Está en este momento quién clasificó de SA? Bueno, solo con esa doble. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuándo Lucasin sobre la nuke? Vamos a mandarle mensaje en este momento a Lucasin, ¿va? Vamos a mandarle mensaje en este momento a Lucasin. Buscamos. Lucasin. Vamos a mandarle mensaje en este momento. Porque yo le mandé mensaje a él y me dijo, después cuando acabe fase 4, subo el video, me dijo. Él me dijo eso. Ahí está, ¿ves? Mira, mira. Mira que él me lo dijo, yo no te miento. Yo le pregunté, Lucasin, seguimos esperando el video de la nuke versus Eleventy. Voy a postear después do Stage 4. Ahí mencioné una historia que no me acuerdo qué era. Y me sigo mencionando en historias que no me acuerdo qué eran. Y me respondió una historia y me sigo mencionando en historias.
Voten a Saki y metan a Lucasín. Va. Voy a preguntar otra vez. Me pongo. Manito. La comunidad sigue esperando el video de la Nuke a Eleventy. Emoji hot. Enamorado. No. Emoji paz. Ese. Saquen a Ifer y metan a Wara. Ifer no juega, gente. Portugués perfecto. Lucasín, ¿para cuándo la nuke que tengo que subir video a Wara? Te voy a putear en portugués. No. Me lleva muy bien con Lucasín, tranquilos. ¿Qué sim? Yo te dejo en visto. No me dejó en visto él. A mí no me dejó en visto. Yo lo dejé en visto, humildemente. Pero porque me olvido de responder, que es diferente. Ahí está. Re humilde el Guara. Guara, te amo. Gracias, papá. Gracias, José. Hola, Guara, te sigo que subías rules. Ojito, en serio, Zayn, hermano, muchas gracias. ¿Soy yo o no hay video del directo? Solo audio ahí. No sé, de ser bug tuyo, hermanito. Guara, ¿me saludas? Claro que sí, Abraham, hermanito, saluditos. Vamos al COD, sí. Voy a entrar a la cuenta, gente. Déjame poner aquí de music, de chill, de fondo y vamos. Music brasileira, manito. Funk brasileiro. Es una vez está jugando, debería estar en LG, el equipo grande. Lucasín puede ser, No todavía. Te sigo tus videos de Free Fire. Gracias, Nutria, gracias. A ver. Me dan un segundo mientras entro a la cuenta, ¿ok? Nutria. Correo. Y contraseña. Ahí está. ¿Cuál Nutria? King Nutria, perdón. King Nutria. ¿Qué tú estás haciendo? Voy a sacar ahorita la ruleta de la... Bueno, ya está sacada. Voy a jugar para traer un par de partidas para grabar gameplay para YouTube de la ruleta de la SPR legendaria. Ojo. Alarma de robo. Alarma de robo. Diablos. ¿Hay copyright en Twitch? Sí. Wow. Tranquilo, viejo. ¡Ah! Me leve. ¿Jugarás con subs? No, voy a solamente traer un par de partidas de la SPR. Solo déjame me cambio de cuenta primero. Lo que sí quiero jugar es... No, es que mañana no prender stream, gente. Mañana no creo que prenda stream. Así que creo que el día sábado, si me levanto fino... Igual después descanso, así que no voy al gimnasio, así que tranca. Si les prendo stream será para ayudar a subir al legendario antes del reinicio. A ver qué tal. Lo que siguen invisible con ese que es en el compi. Por 2, ¿no? Por 2. Era buenazo, ¿no? Tremendo. Mi cuento humilde con 50 legendarias, pero de llaveros. Soy ese. Avi, ¿qué tal? Buenas noches. Esto más lento de anuncios de la verga. A ver, ya saben, instálense algún adblocker, alguna cosa así en su PC o configuren el DNS en el celular. Estamos jueves. Pero mañana viernes yo no voy a streamear. Por eso me refiero que pasado mañana sábado, si prendo será para ayudar a subir, ¿va? Para los que no llegan al legendario vamos a estar jugando todo el día ayudando a subir, ¿va? Es chill. Por cierto, ha funcionado, Ha funcionado el pintarme negro las uñas, Por fin puedo decir, amigo, me puedo rascar. Mira. Por fin me puedo rascar, weón. Ha funcionado. Ha funcionado el colocarse pintura, ¿no? ¿Cómo se llama esta boda? Esmalte. Ya me puedo rascarlo. Qué bendición. Ya no tengo que agarrar una cosa punzante y rascarme. Ah, el viernes es el reinicio. Bueno, entonces cagamos. Entonces, mañana no hago stream. O es el viernes de la otra semana. A ver, déjame copiar el correo.
Copiar. Pegar. Tu madre. Tu madre, no. Pegar ahí sí. No me deja pegar la contraseña. Un segundo. Seleccionar todo, borrar esto. Hasta la próxima. Chao, chao, para el que se vaya. Guara, te hago las semis. ¿Qué semis? Ya te mandé la Soli en el juego, Guara. Ok, bueno, justamente ahorita no estoy en mi cuenta. Me acabo de salir para usar esa vaina de SPR. Muy posiblemente me culen, pero algo si es algún gameplay de Vader les traigo al menos. Para que no se me complique. Guara, contéstame en Insta. Perdóname, mi rey, perdóname. Deja ver. ¿Algún arma me recomiendas es para el inicio de temporada? Si no se aplica, si el buff, el parche no es tan notorio, pues va a ser igual. CBR4, LK24. Así. Me respondió Lucasim. Voy a apostar, mano. ¿Qué significa eso en español? Traductor. Voy a apostar, mano. Literalmente, postar me puso. Voy a postar, mano. Ah, voy a publicar, hermano. ¿Cuándo es la pregunta? La pregunta es cuándo, maldita sea, ¿no? ¿Qué es esa madre de postar? Postar. Bueno, le pregunto cuándo en portugués, a ver. Traduzco al español, inglés. ¿Cuándo? Ah, después me veré muy intenso o no. Qué chucha. Ya la mandé cuándo. Lo bloqueé épicamente. ¿Te imaginas? Me bloqueé por intenso. Puede ser, eh. Puede ser. Las cosas fallan por algo. Bueno, ¿sabes algún lugar donde vendan iPads y sean seguros los míos aquí en Ecuador? iPads. Yo cuando me compré mi iPad me lo compré pero por Mercado Libre, ñaño. A cualquier vaina de esas. Pero hay un montonazo aquí de tiendas que venden cosas Apple, pero vende más que todo iPhone, ¿no? Por esto, el que me dijo que le responde en Instagram, ¿cómo se llama, hermano? Ok, también nos respondió Roberto. Él también tiene SPR, nos comenta. A ver, para ver si no jodemos a Nutria con su cuenta. Porque la cuenta de Roberto yo la tengo aquí. Espérate, Nutria, que me veo mensaje. Entré en Instagram y me responde Roberto que también tiene el SPR. Dice, tiene 1 o 2 SPR. Si quieres juega en mi cuenta, tengo 10 míticas maxiadas. Puedes hacer un video acerca de esto dependiendo de la cantidad de armas maxiadas que dejaste. Que tengas te deja compartir. Me avisas se la vas a ocupar para que no entre. Aún tengo la sensibilidad. Ah, mira, mejor. Mejor. Claro, tiene mi sensibilidad y mi HUD, dice mejor. Me sirve. Claro, es que la cuenta la tengo guardada y tengo mi HUD de sensibilidades. Mejorcísimo. No te juego a ti tu HUD de sensibilidades y juego acá tranquilamente. Mucho mejor, Dios santo. Qué got. A ver, deme otro segundo más, va. Pim. No soy un robot, login. No me deja pegar, ahí sí, pegar. Como que correo inválido me dice. Ah, va, ya me dejó entrar. Va, ya me dejó entrar. Ahora, ¿cómo vinculo una cuenta de Apple ID a Facebook? Sencillo, en el juego tú te metes a configuración y arriba te salen los 3 puntos. Activation, si estás en iPhone o en iPad, te aparecerá el Apple ID y al lado te aparecerá Facebook. La tienes que... Ay, cabrón, entré a la cuenta. Creo que estás en partida.
No, tal vez. ¿Por qué se pintan las uñas? No me crecen las uñas, gente, y pintármelas me ayuda un montonazo. Ya me puedo rascar. No sabes el placer que me da coger mis uñas y rascármelas. No te imaginas. Va, entramos entonces, entramos. Entramos. Yo me pinto en ayuda. No, pues no me la pinté de un día para otro y me creció. El proceso ayudó. Aparte de hacer ejercicio me ayudó un montonazo el ni siquiera morderme las uñas, bueno, te lo juro. El no morderme las uñas, perdón, el hacer ejercicio me ha ayudado un montonazo también con esto, montón. Aunque no crean. Va, ya entramos acá entonces nosotros. Tener las uñas, hombres. Tener las uñas largas. No me interesa tener las uñas largas, me interesa tener algo para rascar al mínimo. No, que las quiero así. No, nada, son uñas normales. Que sirva para rascar al mínimo. Mínimo eso. Pero no. A veces no puedo. Porque me las como tanto que me hago daño. Va, sí vi tus clases, va. Te me soy MLSP, ¿me aceptas? Creo que no, ahorita no puedo aceptarles porque no estoy en mi cuenta. Ven en la cuenta que estoy. En la cuenta del babucho Roberto con su cuenta maxiada. Ya saben que este man tiene cuentas bastante chetas. Ya les muestro para que vean. Ya les guardo pantalla. Miren y muéranse de la envidia. Ponte los colores de la bandera, no. La verdad es que solo me gusta pintarme negro nomás. Creo que es un color que no se ve mal y creo que es el que mejor combina con lo que sea, diría yo. Activado, continuar. Va, si no les acepto, sí les pido que me hagan acuerdo, de ley. Porque muchísimas veces me pasa el de... Sí, te acepto y me olvido. Pero soy humano. Soy humano y me olvido muchas veces aceptar. No les miento. ...26 míticas... ...10 maxiadas... ...y 16 humildes... ...5 armas de prestigio... ...125 legendarias... ¿Qué más humildad quieren? Aguanta, el internet me carga, no sé por tanto monedas. ¿Cuánta? Es cuenta de India, Es cuenta de India. ¿Te imaginas que algún día se retire el juego y me diga: hola Guara, te regalo mi cuenta porque ya va a morir de Cold Mobile? Damn, imposible. Esa cuenta la tenía pero nada. ¿Es con la que lo que haces amigo esa cuenta? Creo que sí. Esa cuenta vale más que mi casa. Literal. ¿La vende, no? No creo que la venda. Imposible. Se dice que es el elegido de Elon Musk. A ver. Vamos a ver lo que les interesa en este momento. La nueva ruleta es esta de acá, ¿no? Nueva entre comillas. Esta de acá, perdón. Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí teóricamente es la nueva ruleta, señores. Se movió el sonido, ¿eh? La nueva ruleta de la SPR, que no va a traerles gameplay sacándola porque ya la tenemos en la cuenta del babucho de Roberto. Guara, ¿me prestas un chicle muy perro? ¿Qué es un chicle muy perro? Bueno, págame el ciático. ¿Qué es el ciático? Nueva si es reciclada. Por eso digo, nueva entre comillas, ¿no? Nueva para el juego, para jugadores que hayan entrado nuevamente al juego. Yo le compré su riñón y mira en qué lo invierte. Y mira quién lo invierte, dice. Hija, factos, hermano, factos. El Blue Label.
Así que nada, no tendrán gameplay dándole vueltas, pero van a tener gameplay usando esta SPR. Y bueno, comentar si es que vale la pena o no. Y es una SPR no tan chula, por ende el tema de colores me gusta porque cambia respectivamente de un celeste a un anaranjado potente y a un... los colores ahí bonitos como intercambian, y además es tipo anime. Espera que me equivoqué. Ahí está. Dale, mira, voy a tratar de jugar, normalmente traigo gameplays de Hardpoint y de Battle, perdón, y de dominio. Voy a hacer lo que pueda. Yo con tiradores, snipers soy malísimo. Y voy a estar utilizando dos clases que me pasó Nutria. ¿Cómo te bits? Abajo sale para comprar. Guara, ¿te bañaste? No. No me he bañado, perdóneme. ¿Estás en el TikTok? No. Bueno, puedo aprender por TikTok, la verdad. Sí podría aprender. Vamos a aprender por TikTok. Voy a aprender un rato a ver qué onda. A ver qué onda, bitch. ¿Qué mando mensaje al Kio?